¿Qué onda? Los saludo una vez más por suerte y en esta ocasión lo que haré es contarles lo que es en sí el prólogo de la historia completa de Dragon Ball AF, así como algunas otras aclaraciones que han salido al ir avanzando con la historia. Esto lo hago recién ya que, como he dicho en el anterior video, es momento de un cambio en el canal, y ese cambio es agregar mi voz en los videos, para ir reemplazándolos poco a poco. Muy bien, dicho esto, damos inicio. Nuestra historia da comienzo tiempo después de que Goku se va con Shenlong tras su pelea con Omega Shenron. La Tierra queda bajo la protección de Vegeta y los demás. Sin embargo, la paz en la Tierra solo es temporal, pues de manera casi repentina llega un sujeto extremadamente fuerte. Todos siguen su vida cotidiana como es costumbre, pero quien tiene la mala suerte de encontrarse al poderoso rival llamado Saiko es Goten, quien termina completamente lastimado tras un breve ataque. De nueva cuenta, los guerreros Z tendrán que unirse para acabar con la nueva amenaza, pero no todo será sencillo, pues Saiko es solo el comienzo a una historia llena de combates, lugares, mundos y reinos. Personajes poderosos están por llegar poco a poco, y cada uno de ellos con un fin misterioso. Saiko, Evil Goku, Karat con sus discípulos bélicos, el Ángel Z, Kidnapped y Cell Buzzer con sus 3 transformaciones, cada uno de los más grandes villanos del mundo de AF mostrarán sus inmensas capacidades en combate, en disputas de poder que atravesarán dimensiones. Bien amigos, de eso va la historia completa de Dragon Ball AF. Nada que en el canal ya no conozcan, puesto a que ya vamos avanzando bastante en lo que viene siendo la historia completa hasta ahora narrada con Loquendo. Esto de cambiar la narración quitará tiempo, pero es para mejorar el canal. A su vez, no nos veremos envueltos con sus nuevas políticas sobre las voces sintéticas y todas esas cosas extrañas que está haciendo YouTube últimamente. Algunas aclaraciones al respecto que hay que hacer sobre esta historia son las siguientes. Punto 1. La historia fue creada por distintos seguidores del movimiento que fue Dragon Ball AF, alrededor de los años 2004 a 2007, pues cabe destacar que el nombre de Xicor, al cual le decimos Saiko, ya estaba en los foros desde el año 2003, y claro, la historia se escribió antes de que el mismo Toible, hoy conocido como Toyotaro, apareciera con su blog en el 2006 con su fanmanga Dragon Ball AF, adaptando escritos de los mismos fans, cambiando elementos de la primera versión, como que al final Saiko iba a volverse un sujeto bueno, uniéndose a los guerreros Z, así que si creías que Toyotaro era original, pues no del todo. Él hizo su adaptación de los escritos, desarrollando la primera parte en manga, agregando algunos elementos como el mundo de los dragones, la transformación de Saiko y la manipulación de transformaciones en la pelea con Saiko, y al final, todo eso fue adaptado a los mismos escritos. Prácticamente, elementos agregados por Toyotaro reemplazaron a elementos originales del anterior escrito. Punto 2. Del 2004 al 2007 se escribieron alrededor de 430 capítulos. Estos contaban con su título, numeración, primera narración en tercera persona e incluso desarrollado a manera de diálogos. Esto daba continuidad a la historia en sí misma. Al terminar con la historia por quizá los comentarios haters por parte de muchas otras contrapartes, hubo quienes decidieron continuar, pero el digámosle staff ya no estaba completo y las revisiones ya eran muy por encima. Estas partes son especiales que van por un camino diferente a la del Super Saiyajin 10, por lo cual en ella no existe tal transformación. Las partes de la historia antes de ser publicadas pasaban por ciertas revisiones por partes del que ya he mencionado anteriormente como staff. Si esos escritos pasaban las revisiones de manera positiva, pues iban concorde de las ideas, se publicaba. Punto 3 y último. El usuario Vinci. En su blog rescatado del 2008 consiguió rescatar incluso lo que fue la primera versión antes mencionada de la saga de Saiko, los títulos, algunas narraciones, los nombres de las sagas y otras cosas más. Es gracias a ello que he llevado la narración a manera de reinterpretación de elementos perdidos. Como el desarrollo de Toible fue el que reemplazó a los primeros escritos, en el 2014 se hizo la modificación. Eso por el simple hecho de que sus bocetos daban continuación inédita antes de la batalla final con Goku. Punto aparte de esto es que existen unos extras algo locos, mencionando un Super Saiyajin 0,
así como las explicaciones de las transformaciones de manera breve por los autores, pero desafortunadamente llegué a perder esa web súper importante que mencionaba incluso otras cosas más. Desafortunadamente la web fue perdida cuando mi anterior ordenador decidió morir. Debo averiguar si consigo la web de nueva cuenta, pues era del 2005. Habiendo quedado claro con esto, en los siguientes videos ya me ocuparé de ir reemplazando la voz sintética con contenido de terceros, según YouTube, y sus políticas que ha estado agregando últimamente. La batalla contra los dragones malignos llegó a su final. Sin embargo, Goku se ha ido con Shenlong, siendo él ahora guardián de las esferas del dragón, por tal motivo, las esferas se han fusionado con él. Vegeta sabía perfectamente que Goku no iba a volver a regresar, por tal motivo, le dice a Pan que es mejor que guarde con mucho cariño la prenda de Goku que quedó en el suelo. El tiempo ha transcurrido, la Tierra se encuentra en paz, no hay ninguna amenaza desde entonces. Desafortunadamente para nuestros héroes, algo terrible estaba por suceder. En el pasado alguien que consideraban muerta, seguía con vida, y eso no es todo, ya que tenía bajo su control un arma repleta de poder, alguien que nunca se imaginarían jamás. Dicha arma era un individuo llamado Shikor, creado a base de la sangre de Goku por la Suprema Kaiosama del Oeste, siendo uno de los objetivos del sujeto llamado Shikor, ser el más fuerte de todos, siendo su objetivo, deshacerse de su padre, Son Goku. La espera no se hace notar, pues es hora de que Shikor ponga en prueba sus poderes en contra de todo aquel que se interponga en cumplir su objetivo. En la Tierra, Goten es ahora el Gran Saiyaman 3, para su desgracia, Ub no se había quedado con los brazos cruzados ya que de igual manera se encargaba de hacer el bien por sus propias manos. Tras uno de sus regresos, Goten se encuentra con Shikor, las cuestiones comienzan, pero evidentemente, la batalla es un punto clave para el objetivo del villano, por lo que Goten, aún siendo bastante fuerte, termina siendo derrotado muy fácilmente. Una gran onda expansiva de poder es percatada por los demás, identificando a la víctima que es Goten. El poder de Shikor se encontraba en un mundo completamente distinto, un mundo que parecería pertenecer a otra dimensión, por lo que el ataque termina dejando a Goten al borde de la muerte. El apoyo no se hace esperar y Gohan acude de inmediato a la zona de batalla, en donde se encuentra al causante de todo. De inmediato, tras exigirle una respuesta de quién es el sujeto, se entera que es su hermano pequeño. Shikor tiene los genes del guerrero número 1, y aparte los de un dios, por lo que se define a sí mismo como el guerrero definitivo. La batalla inicial daba comienzo, con Vegeta en Super Saiyajin 4 enfrentándose al hijo de Goku, aunque, con resultados negativos, pues recibe una paliza por parte de Shikor. Al notar la impotencia de no poder hacer absolutamente nada, la ira de Gohan lo encamina a conseguir una cola, y de inmediato, transformarse en un Super Saiyajin 4, sin pasar por el estado de Ozaru dorado, debido a que esto era más una transformación por medio de la ira, que por medio de los rayos Glutz, algo que no se creía posible. Gohan consigue desviar uno de los ataques de Shikor, con el cual posiblemente Vegeta hubiera quedado inhabilitado, pero aún así, Trunks de igual manera decide interferir en la batalla, pues Vegeta no había salido del todo del problema, y nuevamente, el inmenso poder de Shikor impresionaba. Ahora Trunks era el que se encontraba en serios problemas, a punto de ser eliminado. Gohan consigue aprovecharse de la situación, logrando golpear por primera vez en todo su nacimiento a Shikor, quien ya se había ocupado de supuestamente, los guerreros más fuertes del universo. Todo eso se encontraba siendo visualizado por Kibito Shin y el Supremo de 15 generaciones, por lo que recurren a intentar comunicarse con Goku. Para ello, recurren al infierno, pero para sorpresa, Piccolo, que había quedado encerrado en el pasado para ayudar a Goku a escapar, no tiene una idea de dónde se encuentre, pues no lo ha visto en ese lugar. Tras una búsqueda, los Supremos se enteran de la fusión de Goku con las esferas del dragón, el nuevo guardián de las esferas del dragón, por lo cual, su lugar estaba en el reino celestial, uno de los sitios más respetados en todo el universo, aún más allá que la misma existencia de los Supremos. No todo se encontraba en perfecto estado, pues mientras se realizaba la búsqueda, en la Tierra la batalla continuaba, siendo casi el final para Gohan, quien ya no podía hacer nada para defenderse, y al ver esto, Kibito Shin decide dirigirse a la Tierra con un plan para intentar detener las acciones de su vieja compañera Kaio, y de Shikor. La Kaio del Oeste menciona que en el pasado estuvo al borde de la muerte, pero que fue rescatada, y en realidad, no se puede tolerar que los mortales sean capaces de superar el poder de los dioses, siendo su objetivo colocarse en la cima, ser la más poderosa de alguna manera, y esa manera fue su hijo Shikor.
Tras la orden de matarlos a todos, Shikor continúa con el último ataque, pero esta vez Shin interrumpe, llevándose a Gohan con la teletransportación, a la vez que sus heridas eran curadas. Nuevamente se planteaba un plan, siendo que Gohan se encargara de distraer a Shikor por medio de otra batalla, y aunque la pelea continúa, está claro que no es nada sencillo para un solo guerrero, por lo que Vegeta se une al combate al igual que Trunks, cada uno con su respectivo ataque, finalmente rematando a Gohan con su Kamehameha. El poder tiene una magnitud tan inmensa que Goku desde donde se encuentra siente el tremendo ki, sin embargo, ahora ya no puede hacer nada, pues su única obligación es ser el guardián de las esferas, no pelear por el bien. El poder de Shikor es tan inmenso que consigue desviar la enorme esfera de energía de los tres Saiyajin, mientras que Shin aprovecha para intentar encerrar a Shikor en la espada, sin éxito alguno, pues la Kaio del Oeste lo impide. Para la desgracia de los héroes, para encerrar a Shikor se necesitaba de un poder más allá de lo capaz, por lo que al fallar, Shin cae, pero esto apoya a persuadir a los adversarios ya que Dende llega al lugar, mientras que Gohan sostiene la espada, nuevamente entra en combate con Shikor, este confiado no se da cuenta de que el Supremo seguía con vida, por lo que en Dur, consiguen sellar a Shikor en la espada, quedando solo la Kaio del Oeste, siendo que todos se encuentran debilitados, es ella quien se posiciona ahora con la ventaja, por lo que queda solo una alternativa. El sacrificio. El Supremo se teletransporta con ella con el fin de eliminarla, siendo el único camino por medio de una explosión. Esto aún no terminaba, la espada Z se comenzaba a agrietar, el gigantesco poder de Shikor era demasiado para la capacidad de la espada, de inmediato el anciano Kaio les dice a todos que solo tienen un mes antes de que la espada sea destruida. Ahora nuestros protagonistas ya saben lo que tienen que hacer, mientras que en el mundo de los dragones Omega le dice a Goku todo lo que ha ocurrido en la Tierra, pero como se ha mencionado anteriormente, él solo puede volver al ser invocado. El anciano Kaio entra nuevamente en acción, comentando que se le debe de volver a dar brillo a las esferas, esto con 7 Saiyajines, pero no todo era tan sencillo, pues solo sumaban 6, Vegeta, Gohan, Goten, Trunks, Pan y Bra, necesitaban a uno más para conseguir la invocación de Goku. Un nuevo plan se marcaba, el cual parecía fácil, ir a Namekusei para llamar a Porunga y llamar a Goku. Los deseos de resucitar a los buenos que habían sido asesinados durante la batalla con Shikor al igual que reparar los destrozos fueron cumplidos, por lo que el Supremo Kaiosama vuelve a la vida, pero traer de regreso a Goku era algo imposible de conceder. Para finalizar, el último método para llamar a Goku era otro Saiyajin, y para esto, el candidato principal es Broly, por lo cual, vuelve a la vida. Broly no es ningún problema ahora, pues su poder no se comparaba al de los actuales guerreros como Vegeta, al intentar evadir batalla, Gotenks opta por simplemente detenerlo, esto hasta que llegue el momento de la invocación. Los entrenamientos comienzan, y el mismo Goku comienza su gran entrenamiento con Omega Shenron, ya que sabía a la perfección que el momento de su regreso estaba próximo, pues los demás no se quedarían de brazos cruzados, necesitaban de su fuerza si querían acabar con Shikor. Vegeta y Trunks entrenaron en la habitación del tiempo teniendo resultados increíbles, pero los demás tampoco se quedaron sin hacer nada. Bra era quien se encargaba de la vigilancia de Broly, la que le llevaba comida y de vez en cuando charlaba con él, haciéndole llegar a ver que su momento como el guerrero más fuerte había terminado. Broly no se resignaba por lo que en una de sus visiones, nuevamente enfurecido consiguió librarse de su encarcelamiento, intentando atacar a Bulma, Vegeta llega para detenerlo, diciéndole que ahora él no puede matarlo, ni siquiera a Trunks. Resignado, Broly decide irse. Al notar la completa calma y en especial, al ver a una de las familias, Broly recuerda que siempre estuvo bajo el control de Paragas, su padre, que nunca tuvo alguna interacción así, recordando cómo le suplicaba a su padre que dejara de retenerlo si era alguien que no quería hacer ningún daño. Paikuhan es el encargado de convencer a Broly de cooperar para resucitar a Goku, por lo que al escuchar eso, Broly enloquece y comienza la batalla. Broly decide pelear en su forma de Super Saiyajin, pero Paikuhan se encuentra mucho más allá de eso, consiguiendo evadirlo y contraatacar muy ágilmente, sin que Broly pudiera hacer algo contra él. Se recuerda un comentario del pasado en el que le decían a Paragas que Broly tenía que ser el nuevo rey de los Saiyajin, por lo que, Broly peleaba más por dignidad que por otra cosa. La batalla se detiene y Broly pregunta en dónde está Goku, a lo que Paikuhan responde que se encuentra entrenando en el reino celestial.
Broly se entera que Goku es mucho más fuerte que Paikuhan, por lo que sabe bien que no tiene ninguna oportunidad contra él ahora, todo estaba acabado, su afán de venganza, era imposible de cumplirse a esas alturas. Los entrenamientos eran intensos, nuestros héroes no podían andarse con tonterías, se encontraban en un problema muy serio, el villano más poderoso estaba presente y tenían que superarlo de algún modo. Para ello, se necesitaba de cooperación y poder. A pesar del entrenamiento de Goku, los dragones malignos se preguntan si Goku será capaz de derrotar al chico llamado Shikor, por lo que el debate entre dragones se da a notar, pero Porunga comenta que ahora solo les queda esperar, mientras que se observa finalmente el seguimiento del entrenamiento. Ante la cuestión hacia Porunga del que si cree que hayan posibilidades, Porunga responde que no lo sabe, a la vez que hace mención del infierno, el paraíso, el reino de los demonios oscuros y el reino de los supremos Kaiosamas. El mes transcurrió y el momento de la batalla definitiva había llegado, pues finalmente Zaiko había conseguido liberarse de la espada. Preparado, Vegeta decide hacerle frente, diciéndoles a Krillin y a Trunks que no interfieran en el combate. Zaiko se encontraba confiado, pues no se imaginaba un gran cambio en tan poco tiempo. Para su sorpresa, Vegeta comienza con los ataques, los cuales son sumamente eficaces y Zaiko no puede hacer prácticamente nada para defenderse. Vegeta manipula al 100% sus transformaciones para el combate, el Super Saiyajin 3 le ayuda a ser más ágil, mientras que el Super Saiyajin 4 más eficaz en ataques medios y el Dai Sandankai en cuerpo a cuerpo. Trunks explica que las transformaciones del Super Saiyajin tienen diversas variantes, y dependiendo la que se utiliza es lo que el cuerpo consume de energía. Shikor se encuentra en grandes problemas, Vegeta lo ha superado. Es el momento en el que Shikor revela que no está utilizando todo su poder, por lo que ha llegado el momento, siendo Vegeta el que responde positivamente, que le deje mirar todo su poder. El ki se eleva a escalas inmensas, tanto que Vegeta es arrojado por la ráfaga de viento, ahora solo queda mirar algo que ya es imposible de detener, la transformación de Shikor. Al llegar a su máximo potencial, Shikor ataca a Vegeta sin que éste se pueda defender, lo hace pedazos en combate, tiene una velocidad inigualable, Vegeta queda incapacitado en un abrir y cerrar de ojos. Vegeta es derrotado y es el turno de Krillin y Trunks, por lo que Trunks se transforma en Super Saiyajin 3 para defenderse, Zaiko se encuentra confiado por completo, pero de manera inesperada, Broly llega a la zona, consiguiendo un golpe en Shikor, alejándolo de los otros. De inmediato Broly sostiene a Vegeta del cuello mientras Trunks se pregunta qué está pasando y Krillin insistiendo que se detenga. Broly se limita a decir que él será el que lo mate en el futuro. A la vez, Ub llega también preparado para la batalla, comentando que él se encargará de distraer a Shikor. Shikor preparándose para atacar recibe nuevamente otro llamado, siendo ni más ni menos que de Yanhan, argumentando que él será quien lo derrotará. Presumidamente se acerca para comenzar el combate, pero de inmediato se repite una escena del pasado, Shikor extiende el brazo para sacar volando a Yanhan. La fusión se pierde, pero aún queda Ub preparado para la batalla, corriendo el riesgo de ser eliminado, pero su objetivo simplemente es distraer a Shikor. Dende llega con las esferas del dragón y cura a Vegeta de sus heridas. El momento ha llegado, es hora de traer de regreso a Goku, por lo que cada Saiyajin toma una esfera y comienza a utilizar su energía para iluminarla. Transformados en Super Saiyajin, las 7 esferas son reunidas como si estuvieran clásicamente en el suelo, la invocación da inicio. Las esferas brillan nuevamente y es momento del tan anhelado regreso de Goku. En el reino celestial Omega le dirige sus últimas palabras a Goku, todo depende de él, el entrenamiento que tuvieron tiene que ponerlo en práctica, al final, se le desea suerte y que no podrá regresar al reino celestial, a lo que Goku responde, ya veo. Los demás dragones le dan su energía a Omega y Goku se dirige con él, Shenlong sale del reino celestial en camino a la tierra tras su invocación, en el infierno, en el otro mundo, en todas partes se siente el poder de Goku nuevamente, el Saiyajin está de regreso. Shenlong se hace presente preguntando cuál es su deseo. Un resplandor invade toda la zona, Shenlong comienza a desintegrarse, dejando una nueva forma. Dicha forma es ni más ni menos que Goku, quien aparece delante de todos tras mucho tiempo de estar ausente. Es la hora de comenzar con la última y definitiva batalla. Hola, ¿cuánto tiempo? Todos se encuentran alegres de volver a ver a Goku, siendo los más impresionados Vegeta y Broly, finalmente Vegeta sonriendo por el regreso de su rival.
A Goku se le explica lo que sucede, incluso que para traerlo de vuelta tuvieron que resucitar a Broly, quien finalmente ayudó en la iluminación de la última esfera del dragón. Nuevamente Goku responde, ya veo. Broly maldiciendo como siempre a Goku, diciendo maldito y esas cosas. La historia en manga llegó a su final en este punto. Sin embargo, la historia escrita se añadió de la siguiente manera. Up termina en pésimas condiciones tras la distracción, a punto de ser rematado por Shikor, Goku desvía el ataque final sin ningún problema. Shikor finalmente conoce a su padre, por lo que lo llama de la misma manera, mientras sonríe de su forma egoísta. A Goku se le explicó lo de la creación de Shikor, que fue por medio de su sangre. El objetivo de Shikor es derrotar a su padre, para conseguir ser el guerrero más fuerte del universo. Goku decide probar el poder de Shikor, por lo que comienza por su estado base. Al notar esto, Shikor decide de igual manera probar a su padre, por lo que regresa a su forma original. Evidentemente, Goku posee más habilidad al momento de esquivar los ataques, sin embargo, Shikor se posiciona como más fuerte. De inmediato Goku se encuentra emocionado al encontrarse con otro oponente poderoso, el más fuerte que ha enfrentado hasta aquel momento. El Super Saiyajin aparece por parte de Goku, mientras que Vegeta le dice que se deje de bromas y comience a pelear en serio. Goku se limita a decir que espere un poco más, aún no han mostrado ni siquiera el 20% de su fuerza. Esto llama la atención de Shikor, por lo que se reanuda el combate. Todos los esfuerzos terminan en una situación similar, pues Shikor sigue siendo superior. Goku pasa del Super Saiyajin al Super Saiyajin 3, en donde el combate se hace aún más intenso, pero Shikor comienza a mostrar fatiga, debido a los movimientos de Goku, gracias al entrenamiento que tuvo con Omega en el Reino Celestial. Shikor se da cuenta de que esa fue su intención desde el principio, a lo que Goku responde que no, simplemente lo estaba probando, y que estaba decepcionado del poder de Shikor. Molesto, nuevamente Shikor muestra su transformación, siendo esta vez con las respectivas heridas del combate. Goku decide nuevamente hacer uso del Super Saiyajin 4, ya que dicho poder era suficiente para probar el poder de la transformación de Shikor. En esta ocasión el poderoso Super Saiyajin 4 de Goku se enfrenta a Shikor con su transformación, a lo cual, la batalla en un comienzo se muestra algo balanceada, todo gracias al entrenamiento de Goku. Mientras a lo lejos Broly se da cuenta de que definitivamente había sido superado, su legado había llegado a su final hace mucho, por lo que comienza a despertar un sentimiento de ambición. Vegeta mostrándose impresionado por cómo Goku consigue enfrentarse a Shikor con la cuarta fase. Totalmente molesto, Shikor tiene un ataque de ira, tan brutal que hace pedazos todo a su alrededor, y los guerreros tienen que cooperar para crear una barrera para protegerse del poder expansivo. El Super Saiyajin 4 es superado y Goku derrotado. Todos habían perdido la esperanza de eliminar a Shikor, a la vez que este se idolatraba mencionándose como el más fuerte del universo. Sin ningún rastro de Goku, los demás se preparan para pelear por última vez. El ki de Goku vuelve a aparecer, pero sin haberse debilitado. El momento definitivo comienza. Goku comienza a elevar su poder nuevamente, pasando por sus transformaciones hasta llegar al Super Saiyajin 4. De lejos, Vegeta se pregunta si ha conseguido sobrepasar al Super Saiyajin 4, y de lejos, Shikor se muestra asombrado por completo, pues es un poder que no se esperaba en lo más mínimo. El cabello de Goku pasa a ser plateado y comienza a crecer, siendo característico un cabello más delgado que los demás y más largo. Su masa muscular aumenta considerablemente y sus ojeras pasan a ser de color morado, a la vez que el pelaje de su cuerpo se vuelve de un color más oscuro que el cabello. Tras una descarga de energía, se puede ver el aura del Super Saiyajin vuelta loca. Es a lo que Goku denomina, el Super Saiyajin 5. Mostrando su impresión por el poder de Shikor, Goku le comenta que es la primera vez que tiene que utilizar dicha transformación en un combate real, pero que otros seres ya la habían visto tras su estancia en el Reino Celestial. Shikor se vuelve loco y comienza a arrojar energía pero sin ningún efecto. La batalla estaba decidida, Goku, el Super Saiyajin 5, era muy superior. Tras un ataque desesperado, Zaiko comienza a reunir energía, con el afán de volar en pedazos todo, pero Goku decide terminar con la batalla. En Super Saiyajin 5 realiza un Kamehameha de color plateado, tan poderoso que incluso la cápsula de energía de Shikor se va agrietando hasta romperse. Shikor, el guerrero definitivo, recibía el impacto directo del Kamehameha de Goku, ante esto, es eliminado. No hay presencia del ki de Shikor.
Los amigos de Goku se reúnen con él, elogiando su poder. Broly se va del lugar y Goku comenta que ya no tiene que volver al mundo de los dragones ya que las esferas tienen brillo de nuevo. El tiempo transcurre, Goku vuelve a adaptarse a su vida en la Tierra, sin embargo, un día comienza a tener grandes molestias que se tornarían más recurrentes, hasta darse cuenta de que él iba a provocar un gran problema. En un lugar muy alejado del planeta Tierra, lugar especificado como planeta número 79, algo raro y sin precedentes estaba a punto de acontecer en una de las últimas bases existentes del ejército de Freezer. Dentro de un laboratorio casi olvidado por el tiempo, uno de los administradores de la base, por así decirlo, hace un anuncio muy importante para el futuro de la raza del frío. Tras un largo tiempo y un ser cuyo futuro desde su creación parecía incierto ya daba señales de vida. En una gran exaltación los asistentes de la nave irían de inmediato a recibir a la nueva cabecilla del reinado del frío. Las puertas de una cámara helada se abrirían lentamente, y desde las sombras aparecería un guerrero sin precedentes cuyo nombre era Ice. Los asistentes de su escaso ejército lo felicitarían por ser el primero de la raza en resistir tanto tiempo su entrenamiento, por lo que no dudan que su poder sea mayor al de su padre. Lo sorprendente de todo este embrollo, era que el padre de este ser era ni más ni menos que Freezer, el último prodigio de la raza. Por primera vez el último guerrero helado escucharía su nombre, y como es de esperarse su único deseo al saber que su poder era el más grande de todos sus antecesores era el de simplemente enfrentarse a los guerreros más fuertes que se pudieran encontrar en el universo. Puede sonar bastante común, pero les puedo asegurar que el universo nunca había estado preparado para una amenaza como la que estaba por desatarse. Nuevamente la vida como la conocemos estaba en total peligro, y al contrario que en anteriores ocasiones Goku no estaba para salvarnos en esta ocasión. Mientras tanto en el planeta Tierra, han pasado 3 años desde aquella terrible batalla contra los dragones malignos que surgieron de las esferas del dragón, por lo que por un tiempo la Tierra gozó de una paz bastante agradable. Pan, que ahora tiene 16 años, se ha dedicado a la labor que ocupaba su madre cuando ésta era más joven, protegiendo la ciudad de cualquier maleante que amenazara la paz. Desde la partida de su querido abuelo, Pan se ha convertido en un ser humano muy cercano a la perfección. Sus calificaciones son las mejores, es la mejor deportista, e incluso es una guerrera con el más profundo respeto no solo a las hazañas de su abuelo Son Goku, sino también a las de Mr. Satan, el cual hoy en día ya no posee su mejor forma y está dispuesto a buscar un sucesor. En el último torneo de artes marciales que se realizaría por el momento, Up se encargaría de demostrar ser el merecedor de tal responsabilidad. A pesar de ello, ningún título de mejor guerrero sería suficientemente acertado para representar el poder del guerrero que alguna vez logró salvar a la Tierra en innumerables ocasiones. En la Tierra se celebraría la llegada del nuevo guerrero más poderoso, pero en otros lugares las cosas no podían estar peor. Guerrero tras guerrero iría siendo asesinado sin piedad por Ice sin esfuerzo alguno, por lo que este sentiría una desesperación inmensa al no poder utilizar el poder que tanto le costó conseguir. Incluso, entre los guerreros humillados por su poder estaba Lexic, lo cual dejaba en claro que no era un juego cualquiera intentar pelear contra Ice. Entre su rabieta uno de sus secuaces lograría apaciguarlo con el simple hecho de explicarle que si quería pelear contra los guerreros más poderosos estos lo llevarían a la Tierra ya que ahí se encontraba el guerrero que había logrado asesinar a su padre Freezer. Ice aceptaría con gusto el reto de pelear contra Goku y el plan de ir a la Tierra estaba decidido. Aún así, sin Goku en la Tierra aún existían guerreros cuyo poder era lo suficientemente alto como para defender la Tierra. Tal es el caso de Vegeta, el cual tras años de entrenamiento ya había alcanzado y dominado la transformación del Super Saiyajin 3. Todos a lo largo de estos 3 años habían logrado rehacer sus vidas tranquilamente hasta un fatídico día. Un ki brutalmente alto se estaría dirigiendo a la Tierra, por lo que tanto Vegeta, Gohan, Goten y Trunks irían preparados a enfrentar lo que sea que fuese. Nuevamente la Tierra estaba amenazada, pero esta vez por alguien que resultaba ser bastante familiar. No era Freezer, pero era alguien cuya similitud con él era más que evidente, pero con la diferencia de que el poder era demasiado desigual. Al ver esto, este se presentaría mencionando que era el genuino hijo de Freezer y que había venido a derrotar al Saiyajin llamado Son Goku. Vegeta al principio lo tomaría como un chiste mencionándole a Ice que era simplemente una copia barata de Freezer. Ice le comentaría que estaba equivocado, ya que no tenía deseos de venganza por peleas que no eran suyas, sino que solo quería probar sus poderes con guerreros poderosos.
Vegeta lo tomaría como un reto, por lo que se propondría de batallar contra el demonio del frío. Un ki gigantesco comenzaría a emanar del cuerpo del príncipe de los Saiyajin, alcanzando la transformación del Super Saiyajin 3, con la cual dejaría completamente impactados a todos los presentes, incluyendo a Ice. Al principio la batalla era muy pareja, pero lo impresionante es que un guerrero que debía ser igual de poderoso que Freezer estaba dándole una gran pelea a una versión dominada del Super Saiyajin 3. Lo más impresionante por mucho, era el hecho de saber que un guerrero así ya resultaba ser más fuerte que Majin Buu. Vegeta lo notaría, y se preguntaría cómo era eso posible. En medio de esa gran batalla, una voz aparecería en la cabeza de Gohan, siendo nuevamente Piccolo desde el infierno. Resulta que para Freezer no era desconocido el hecho de tener un hijo super prodigio, ya que él mismo lo había engendrado. Desde el infierno le comentaría a Piccolo que todo estaba perdido para los Saiyajins, ya que había algo que ellos no sabían sobre la raza del frío. Resulta ser que a cada guerrero de la raza al nacer se le otorga un sueño criogénico o hibernación. En este periodo, en donde solo entran los miembros de la familia real, no solo se aumentaba el poder del guerrero, sino que se demostraba el temple de la criatura al ver que tanto podía resistir. Es decir, el guerrero depende de su resistencia para aumentar su poder, ya que mientras más largo sea el periodo de hibernación, más fuerte se volvía el guerrero. En el caso de Freezer, el cual se denominaba erróneamente como el guerrero más poderoso de su raza, su periodo de hibernación se había prolongado por 5 años. En realidad, el guerrero más fuerte de la raza del frío registrado era Cooler, el cual había resistido 6 años. Con todo eso, ese par de guerreros por largo tiempo fueron los dueños del universo, siendo la probabilidad de 0 de encontrar un rival. Las cosas se tornarían súper tensas cuando Piccolo menciona que aunque esos guerreros eran poderosos, resultaban ser hormigas ante Ice, el cual había logrado prolongar su sueño criogénico por 50 largos años. Como es de esperarse, Gohan se tomaría esto muy en serio y le comentaría a Vegeta que debían atacar juntos para poder vencer. Obviamente no aceptaría, pues aún se confiaba de su gran poder. De un momento a otro la batalla tomaría otros matices, pues Vegeta parecía ocultar algo del poder completo del Super Saiyajin 3, lo cual sería el detonante de una gran batalla nuevamente. De igual forma, Super Saiyajin 3 o no, el poder de Ice iría aumentando, dejando atrás a Vegeta. Esta vez las cosas irían bastante mal, pues como era de esperarse, ese periodo de hibernación de 50 años le había dado un poder a Ice que rivalizaba con el de los dragones malignos. Después de todo, Vegeta sabía lo que hacía, pero solo le quedaba un as bajo la manga, y para suerte de todos los presentes incluyendo a Ice, este secreto era el mejor de todos. A pesar de que su poder aumentaba mucho, Vegeta se abstenía bastante a transformarse en Super Saiyajin 4, puesto que a diferencia de Goku, necesitaba de una máquina que generara ondas Brutes. Luego de ver el poder de Ice, Vegeta se decide y le lanza el artefacto a Trunks para que lo transformara en el Super Saiyajin 4. El poder de al transformarse era gigantesco e incluso podía ser incluso mayor a la de su primera vez transformado. El segundo asalto estaba a punto de comenzar. Esta vez, y como es de esperarse, Vegeta es totalmente superior a Ice en todo sentido, superándolo en poder y velocidad, e incluso llegó a acertarle un gran Final Flash. Entre humo y ceniza tras el cataclísmico ataque de Vegeta aparecería Ice herido en gran parte, preguntándose cómo era posible que el poder de ese guerrero haya aumentado tanto. Por primera vez en su vida, el prodigio de la raza del frío sentía dolor y miedo ante un guerrero rival, cosas que él mismo denominaba como inaceptable. Al fin y al cabo, confesaría no estar tomándose las cosas con ninguna seriedad, pues dentro de sí sabía que no había un ser que lo igualase en el universo, mostrando de una vez una gran parte de su poder. Tal y como sucedió con su padre la primera vez, el cuerpo de Ice tomaría un aspecto y tamaño monstruoso, alcanzando su segunda transformación. El poder, como era de esperarse, aumentaba descomunalmente, por lo que Gohan se arrepentiría de no haber atacado juntos cuando aún existía la posibilidad de eliminarlo. Ice se regodearía en su poder pidiéndole a Vegeta que por favor no muriese tan rápido. La batalla comenzaría, en donde Vegeta desde el principio parecía ser nuevamente superado por el demonio del frío en gran medida. La paliza que Ice le propinaría de Vegeta es tal, que Gohan les ordenaría a todos atacar para ayudarlo. La batalla ameritaba nuevamente una fusión Saiyajin, y Gotenks aparecería en Super Saiyajin 3 junto a Ub, los cuales irían en rescate de Vegeta. Las cosas parecían ser totalmente inútiles, pues Ice aún parecía superarlos. Desde el suelo totalmente estático estaría Gohan planeando un movimiento arriesgado, pero que parecía ser lo que nuevamente les daría la ventaja en la pelea.
En su mente recordaría que en aquella primera batalla contra Vegeta en donde Gohan se había transformado en mono gigante, gracias a su sangre terrícola y a la ayuda de su padre y Krillin había podido recobrar la conciencia de esa terrible transformación. Esta vez no estaba su padre y tampoco Krillin, pero sí estaba presente su hija Pan, la cual podría darle ese impulso para recobrar su conciencia en tal caso de que las cosas se salieran de control. Gohan le pediría a Pan que cuando alcanzara la transformación ésta le hablara para poder recobrar la memoria y así dominar el poder del Super Saiyajin 4. El artefacto de ondas Blues ya estaría en manos de Pan, la cual no dudaría en disparar las ondas contra su padre detonando la transformación en Ozaru. A lo lejos, todos quedarían impactados incluyendo a Ice con la nueva aparición de un mono gigantesco, el cual para los demás era evidente que ese era Gohan. Como es de esperarse, este pierde el control totalmente lanzando super ráfagas de energía a diestra y siniestra haciendo temblar la tierra entera. Pan iría tras él y le gritaría su nombre. Las cosas iban de acuerdo a lo planeado, y Gohan recobraría la conciencia en Ozaru alcanzando por primera vez la transformación de Super Saiyajin 4. Era totalmente increíble, nuevamente en el campo de batalla se verían dos Super Saiyajins 4 unidos para una misma causa. Como era de esperarse, Vegeta aceptaría pelear juntos y ambos irían tras Ice, el cual ya tendría dificultades contra dos Super Saiyajins 4. Encima de ello también estaban Gotenks y Up, pero aún así Ice los lograba dominar fácilmente. Los golpes irían de un lado a otro, pues era una batalla digna de verse. Vegeta se elevaría con intenciones de terminar con todo lanzando un ataque Big Bang a máxima potencia contra Ice, el cual con gran esfuerzo lograría detener. Seguido a ello tanto Up, Gotenks y Gohan atacarían con su máximo poder para poder eliminarlo. Una ráfaga de energía gigantesca que incluso se podía sentir en el infierno estaría chocando contra Ice, el cual sorprendentemente saldría ileso de ella. Luego de eso parecía no haber esperanza alguna para nuestros guerreros, y para empeorar más las cosas Ice revelaría que contenía dentro de sí una última transformación. La tensión estaría al límite en el campo de batalla, pues hasta en el planeta supremo se sabía que las cosas iban empeorando sin remedio. Ice procedería a acceder a su apocalíptica última transformación, la cual ya no tenía rival alguno en el universo entero. La verdadera bestia había nacido. En un par de movimientos llega a sacar totalmente de combate a Up, y solo con un choque de puños logra cercenarle un brazo a Super Gotenks 3. Al ver esto, Gohan, como en los viejos tiempos, entraría en un arranque de ira que aumentaría su poder, pero aún así no era suficiente para hacerle frente a un guerrero tan poderoso como lo era Ice, y se llevaría una paliza por su parte. Absolutamente nadie podía hacerle frente a este demonio, por lo que el mismo Vegeta ya daría la pelea por perdida. La presencia de Goku jamás fue tan necesaria en una batalla, pero esta vez la participación de Goku era imposible. Ice realizaría crueles torturas contra Gohan, el cual no podía defenderse. Antes de dar el último golpe para acabar con el Saiyajin, algo extraño pasa y un fuerte grito evitaría el golpe final. Para sorpresa de todos era Pan, la cual no podía seguir viendo a su padre sufrir, por lo que intentaría hacerle frente a Ice, terminando en un hecho totalmente desgarrador. Pan termina asesinada a manos del demonio del frío. El lamento de Gohan se escucharía hasta en los rincones más alejados del universo, pues había perdido a manos de un despiadado asesino a su única hija. Tras esto, una ira sin precedentes se apoderaría de Gohan, aumentando su poder a magnitudes cataclísmicas, haciendo que todos, incluyendo a Ice, quedaran sin palabras. Una gran cúpula de luz brillante cubriría kilómetros de distancia y al irse atenuando, un nuevo cambio había surgido del Saiyajin Gohan. Su pelaje se volvía plateado brillante gracias al poder incontrolable de dicha transformación, su piel se tornaba rojiza tal y como si en sus venas en vez de sangre hubiese fuego, y su cabello se alargaría rodeado de una intensa electricidad que mataría a cualquier mortal. Las lágrimas de sus ojos tendrían un precio, y ese precio era la sangre del guerrero que asesinó a su hija. El nuevo aspecto del Saiyajin emocionaría a Ice, pero lo que él no sabía es que el ser que tenía enfrente había trascendido cualquier límite Saiyajin conocido. El hecho sorprendería incluso a los Supremos, los cuales apreciaban atentamente lo que estaba pasando. En un abrir y cerrar de ojos, Gohan le daría un poderoso puñetazo a Ice que lo dejaría muy aturdido, el cual furioso se abalanza contra Gohan. Todo intento de ataque o defensa por parte de Ice sería totalmente inútil, ya que gracias al asesinato de Pan, lo que alguna vez fue una batalla ahora se había convertido en una masacre por parte de Gohan. Los susurros de los dioses ya decían lo que muchos creían en el campo de batalla, y eso era que había nacido por primera vez el legendario Super Saiyajin 5.
Tras la frustración de ser totalmente superado, Ice realizaría un último ataque con el fin de destruir la Tierra por completo, y eso despertaría aún más la ira de Gohan, el cual con un poderosísimo Super Kamehameha borraría por completo a Ice del universo. La amenaza había sido erradicada por completo, pero todos se darían cuenta que la ausencia de Goku era un problema bastante serio. Aunque Ice había sido derrotado, un gran vacío opacaría la felicidad de la victoria, ya que el precio del nuevo poder desbloqueado era la única hija de Gohan. Todos irían a la atalaya de Kamisama para ser curados por Dende, y una nueva mala noticia llegaría a los guerreros Z. Gracias a la nueva transformación de Gohan, las esferas del dragón se habían llenado de energía maligna y no quedaba mucho tiempo para el próximo desastre. Roca Yoshin les comentaría un secreto que dejaría a todos atónitos, pero era necesario para la nueva amenaza. Las molestias de Goku se intensificaban al paso del tiempo, sin embargo, esto sería solo el comienzo, ya que, sin siquiera sospecharlo, otro problema estaría por surgir, siendo en esta ocasión por acontecimientos del pasado. Los Sufurus habían sido eliminados por los Saiyajin hace muchos años, o al menos eso es lo que se pensaba. Aparte del sujeto, Baby, otro desarrollo mucho más avanzado se había llevado a cabo, el último Sufuru creado a base de una computadora. El crecimiento y elementos para crear a este individuo había llegado a su punto. El momento para vengar a su raza, cumplir lo que Baby estuvo a punto de conseguir. Kaarat, el demonio divino, había despertado, y gracias a todo lo proporcionado, sus límites serían insuperables, colocándose en un nivel extraordinario. El despertar de Kaarat había llegado en el mejor momento, debido a que, impresionados con el poder de Goku, Vegeta y los otros guerreros Z deciden dirigirse a otros planetas con el fin de conocer a sus habitantes y aprender de ellos. Siendo el mismo Goku, quien a pesar de sus molestias, quien los acompaña. El resultado. La Tierra está completamente indefensa. Kaarat era un individuo estratega, por lo que su manera para atacar siempre era en base a un plan directo. Kaarat, para su fortuna, contaba con 5 acompañantes, los cuales únicamente despertarían ante la presencia del demonio divino. Kaarat bajo sus órdenes tiene 5 discípulos bélicos, nombrados como los jinetes del diablo, en la mitología japonesa más vieja. Calictos, Akiri, Genk, Chuck y finalmente, Trunks. Posteriormente a eso, Kaarat, al tener el conocimiento absoluto de todo lo que había ocurrido, gracias a cámaras espías que brindaban la información a la computadora al pasar el tiempo, sabía de la existencia del guerrero Broly, que se encontraba en la Tierra, un Saiyajin deseoso de venganza, pero no con el poder necesario para conseguir hacerlo. Evidentemente Broly, desde su apoyo para traer a Goku de regreso, se había marchado, siendo custodiado mayormente por Paikuhan. Los discípulos de Kaarat serían los encargados de llevar a Broly ante él, por lo que al llegar a la Tierra, indefensa por la ausencia de los guerreros Z, el objetivo era deshacerse de Paikuhan, cosa que terminaría sin ser problema alguno. Al darse cuenta de no tener el poder suficiente, y observar cómo a dichos guerreros no les había costado nada de esfuerzo derrotar a Paikuhan, Broly no se tomó la molestia de oponerse ante los misteriosos guerreros. Al preguntar sobre su identidad, los seres misteriosos se presentaron ante el Super Saiyajin legendario, a la vez que se le decía a Broly que fueron enviados con el único fin de ayudarlo, ya que conocían a alguien que podría realizar su deseo de venganza, despertando su poder en base a sus enormes rencores y deseos. Aunque Broly fue quien cooperó para traer de regreso a Goku, él seguía sintiéndose inútil, pues su poder era miserable a comparación del de los otros Saiyajin. Después de todo, y al recordar cómo fue derrotado en el pasado, concluyendo su incapacidad de hacer algo en contra de sus oponentes, Broly termina aceptando acompañar a dichos seres, para conocer a quién le otorgaría el poder. Debido a la ausencia de los guerreros Z, ninguna sospecha se levantó, ya que el trabajo fue realizado de manera muy discreta. El encuentro entre el Sufuru legendario y el Super Saiyajin legendario finalmente llegó. Cara a cara por primera vez, dos guerreros de razas con un pasado similar, la destrucción y extinción. Kaarat, a pesar de su inmenso desprecio hacia los Saiyajin, mantenía siempre la cabeza sobre sus actos. Esto le otorgó conversar de manera directa y sin problemas con el Saiyajin, presentándose como Kaarat, sin información extra, se limitó a decirle a Broly su desprecio ante los Saiyajin de la Tierra, y que notaba en él un poder increíble, dejándole dos decisiones. Aceptar su ayuda, despertando su poder y lograr realizar su venganza, o seguir siendo un muñeco para los Saiyajin de la Tierra.
Kaarat podía hacer realidad su visión, aquello que siempre había imaginado, pero que no podría cumplir sin su ayuda. Muy en el fondo, Kaarat sabía que Broly podría ser el guerrero más valioso para él, en su plan maestro de venganza. Broly termina aceptando cumplir órdenes a cambio de poder. En cuestión de unos segundos tras la aceptación de Broly, este pierde el conocimiento, despertando nuevamente en donde estuvo muchos años, el infierno. Aquel lugar lleno de caras del pasado. Sin embargo, Broly comienza a cuestionarse las cosas, pues a su parecer, había sido engañado, y ahora, encerrado nuevamente en el infierno, no podría vengarse nunca. Todo estaba saliendo perfectamente, y gracias a su última información, Kaarat sabía el tiempo exacto para el regreso de los defensores de la Tierra y el universo. Los días estaban contados y no podía perder el tiempo, sin embargo, su plan maestro apenas estaba comenzando, ya tenía todo calculado, y muy en el fondo sabía que el poder era lo más importante, y que cualquiera se pondría a sus órdenes con tal del poder máximo. El momento había llegado. El mismísimo Kaarat decide entrar en el infierno, para dar paso a su siguiente maniobra del plan. Con sus discípulos fuera esperando órdenes, los guerreros del infierno notan un enorme poder, tan gigantesco que Bardock comenta que puede asegurar que llamará la atención del infierno número 5 completo. De inmediato, Bardock, Turles y Raditz, quienes eran los más cercanos del lugar, se dirigen de inmediato para averiguar de quién se trata, aunque, podían notar que muchos Kis estaban comenzando a moverse a la misma dirección. Todo estaba claro, el plan de Kaarat era llamar la atención de todos los guerreros del infierno, pero, ¿para qué? Broly identifica el poder de inmediato y lleno de furia y sin pensarlo dos veces comienza a moverse también. Picoro, quien era conocido ahora como el guardián del infierno, era el más impactado ante descomunal cantidad de poder, pero siendo el más discreto tras su manera de ver qué sucede. Los primeros tres guerreros llegan ante el demonio divino y las preguntas no se hacen esperar. ¿Quién eres? Su poder de pelea es increíble. A la vez que Bardock menciona la intención de Kaarat, el poder máximo. Kaarat de manera directa decide no revelar quién es, y que para saber si es poderoso será decisión de sus fuerzas. El juego de Kaarat comienza finalmente. Mostrémosle a esta basura el poder de los guerreros de clase baja. De inmediato, los tres Saiyajines deciden utilizar el poder que con años de entrenamiento habían conseguido, Turles y Raditz habiendo conseguido el Super Saiyajin, mientras que Bardock el Super Saiyajin 2. Mientras estos se transformaban, a lo lejos podían verse los guerreros de todo el infierno llegando al lugar donde se encontraba Kaarat. Estaba dicho que lo atacaran todos juntos ya que si no lo hacían, no iban a tener ninguna oportunidad. Una intensa batalla con enormes cantidades de poder rodeaban al intruso del infierno, pero sin impresión alguna, Kaarat sabía que todos eran basura para él. Broly al verlo nuevamente, por su supuesta mentira de poder, comienza a expulsar un poder colosal, a tal grado que el resto de guerreros concuerdan de que es el más poderoso de todo el infierno, habiendo conseguido el Super Saiyajin 4 sin la necesidad de pasar por el estado de Ozaru dorado al igual que Gohan, por tratarse de un ataque de ira y no mediante la luna llena, atacando a Kaarat sin pensarlo dos veces, manteniendo un combate uno a uno con él. Kaarat se había dado cuenta de que en efecto, el poder de Broly ahora que había obtenido el poder con su ayuda, sería clave para todo. Ahora el mismo Broly notó que el despertar del poder en él no fue una mentira, pues para mantener una batalla directa con aquel sujeto ya eran palabras mayores. Desafortunadamente para todos los guerreros del infierno, su poder no era suficiente, el poder de cada uno de ellos quedaba por los suelos, siendo que con un solo golpe muchos de ellos quedaban indispuestos, pero al estar en el infierno, ellos no pueden morir. Broly se da cuenta de la razón por la que fue al infierno, para utilizar su poder sin limitaciones, mientras que, para Kaarat, en parte de eso, para que al expulsar semejante cantidad de poder, no llamara la atención de nadie, de hacerlo, su plan maestro no saldría como quería. Picoro, por orden de Kaarat, había quedado bajo custodia de uno de los discípulos de Kaarat, para que no pudiera decir nada de lo que sucedía al momento. El poder del demonio divino se encontraba en otra dimensión, por consiguiente, el resto de discípulos de Kaarat bajo sus órdenes, se encargaban de presionar a los guerreros del infierno, a la vez que escuchaban la propuesta de Kaarat. Si cooperaban con él, al igual que sucedió con Broly, todos tendrían exactamente la misma posibilidad de incrementar su poder a escalas sorprendentes. Mientras que algunos aceptaban al momento, otros dudaban, en especial los Saiyajin.
Desde el comienzo, Bardock se propuso a no ser un pelele nuevamente, pues en el pasado estuvo bajo el mando de Freezer, quien terminó traicionándolos. Bardock desde el principio sabía que algo más estaba bajo la supuesta alianza. Como líder de los Saiyajin en el infierno, Bardock termina aceptando, dudosamente ante el resto de su raza, pero tenía que cumplir con algunas cosas. Es así, como Karat consigue finalmente el dominio a voluntad sobre los guerreros del infierno, cumpliendo su palabra, procede a aumentar el poder de todos ellos, dependiendo sus capacidades máximas. Lamentablemente ni siquiera una cuarta parte de la raza Saiyajin consigue el Super Saiyajin, puesto a que el poder despertado dependía mucho de la persona en general, sus motivos, entrenamientos, sufrimientos, etc. Bardock sorprendentemente consigue un poder que decide no mostrar hasta el momento adecuado, mientras que Raditz consigue el Super Saiyajin 2 al igual que Turles, mientras que Nappa, debido al odio por sus dos muertes a manos de Vegeta y sus humillaciones, pese a que siempre siguió sus órdenes, consigue el anhelado Super Saiyajin 4, pero al ser el proceso de manera natural sin la ira, él pasa por el proceso de Ozaru dorado, y por su experiencia como Ozaru, mantiene la consciencia lo que lo hace conseguir transformarse. El ex escuadrón de Bardock se encuentra en una minoría parte de Saiyajines con el Super Saiyajin. Freezer, al igual que su hermano, consigue el máximo potencial en la quinta forma. Picoro Daimaku, la Patrulla Roja, Hildegard, Boyac, Cell, en fin. Todos los guerreros que habían sido derrocados en el pasado habían obtenido su capacidad máxima, gracias a una de las habilidades de Karat. Todo esto no sucedió en un solo día, por supuesto, son cosas que tomaron meses de planeación y ejecución. Ahora, el último Sufur tenía el ejército más fuerte de todos los tiempos, pero serían de manera principal, objetos para medir la fuerza de los verdaderos oponentes, los cuales son los Saiyajin de la Tierra. Fuese como fuese, los Saiyajines del infierno eran sus juguetes ahora. Una traición se veía. Goku y los demás volvieron después de un año, y se encontraron con un desastre en el planeta Tierra. Sin embargo, solo es el principio de la destrucción. El demonio divino es el significado del nombre Karat, un ser de lo más profundo del infierno que está destruyendo la Tierra, exactamente con la intención de atraer a los héroes. Los Super Saiyajin 4 deciden enfrentarse a él. El poder misterioso de Karat era de cuidado, y por supuesto, el villano decide ejecutar su plan con los guerreros del infierno, por lo que consigue que los guerreros Z lo sigan hasta allá. El plan comienza positivamente, pues Karat logra encerrarlos en el infierno, con el objetivo de ver las capacidades de cada uno de ellos, y qué mejor que enfrentándose entre oponentes conocidos. Los guerreros Z se dispersan en el infierno con el afán de encontrar una salida, sin esperarse que al ir avanzando se irían encontrando caras del pasado. Goten y Trunks deciden adentrarse en el infierno juntos para cubrirse las espaldas. Vegeta y Goku se van de manera individual. Picoro junto a Gohan y los terrícolas, es decir, Krillin, Ten Shin-Han, Yamcha y Uuk van en grupo. Pese a los esfuerzos de algunos de los guerreros del infierno, su poder no se comparaba al de los actuales guerreros Z. Villanos como Sindal, Tambourin, la Patrulla Roja, Tao Pai Pai, Picoro Daimaku etc. no eran obstáculo alguno. Todo esto era visualizado por Karat con suma atención, pues para él era un espectáculo. Karat tiene 5 discípulos bélicos, nombrados como los jinetes del diablo, en la mitología japonesa más vieja. Calictos, Haki, Genk, Chuck y Runks. Acompañando a lo que para ellos es su deidad, miran su cara con una expresión de aprobación. El demonio divino se limita a mencionarles que las cosas solo están comenzando a ponerse divertidas, y que no son ningún problema hasta ahora. En su camino, tras casi llegar al final de su respectivo lugar, los terrícolas se encuentran un enorme portal, claramente marcando el final de su camino. Desafortunadamente, como todos se dividieron, solo los terrícolas salen primero del infierno. Gran error. Karat había diseñado su plan para que salieran todos juntos, pues consideraba que iban a pelear todos juntos como un equipo. Las complicaciones comienzan para los terrícolas, que ahora no tienen más remedio que resistir el brutal ataque por parte de los discípulos de Karat. Gohan, en su travesía con Picoro se reencuentran con Freezer, Cooler y el poderoso androide Cell. Su más nuevo poder se convierte en un obstáculo gigantesco para ambos, siendo que al poseer células de Saiyajin, Cell tiene un poder colosal que junto a los demonios del frío, incluso a Gohan que tiene el Super Saiyajin 4 son problemas reales.
Vegeta en su camino entra en combate contra solo Saiyajines, ni un solo guerrero que no sea de su raza es encontrado. Al final de su camino encuentra a 4 personas, Nappa, a quien había matado en 2 ocasiones. Pero su sorpresa es cuando mira a 2 de ellas, sus padres. Tras sus padres, el mago Babidi. ¿Cuánto tiempo, Vegeta?, dice Nappa sonriendo, mientras que al momento, va transformándose del Super Saiyajin al Super Saiyajin 4. Vegeta está en problemas, pues sabe que era imposible que Nappa consiguiera semejante poder, y si él lo hizo, entonces sabría el por qué Babidi se encontraba en dicho lugar. Finalmente Goku, dejando pasar a todo aquel que no era necesario enfrentar, se encuentra con la bomba más peligrosa. De la oscuridad emerge una silueta conocida, es ni más ni menos que Broly. Tras Broly aparecen 3 personas más, Raditz y 2 Saiyajines desconocidos para él. Raditz hace la presentación breve. Te has vuelto muy fuerte, Kakaroto. Te presento a nuestros padres. Goku conocía finalmente a sus padres, Bardock y Hime. Hago una anotación aquí, durante esta etapa de los escritos no conocíamos a la madre de Goku, solo los fans solían llamarle Sharoto. Como ahora conocemos de manera canon quién es mejor reemplazar a Sharoto con Hime, que es creada por Toriyama. Ahora sí seguimos con la historia. Kaarat se está divirtiendo con las últimas etapas de los 3 caminos, todo debido a no cooperar entre ellos mismos, ya que de haberlo hecho podían haber salido sin problema alguno. Picoro se las arregla para lidiar con los 2 demonios del frío en sus quintas formas y el poder extra que consiguieron por Kaarat, mientras que Gohan en Super Saiyajin 4 se enfrenta al poderoso Cell, que ahora es irreconocible por semejante fuerza. En el camino de Vegeta, no lo piensa 2 veces y se encarga de ignorar a su madre, encargándose de su padre como si fuera un Saiyajin más. El problema es que solo se protegía a Babidi, quien también gracias a Kaarat había conseguido mayor potencial en su magia. ¿El resultado? El resurgimiento de Majin Vegeta. Las cosas en el camino de Vegeta habían acabado. Gohan consigue superar al androide y Picoro de los demonios del frío, por lo que su respectivo portal se veía a la lejanía. Goku no tiene ninguna oportunidad en su camino, absolutamente ninguno, pues es incapaz de atacar a alguien inferior a él, por lo que Broly resulta ser su único oponente. Raditz y Bardock apoyan a Broly mediante ataques de larga distancia. Y solo Hime muestra un rostro apagado, sin expresión alguna, como si se encontrara inconsciente mirando a la nada, mientras las lágrimas comienzan a salir. Kakaroto, su hijo, recibía una paliza por parte de Broly, pues obviamente él era un monstruo, ahora que tenía el Super Saiyajin 4 detenerlo estando solo Goku sería imposible. La batalla estaba marcada, Goku cae inconsciente. Gohan y Picoro salen del infierno, encontrándose con lo peor. La tierra está hecha un total caos. Sienten ki poderosos y se dirigen al lugar, encontrándose a sus amigos derrotados, quienes por fortuna seguían con vida, pero sin poder siquiera moverse. 2 portales más se abren. De ellos salen Majin Vegeta junto a Babidi, Bardock llevando a Goku junto a Hime, Raditz y Broly. Gohan estaba en serios problemas, todo estaba acabado. Kaarat había solicitado el cuerpo del guerrero más fuerte para su colección. Kaarat da la orden de exterminar a los últimos 2 problemas, es decir, Gohan y Picoro. Vegeta se posiciona en combate delante de Gohan, mientras que Bardock se acerca a Kaarat para darle el cuerpo de Goku. Confiado, estira los brazos diciendo buen trabajo, pero antes de terminar su oración, 2 golpes brutales son recibidos. Todo había sido un plan enormemente elaborado por Bardock. Goku y Bardock aciertan su golpe en el rostro de Kaarat, lanzándolo. Ni sus discípulos se lo esperaban. Majin Vegeta se voltea en contra de los guerreros de Kaarat para evitar el remate a Bardock y Goku. Bardock era un genio en combate y su plan salió a la perfección en colaboración de los demás. Sin haberse percatado, el plan era hacer creer que Goku estaba eliminado, a su vez que Vegeta era controlado por Babidi y que Cell era derrotado. Los terrícolas, al ser los más débiles, se habían ofrecido a ser los anzuelos, con la promesa de no morir pasara lo que pasara en la Tierra. Kaarat no contaba con que Goku llevaba semillas del ermitaño desde que fueron a otros planetas para aprender de las diversas razas del universo. Dichas semillas habían sido guardadas por Goten y Trunks. Kaarat y sus discípulos estaban tan atentos a los caminos de Goku, Vegeta y Gohan que habían olvidado a Goten y Trunks, quienes actuaron en la Tierra mientras Kaarat ni cuenta se daba. Era hora del combate verdadero. Calyptos se enfrenta con Vegeta. Haki es el antagonista de Gohan. Henk se enfrenta a Goten.
Jack lucha contra Trunks, que consigue llegar a un nivel parecido al de Goten. Y, finalmente, Trunks, un bribón muy poderoso, dio el trabajo para los 4 guerreros, Gohan, Vegeta, Goten y Trunks. Goku sigue a Kakarot hasta el planeta de su origen y están listos para enfrentarse de hombre a hombre, o bien, de Saiyajin a demonio. El demonio guarda muchos secretos, uno de ellos su enorme gran ejército de demonios, a quienes lidera para recuperar terreno eliminando a todo ser vivo, pero no la tendrían tan fácil puesto a que Bardock era el representante de todos los guerreros del infierno y los portales no podían cerrarse tan abruptamente puesto a que Kakarot estaba ocupado en su combate con Goku, olvidando que no habían sido cerrados. Bardock da la orden y todos los guerreros del infierno salen para combatir contra el ejército de demonios de Kakarot. Broly decide ocuparse de Trunks ya que ni Vegeta ni nadie que no fuera Kakaroto podría vencerlo. En parte, debido a que fue culpa de Kakarot que él regresara al infierno, así que tenía deseos de vengarse con quienes le vieron la cara. En el combate de Goku y Kakarot, transformado en Super Saiyajin, la derrota es inminente. Pero, debido a la fuerza y gran velocidad rara de Kakarot, nuestro héroe se transforma en un Super Saiyajin 4 y no obstante la victoria es complicada. Kakarot tenía un haz bajo la manga, pero no la usaría hasta ser necesario. La rebelión de Bardock marchaba a la perfección, puesto a que había bajas en ambos bandos, ellos sí o sí tenían que regresar al infierno, puesto que era su lugar designado por Enma Daiyosama. El enorme poder de Trunks no era capaz de superar al del Super Saiyajin legendario, por lo que Trunks termina siendo eliminado. Una vez derribado, los otros 4 discípulos de Kakarot deciden rendirse. Kakarot tiene conexiones con quienes aceptaron sus condiciones, por lo que al ir perdiendo, no tiene oportunidad más que ejecutar su última oportunidad. El demonio se salva de las puertas de la muerte y Goku abandona el planeta. La técnica de absorción de poder de Kakarot se ejecuta y todos aquellos que le servían son reducidos a nada. Los guerreros del infierno no eran fieles a él pero habían obtenido poder gracias al mismo, por lo que todo ese poder desaparece y es obtenido por Kakarot. Nappa Super Saiyajin 4, Raditz Super Saiyajin 2, etc., desaparecen como si hubieran sido vaciados a como eran antes de la llegada de Kakarot al infierno. Kakarot se transforma sin que nadie se diese cuenta en un gigante todopoderoso gracias al poder obtenido de los guerreros que le servían. Es la hora para que el universo pueda ver de nuevo al Super Saiyajin 5. Bardock, Hine y Raditz miran la poderosa transformación y orgullosos le desean toda la suerte, confiando en él. Goku se dirige a donde está Kakarot. Una batalla de titanes se lleva a cabo durante horas y horas, culminándolo es una explosión espectacular de tal impacto que les obliga a que terminen la lucha en otra galaxia. Goku le dice al demonio que en efecto es mucho más fuerte que un tipo llamado Zaiko con el que peleó antes, y de haber atacado antes que Zaiko, las cosas habrían salido como esperaba, teniendo éxito en su plan de eliminar a los Saiyajin, controlando el universo llenándolo de demonios. Era el segundo fracaso de Kakarot. Mencionando que ya había usado a su ejército en una ocasión pero había fracasado. La primera invasión que hizo había fracasado por un ser del reino de los demonios oscuros. Se hacía la semejanza de que tanto esa persona y Goku se parecían mucho. La batalla colosal continúa, y todo siendo visto por todos los guerreros. El ki de Goku es, de una cierta manera, infinito. El de Kakarot no. Humillado, los ataques del monstruo parecen ser un ataque final, pero Goku es mucho más fuerte que Kakarot, la batalla estaba terminada, no había nada que hacer. Kakarot sabe que terminará en uno de los 4 infiernos más estrictos y peligrosos. Aún así insiste en pelear, hasta que finalmente Goku lo derrota. Todos festejan alegres la victoria de Goku. Al llegar a la Tierra, es momento de la despedida, de todos los guerreros del infierno solo 3 esperaban, Raditz, Bardock y Hine. Goku les ofrece quedarse en la Tierra, puesto que con lo que hicieron en Daiyosama podría perdonarlos, en especial a su madre Hine, a quien no entiende el por qué está en el infierno. Respondiendo que ella decidió estar junto a Bardock y Raditz. Una conmovedora despedida. Por primera vez habían estado juntos como una familia de Saiyajines. Bardock y Hine, orgullosos de que su hijo de clase baja se haya convertido en el más poderoso. La promesa es que Goku iría de vez en cuando al infierno a entrenar y a enseñarles cosas útiles en batalla, como el sentir el ki de otros guerreros sin la necesidad de rastreadores. Lentamente se desvanecen los padres y el hermano de Goku. Él decide irse un tiempo. Después de todo, en la Tierra, se celebra la fiesta más grande en la corporación Cápsula. Intrigados, los guerreros Z investigan un ki que es superior al suyo. Está claro, es Goku, sin límite alguno.
Lamentablemente, al utilizar de nuevo el Super Saiyajin 5 en el mundo de los mortales, las molestias que Goku sentía desde haber derrotado a Zaiko se intensificaron. La fusión de Goku con las esferas del dragón ocasionaron que Goku consiguiera el Super Saiyajin 5, el problema es que las esferas se cargan excesivamente con una energía maligna, y esa energía forja una copia como una imagen oscura de él. Goku se fusiona con las esferas del dragón y alcanza un nivel del Super Saiyajin legendario, el Super Saiyajin 5. Tras su uso en la batalla contra el guerrero definitivo, Zaiko, Goku regresa nuevamente a su vida en la Tierra. Desafortunadamente, uno de esos días Goku comienza a tener serias molestias que se intensificarían cada vez más, ejecutándose de la peor manera después de hacer un segundo uso de la transformación tras su combate con Kaarak, el demonio divino. Sin saber qué poder hacer, Goku recurre a buscar una explicación con Kaiosama. Inmediatamente, sin tener una respuesta concisa, Kaiosama menciona que las esferas del dragón en el pasado liberaron energía negativa, siendo el Super Saiyajin 5, una transformación obtenida gracias al poder de estas, podrían haber causado una acumulación de poder, el cual debería ser liberado. Al saber esto, de inmediato Goku decide retirarse a un lugar lejano de la Tierra, pues sabía que podía causar un gran problema que quizá ni él mismo podría controlar, ya que era algo completamente desconocido para él. El problema principal es que las esferas se cargan excesivamente con una energía maligna, y esa energía termina por forjar una copia de Goku. El desalojo excesivo de Ki es de una magnitud inmensa, a tal grado que los guerreros Z desde la Tierra son capaces de sentirlo. Goku queda completamente débil ante esto, pues como fue en el pasado con Majin Buu, esta vez la copia de Goku se había llevado la mayor parte del poder, por lo que Goku queda incapacitado sin poder siquiera intentar defenderse. Los guerreros Z en la Tierra saben que a su edad no pueden hacer absolutamente nada, a pesar de que el nuevo Ki es inferior al de Kaarak, ellos no fueron de mucha ayuda en el momento. El guerrero que para ellos era misterioso tenía el mismo Ki de Goku, cosa que solía recordar al momento en que Cell llegó. El paradero de Goku era desconocido, pues había decidido marcharse por un tiempo después de su última batalla. Vegeta había seguido con sus entrenamientos para lograr superar el Super Saiyajin 4, pero a pesar de todo seguía siendo incapaz de transformarse en Super Saiyajin 5 por sus propios medios, pero seguía sin resignarse. Con el nuevo Ki deambulando por el universo, podría ser la oportunidad perfecta para probar sus nuevas habilidades y quizá, al ser combate real, sobrepasar el Super Saiyajin 4. La copia maligna de Goku se encargaba de la búsqueda de oponentes fuertes, donde fuera el lugar de guerreros poderosos, él se hacía presente. Kaiosama se pone en contacto con Vegeta y le explica la situación. Al saber lo que tenía que hacer, Vegeta recurre a la liberación de un brutal poder para llamar la atención de a quien habían apodado Evil Goku. El poder irradiaba al misterioso oponente de Vegeta, quien guardaba secretos en sus habilidades, pues no era solo una copia idéntica de Goku, también tenía todas sus habilidades, sin restricciones. Los demás guerreros llegan a la zona de batalla, pero Vegeta les impide hacer algo al respecto. Un duro enfrentamiento comienza. Vegeta contra Evil Goku. En un principio la pelea es muy balanceada, puesto a los entrenamientos de Vegeta, Evil Goku no era la gran cosa para él. Esto al paso del tiempo va cambiando, ya que de algún modo su rival iba aprendiendo sus movimientos y la pelea se tornaba más complicada. Todo llega al punto clímax del combate, puesto a que Vegeta se encuentra peleando al mismo nivel que Evil Goku. Ambos estando en Super Saiyajin 4 sin sobrepasar los límites establecidos de cada bando. Los demás guerreros no tienen más remedio que mirar, pues el nivel de ambos ya se encontraba en el punto. Uno de los ataques repentinos de Evil Goku consigue impactar en Vegeta, lo que termina lanzándolo fuera del sitio. Impresionados creyendo que Vegeta había muerto tras semejante impacto, nuestros héroes deciden intentar detener a la copia de Goku. Sin embargo, la enorme sorpresa que se llevan todos es que los ataques de los humanos no funcionan en lo más mínimo, ni siquiera los ataques de Up, que era mucho más fuerte. No queda más remedio que solo pelear entre Goten, Trunks y Gohan. Como el progreso de Evil Goku iba avanzando, consigue derrotar al Super Saiyajin 3 de Goten y Trunks, terminando al final con el Super Saiyajin 4 de Gohan. Los esfuerzos se iban terminando, todos estaban casi en las últimas. Esto hasta que Vegeta regresa a la batalla, y tras un ataque de ira, Vegeta logra incapacitar a Evil Goku, devolviéndolo a su estado base.
Tras la paliza que le da Vegeta, Evil Goku se resigna a ser eliminado, los deseos de destrucción y sangre evitan que sea eliminado. Después de todo, al ser una copia de Goku, de algún modo debía ser capaz de alcanzar el máximo poder, es así, que gracias al ser copia de Goku y sus deseos de sobrepasar sus límites, Evil Goku termina volteando los papeles bruscamente, transformándose en Super Saiyajin 5. Algo que pareciera imposible terminaba por cumplirse. Un Super Saiyajin 4 no podía compararse con la quinta fase, una transformación denominada como legendaria, pero gracias a lo que Vegeta mira, ahora sabe que dicha transformación no se obtiene exclusivamente por las esferas del dragón, puesto a que la copia de Goku era un sujeto diferente, uno que de cierto modo, nunca se fusionó con las esferas. Vegeta termina siendo derrotado y el planeta Tierra condenado a la destrucción. A punto de acabar con el planeta, una energía externa desvía el ataque de Evil Goku, siendo ni más ni menos que del Goku original. Goku explica que tras la enigmática separación de su energía maligna, él regresó al mundo de los dragones para averiguar qué sucedía exactamente, siendo más que afectado, beneficiado por la separación, según por un Omega Shenron. Al estar separados, poco a poco iba a ir recuperando su poder original, aunque en un principio Evil Goku se llevó la mayor parte del poder, Goku restauraría su energía de manera natural. Es así como la pelea final da inicio. El Saiyajin contra su copia maligna, la cual ya se encontraba en la quinta fase. Probando el poder del rival como es su costumbre, Goku va de transformación en transformación hasta llegar al Super Saiyajin 4, es ahí en donde se da cuenta de que su copia es muy inferior a Karak, aunque superior a sus subordinados, como Trunks, a quien tuvo que eliminar Broly. De estar presente, Broly podía haber acabado con Evil Goku. Las cosas estaban más que marcadas en dicho momento, la copia maligna no podía hacer absolutamente nada, pero eliminarlo como Super Saiyajin 4 sería una tarea complicada por una última petición, puesto a un deseo como más que mortal, espiritual. La copia pide ser eliminada ante la legendaria transformación original. El Super Saiyajin 5 original, el obtenido gracias a las esferas. De cierto modo, tras dicha petición, al ver la renuncia de Evil Goku, el Saiyajin recuerda su combate con 4 estrellas. Aunque su copia era malvada, sabía cuando no podía superar a alguien, lo cual afirmaba que incluso en copia, el Saiyajin no mantenía rencores y esas cosas. Todo termina con un Kamehameha. Evil Goku es eliminado y pasa a ser nada, un simple espíritu ya que no era de todo un ser vivo, siendo más una ilusión. Goku ya no tiene que irse, pues ahora se ha liberado de su energía maligna de las esferas, y ahora que sabe que la quinta transformación no se basa en el poder de las mismas, ya no necesitaba seguir fusionado con ellas, puesto a que lo hacía por la protección de la Tierra. Antes de que eso sucediera, los guerreros humanos deciden hacer uso de las esferas del dragón antes de que fueran independientes nuevamente, para rejuvenecer y de esta manera encontrarse en mejores condiciones para los combates que pudieran llegar en el momento menos esperado. Aprovechando la oportunidad, la juventud no aplica solo en nuestros héroes, sino también en Bulma y demás compañía, por petición. Ahora lucían como en los viejos tiempos y en mejores condiciones para entrenar y volverse más fuertes. Todo llegaba en buen momento. Una época de paz llegaba, pero como es la costumbre, no todo termina siendo así de agradable, puesto al combate de Goku con Karak. En el reino sagrado, lugar donde habitaban los dioses supremos, un sello es destruido y consigo, la liberación de un dios inesperado de milenios atrás. Los dioses alarmados, se preparan para el regreso del maligno todopoderoso Ángel Z. Gohan, Goten, Trunks, Vegeta y demás guerreros no descansaban desde aquella batalla con Evil Goku. Los secretos del Super Saiyajin 5 iban saliendo a la luz, puesto a que ya había dejado de ser una transformación completamente enigmática. Vegeta más decidido que nunca entrenaba con suma locura, habiendo conseguido superar el nivel que alguna vez tuvo Trunks, el subordinado que lo venció durante la rebelión de Bardock. Goten y Trunks habían logrado de igual manera el Super Saiyajin 4, con sumo entrenamiento y apoyo de Goku, el estado de Ozaru en parte de Goten y Trunks había llegado a ser complicado, sin embargo, nada que la experiencia de Goku y Vegeta no haya podido solucionar. Ahora los guerreros Z se encontraban en su mejor estado. Los humanos no se quedaban atrás ya que Ten Shin Han y Yamcha con su fusión consiguieron un buen desarrollo en sus habilidades, mientras que Krillin una gran destreza en combate. No dejando de lado a Up, ya que él, gracias a sus dotes, había logrado igualar casi el poder de un Super Saiyajin 4.
Todo esto al ir pasando los meses, e incluso años. Mientras tanto, en el reino sagrado, lugar donde habitaban los dioses supremos, Z, el supremo Kaiosama más poderoso de todos, el cual se mantenía encerrado gracias al sello de los sagrados Kaiosamas, se había roto. La causa: el gran impacto que tuvo la pelea de Goku con Kaarat en otro sistema solar. El sello fue destruido y Z liberado, lo cual termina por provocar un gran caos en el reino sagrado. Kibito-sin al enterarse no perdía ni un solo segundo, pues tenía que intentar algo para detener la destrucción que Z liberaría. La única solución era pedir ayuda de Goku y los demás, ya que ellos serían los únicos capaces de enfrentar una energía de tal magnitud. Los poderes de Z eran completamente desconocidos y todo se mantenía como leyenda o rumores. De dicha manera, se decía que Z tenía 3 maneras de despertar su poder, y esto se iba notando al ir variando su apariencia. Kibito-sin va por la ayuda y al reunirse con los guerreros de la Tierra, cuenta la leyenda del ángel Z. Como lo dice su nombre, Z es como se solía llamar al poderoso supremo Kaiosama, el cual habitó el reino sagrado mucho más tiempo antes de lo que se pudieran imaginar. Él llegó a ser el supremo del que ahora ocupa lugar Kibito-sin. Z mantenía una apariencia joven, pero se decía que era solo una carcasa, pues su verdadera apariencia era solo mostrada en situaciones de batalla seria, cosa que supuestamente nunca se mostró, ya que el poder del Supremo era inigualable. Aún así era un buen sujeto que cuidaba de los seres vivos y siempre estaba al tanto de la seguridad de los mismos. Un día, en uno de los viajes interestelares de Z con los 4 sagrados Kaiosamas por las diversas dimensiones, se le presentó una dimensión desconocida, mencionando que algún día podría ocasionar la extinción de los seres vivos. Z no sabía exactamente a lo que se referían, pero estaría dispuesto a morir con tal de salvar la vida de las futuras generaciones de Kaiosamas. Aunque Z era un supremo sumamente ocupado, la duda lo invadía cada segundo, al punto en el que las palabras de los sagrados se convirtieron en un tormento, siendo que se rehusaban a explicar qué era lo que sucedería. Z no creía que ellos no lo supieran si eran los sagrados Kaiosamas. Gran error. El supremo toma medidas drásticas y escapa de la atención de los 4 sagrados. Sale con el objetivo de eliminar todo lo que amenaza a la vida. Sin saber nada de él, los sagrados sabían que sucedería. El final. Z regresa distinto, un comportamiento frío y completamente arrogante, pero sin más. Todo va cambiando al paso de los años, al punto en el que Z no se ocupaba en lo más mínimo de defender lo que alguna vez fue su prioridad, mencionando incluso que una vez dejó morir a su pequeño aprendiz ante sus ojos en una batalla con un guerrero de otra dimensión, debido a no ser suficientemente fuerte. Todas esas eran leyendas. Z cambió por completo, convirtiéndose él en la gran amenaza. El villano. Pasaba a atacar a los suyos en el reino sagrado. Para detenerlo no había más opción, los 4 sagrados Kaiosamas deciden utilizar su única carta. Encerrarlo. Se atrae a Z exactamente a la misma dimensión desconocida, estando allí, los sagrados proceden a los sellos. Desafortunadamente, no quedaba alternativa más que el sacrificio, siendo 3 de ellos eliminados ante tal acto. Quedando solo uno como definitivo protector. Z es sellado y es imposible que escape. Los siglos pasaron y todo volvió a la normalidad. La existencia de Z pasaba a ser solo un cuento por desgracia, real. El sello era indestructible, eso mientras el eterno guardián estuviera presente, pero dicho guardián entró en combate para salvar a Shin. El sagrado Kaiosama que había quedado como guardián había sido absorbido por Majin Buu, y con ello, el sello dejaba de ser indestructible, pues no había energía que lo mantuviera aislado. La culpa de la liberación de Z fue el hecho de querer librar la batalla en otro sistema solar, y esto fue con Kaarat, el demonio divino. Goku y los demás no dudan ni un segundo en ir en apoyo, siendo Goku quien se sintiera culpable por ello. Antes de que se dirigieran al reino sagrado, Kibito-sin les coloca a los guerreros prendas de supremos, esto debido a la protección del reino. Las reflexiones de cada uno al encaminarse rumbo al reino sagrado no se hacían esperar, pero en Goku la culpa lo asesinaba. No conocía nadie el poder completo de Z, no se sabía siquiera que un Super Saiyajin 5 pudiera hacerle frente al supremo maligno. El momento comienza finalmente y al adentrarse en el reino unos escalofríos brutales los invade a todos, debido al inmenso ki que irradiaba el lugar. Todo era tan terrible que el temblar de nervios era común.
Destrucciones por todas partes sin detenerse, el reino sagrado estaba en completa ruina. Z sabe que tiene visitas, por lo que decide encarar a sus nuevos oponentes. Pelear de manera separada era una completa tontería y se lo hacen saber a Vegeta, por lo que al final no tiene más remedio que entrar en batalla con los demás. Pero con la condición que lo dejaran probar el nivel del enemigo. Vegeta tenía nuevamente la oportunidad de intentar superar su límite como Super Saiyajin 4. Sin perder más tiempo, Vegeta se transforma en Super Saiyajin 4 y su enfrentamiento con Z da inicio. Goku y los demás miran sorprendidos, pues el progreso de Vegeta había sido majestuoso, como Super Saiyajin 4 conseguía poner en graves aprietos a Z, claro estaba que Kibito-sin se moría de un infarto al ver esto. Vegeta no había entrenado solo la fuerza bruta, también la estrategia para acorralar a sus adversarios. Vegeta estaba intacto y Z contra las cuerdas. ¿Era el momento del golpe final? Claro que no. Z solo se encontraba jugando. De un momento a otro, más energía comienza a hacerse presente en Z. Era la primera vez que un ser lo hacía utilizar más energía de la común. De haber utilizado dicho poder tiempo atrás, nunca habría sido encerrado, pero no se confiaría de nuevo, por ello había optado a utilizar dicho poder por primera vez. La victoria de Vegeta se invertía por completo, ahora le esperaba lo peor. Ahora es Vegeta quien termina estando contra las cuerdas debido a los grandes ataques de su adversario. El Supremo se encontraba en otro nivel, algo que nunca se habían imaginado, comparando con guerreros del pasado. Picoro menciona que incluso Zaiko y Kaarat juntos no podrían ser capaces de vencer a Z. Vegeta estaba en grandes problemas, no quedaba opción más que la intervención de los demás guerreros. Goku decide hacer uso del Super Saiyajin 5 nuevamente. Vegeta solo puede quedarse a mirar, pues su nivel ya no servía. Picoro y los demás no se quedaban de brazos cruzados, eran el apoyo. Vegeta pasa de nuevo a segundo plano, cosa que lo hace sentirse humillado completamente, siendo que pese a sus esfuerzos, no había conseguido siquiera conseguir la quinta fase. Todo ese fastidio, odio a sí mismo, sentimiento de impotencia y demás, termina cumpliendo su anhelado objetivo. Vegeta es ahora un Super Saiyajin 5, cosa que deja sin palabras a todos los presentes. Siendo ahora dos Super Saiyajines 5, la pelea podía ponerse mucho más interesante. Goku y Vegeta pelean en dúo contra el poderoso Ángel Z, quien ahora se encontraba en lo que solían llamarle segunda forma, aunque en sí, no era una transformación como tal, solo una simple liberación de poder. Ambos Saiyajines conseguían oponerse a Z, quien ahora sabía que sus oponentes no eran simples guerreros normales como con los que había peleado en sus épocas. Debido a la enorme presión que consiguen en Z, por los ataques directos de Goku y Vegeta, y ataques lejanos de Up, Picoro, Gohan y los demás, Z es derrotado. Todo ha acabado. O al menos eso es lo que se pensaba. Z aún escondía poder, el cual emplea sin mencionar nada. La apariencia de Z de ser un sujeto aparentemente joven, pasa a ser un hombre con cabello largo, completamente diferente a como se veía al principio, cosa que pone a dudar a todos los seres que se encontraban mirando el combate. Era la primera vez que veían que las leyendas de Z eran verdaderas, siendo la más impactante el hecho de su apariencia final. Gohan y los demás ya no pueden hacer absolutamente nada, ahora ya estaba fuera de todo alcance, y Gohan sabe que ni un Super Saiyajin 5 podría ser capaz de ganarle. Kibito-sin desiste, decide rendirse y aceptar la desaparición del reino sagrado. Goten y Trunks junto a Vegeta no se rinden y van para continuar peleando. Z esquiva todo ataque de sus enemigos, ninguno consigue impactar en él. La batalla va más allá de los mismos dioses, es algo inigualable, y de nueva cuenta, los guerreros del infierno se encuentran mirando el tenebroso combate desde la gran esfera central. Eran 4 contra 1. Goku y Vegeta Super Saiyajin 5, junto a Goten y Trunks. La victoria indiscutiblemente pertenece a Z. Goten y Trunks deciden sorprenderlos a todos, para ello, deciden fusionarse de nueva cuenta. Como siempre, Goku les dice que no. De fracasar estarían acabados incluso en menos tiempo. Lo que Goku no sabía es que Goten y Trunks habían perfeccionado todo. Y algo más de manera sorpresiva, un gran as bajo la manga que superaría al mismo Dios Supremo. Goten y Trunks comienzan con los pasos de la fusión, pero Z decide no intervenir, pues él quería probar su poder por primera vez en una pelea verdadera. A todos no les queda más que esperar que el poder de Goten sea suficiente.
Gotenks reaparece y es el momento de poner punto final al esperado combate de Z. Gogeta no podía aparecer, esto debido al hecho de que tanto Goku como Vegeta querían enfrentarse limpiamente al Supremo. El poder de Gotenks gracias a los entrenamientos era mayor al que se esperaban todos, cosa sorprendente pues no se esperaban una escala así. Pese a los esfuerzos de Z para intentar siquiera golpear a Gotenks, todo era en vano, pues siempre recibía contraataques intensos. El poderoso Ángel Z ahora era el que quedaba humillado. El poder de Gotenks no era para nada común, era imposible que un Super Saiyajin 3 así fuera en fusión superara a un Super Saiyajin 5. ¿Qué estaba pasando? Simple. Z, al igual que Freezer, al utilizar su forma original, consumía energía de manera bruta, siendo que nunca lo había utilizado por tanto tiempo, ni mucho menos practicado. Z se había confiado ante la fusión, por lo que al reducir su poder para pelear con Gotenks, al querer elevarlo de nuevo, su cuerpo no lo soportó, causándole un estancamiento de poder. Goku y Vegeta estaban al límite, y resultaría imposible para los presentes curar por completo a los guerreros que tenían un poder abismal. Todo apuntaba finalmente como ganador al lado bueno. Pero no. El poderoso Ángel Z no se había ganado el título como el supremo Kaiosama más fuerte de todas las generaciones de Kaiosamas en balde. Él tenía aún un truco muy útil. Revelando con esto lo que ocasionó que se convirtiera en un ser malvado, siendo que era bondadoso y amable. En su viaje, aun cuando los sagrados Kaiosamas le ordenaron que no lo hiciera nunca, Z decidió eliminar a todo mal que se encontrara en la misteriosa dimensión, por lo que había decidido entrar a ella. Sin encontrarse nada dentro, se dio cuenta de que los sagrados no mentían, en realidad ni ellos sabían lo que se encontraba adentro. Una densidad maligna, y a pesar de que no había nadie, se podía sentir ki maligno. Lo que Z quería era eliminar todo mal que existiera, todo lo que pusiera en riesgo a las futuras generaciones de Kaiosamas y seres inocentes, y lo hizo, eliminó al mal. Pero como resultado, él mismo se convirtió en dicho mal. Sin quererlo o por lo menos esperarlo. La verdad finalmente se sabía, y la leyenda había cobrado vida, más allá incluso que los mismos escritos del reino sagrado. Gotenks no podía hacer nada ante el poder completamente liberado de Z, poder que lo invadió y se apoderó de él. Esto parecía una hoja al aire, dando vueltas y vueltas hasta caer al piso, de momento se volteaba y de otro momento daba la vuelta. El Ángel Z ya parecía más un ser del mismísimo infierno. Pero ahora era el momento excelente para que Gotenks pusiera en práctica su as bajo la manga. Así como Z había recurrido a un poder mayor, el cual no podría ni enfrentarse en broma, siendo que tuvo suerte al haber conseguido que se colocara bajo el poder del Super Saiyajin 5, Gotenks lucía su confianza. Era el momento excelso, el momento de hacer brillar el verdadero potencial de la fusión Metamorph. Los entrenamientos en el pasado sirvieron como base para dominar su habilidad máxima, para no cometer errores y poder lidiar con lo que fuera que llegara a suceder. El que Goten y Trunks hayan conseguido el Super Saiyajin 4 y no lo hayan usado en todo ese tiempo en el reino sagrado tenía un objetivo. Ahorrar el poder para utilizarlo sin complicaciones. Si no estaba Gogeta, alguien más también podría ser el héroe de la historia por lo menos una vez. Gotenks Super Saiyajin 4 aparecía ante Z. Todos miraban impactados lo que estaba ocurriendo. Desde el infierno se quedaban sin palabras. Pero alguien en especial había mirado con atención la fusión. Ni hablar. Z ni defenderse podía. Gotenks arrasaba con él sin ninguna complicación. Lo trataba como juguete en el campo de batalla. ¿Quién diría que el Dios Supremo acabaría así? Un ataque final por Gotenks era la clave. El gran ataque impacta directamente en Z, habiendo desaparecido por completo su ki. Era imposible, pues Z lo había resistido. Pero Gotenks no se conformaría con eso, y tomando en cuenta que el poder del Super Saiyajin 4 no era suficiente para eliminar a su oponente, decidiría jugar con él mostrándole algo más impresionante. Goku lo sabe perfecto y decide intervenir, pues era mejor rematar a Z en lugar de jugar como niños. Pero ya era tarde. La energía comienza a expandirse por toda la zona. ¿Qué es lo que está ocurriendo exactamente? Como fue en el pasado, Goten y Trunks aprendieron la transformación de Super Saiyajin 3 con solo mirarla, esta vez lo habían hecho con el Super Saiyajin 5 cuando Goku se transformó contra Zaiko, pero en aquel entonces no tenían el control de la energía.
El Super Saiyajin 5 comenzaba a forjarse en Gotenks. El cabello cambiaba de color marrón a plateado al igual que las pupilas. El pelaje pasaba a ser del mismo tono que el cabello y el característico cabello largo aparecía. Era algo aterrador. La confianza como siempre jugando sucio. Gotenks ya había excedido el poder, utilizó el Super Saiyajin 3, el cual reduce el tiempo de la fusión, utilizó el Super Saiyajin 4, el cual lo reduce aún más, y decidió jugar con el Super Saiyajin 5 con el afán de lucirse. Lo que sucede es claro. Pierden la fusión sin siquiera usarla como Super Saiyajin 5. Gotenks había hecho una gran tontería como con Majin Buu. Gracias al ataque final, gran parte del poder de Z se redujo, lo que lo volvió a poner por encima del Super Saiyajin 5 pero no a la escala en la que se encontraba. Goku y Vegeta ya no tenían poder suficiente para siquiera usar el Super Saiyajin 2. Goten y Trunks son lanzados fuera del área tras una paliza. Y el siguiente es Goku, quien insistió en seguir peleando. Esta vez Goku estaba en muy serios problemas, se encontraba al punto de muerte. Goku había perdido el conocimiento. Los demás tenían que seguir intentando pelear, aunque fuera algo inútil. Siguen yendo a la pelea. Goku inconscientemente consigue de algún modo conversar con Kaiosama, el cual le menciona de algo que podría ayudarlo para eliminar a Z, sería la única esperanza y la única manera de eliminarlo. Goku sería el segundo en utilizar dicho poder, pero de hacerlo, renunciaría por completo a todo, pasaría a ser nada. Todo consistía en un poder concedido por los Kaiosamas y la ayuda de las esferas del dragón. Ahora que Goku ya no estaba fusionado con ellas, podía acceder ya que de los demás, Goku era el único que tenía la intención bondadosa de protegerlos a todos sin importarle su propio bienestar. Goku era el único con un deseo fijo, Vegeta no podría, siendo que él solo quería poder para eliminar a Z sin más, y a la vez ser más fuerte que todos. Goku no pregunta mucho sobre el tema, pero menciona que si alguien en el pasado lo hizo por algo bueno, él también podría. Goku termina aceptando y el poder de los Kaiosamas es concedido. Esto gracias a unos pilares en el reino sagrado que conectaban al poder de los Kaiosamas. Goku es colocado en el centro y sin darse cuenta, Z mira aterrorizado, temblando de miedo por primera vez en toda su existencia. Kaiosama dice que sería apropiado llamarlo Super Saiyajin 6, la transformación más peligrosa, puesto a que renuncias a todo por conseguir un poder mayor. El cabello blanco sigue dominando, el pelaje pasa a ser de color negro, los ojos rojos con ojeras negras y aparecen cuernos. El cabello es acomodado con largas coletas y la esfera del dragón de 4 estrellas se coloca en su frente, siendo que es la esfera la que elige al usuario y no al revés. Goku quería mucho la esfera de 4 estrellas, pues representaba a su abuelo Gohan. Hago una nota aquí, y es que según los escritos, hubo dos versiones pero no recuerdo como tal cuál fue la que se consideró al final. En una de ellas Goku sí le da una brutal paliza a Z, al punto de dejarlo en el piso humillado y completamente lastimado, sin ser capaz de moverse, acabando con él con una energía común. Y en otra es eliminado por una especie de rayo luminoso, siendo la posición semejante a como cuando Goku hace la teletransportación. Dejaré a su criterio cómo fue eliminado Z de esos dos finales. Regresando a la historia. El ángel Z fue eliminado. Goku logró superar al Super Saiyajin 5 y Vegeta sabe que tiene que despedirse de nuevo de su eterno rival. Uranai Baba no puede intervenir como guía, ya que Goku no irá al infierno. Nadie sabe qué pasará. Ni los mismos dioses lo saben. Tras una última despedida ante los presentes, Goku se desvanece, quedando como el legendario salvador del reino sagrado. Todos se quedan en silencio en dicho reino. Nuestros héroes están de luto. O eso es lo que creen. Ellos regresarán a la Tierra para dar la noticia. Pero gracias al sacrificio de Goku, la paz regresará nuevamente. En algún lugar que ningún mortal común o incluso Dios conoce. Está por comenzar una aventura muy diferente. Un lugar donde no existe ni el tiempo ni el espacio. Solo sujetos poderosos. Sí. Sujetos exageradamente poderosos. Y una joven que cambiará la manera de ver las batallas. La desaparición del guerrero legendario salvador del mundo sagrado
había ocasionado un gran vacío no solo en la Tierra, también en el mundo de los dioses. Nadie sabía el paradero de Goku, pues ahora se había convertido en nada, al haber renunciado a todo con el objetivo de obtener más poder y así eliminar al poderoso Ángel Z. Vegeta decide irse de la Tierra en busca de un mejor lugar para poder entrenar sin parar, para mejorar sus habilidades. Ahora que sabía que el Super Saiyajin 5 no era obtenido solo por el poder de las esferas del dragón, él tenía que descubrir cómo. Todos regresan a sus actividades comunes, pero sin descuidarse, pues no saben cuándo tendrán que volver a actuar, ahora más que nunca por la ausencia de Goku. Mientras tanto, en ningún lugar, lleno de diferentes tipos de ki, inundaban un misterioso ambiente. Goku, el Saiyajin salvador del mundo sagrado, abría los ojos por primera vez en dicho sitio, sin saber con exactitud lo que estaba sucediendo. Habían intensas batallas por todas partes. Todo parecía ser un reino predominado por la oscuridad, pero los diferentes tipos de ki lo confundían, pues eran tanto malignos como tranquilos, energías negativas y positivas. La densidad del lugar ocasionaba fatiga por el simple hecho de presenciar los choques de batallas. Goku estaba listo por cualquier cosa que pudiese ocurrir. Para su fortuna, un guerrero llamado Rizor, cuya apariencia era de piel color negro, marcas en los ojos, cuernos y de enorme estatura, se acercaba a él. Sin mencionar una sola palabra, Goku interpretaba que sus intenciones no eran del todo positivas, por lo que decidiría retarlo a un combate. Rizor sabe que el nuevo no sería problema para él, sin embargo, Goku va con su Super Saiyajin 5. Debido a las diversas energías en el ambiente, la apariencia del Super Saiyajin 5 cambia ligeramente, desapareciendo las cejas y manteniendo las córneas de color negro con ojos como resplandor. Rizor sabe que el nuevo es un sujeto interesante, y supone que terminó en dicho lugar por la misma razón que el resto, la ambición de poder. Una batalla está por comenzar. De pronto, a lo lejos se escucha la voz de una mujer gritando «¡Alto, Rizor!». Goku queda completamente sorprendido ante la reacción de Rizor. Todo lo contrario a como se veía tras su aparición. Esta mujer se presentaba ante el nuevo integrante del lugar. La misteriosa chica se presenta como Irina, gobernante del reino o dimensión de la nada. Irina era una chica con el cabello rubio amarrado en una coleta y ojos azules, con unas prendas que parecerían ser de bastante tiempo atrás. Goku, más confundido que nunca, regresa a su estado base, pues Irina no es un ser maligno. Irina le menciona a Goku que no debe juzgar a los guerreros solo por su apariencia o por el hecho de poseer un ki maligno, cosa que a Goku le recuerdan los hechos que acontecieron con Majin Buu, siendo que Mr. Satan consiguió lo que se consideraba imposible. Irina le explica a Goku dónde se encontraba. El mundo del vacío es un lugar donde no existe ni el tiempo ni el espacio. Es el lugar donde terminan todos aquellos que en sus vidas anteriores ambicionaban poder hasta superar cualquier límite. Al no existir ni el tiempo ni el espacio, se podía entrenar con mayor libertad para superar su poder. Era por eso que el lugar se encontraba plagado de combates. Guerreros que buscaban sin sanción el poder supremo. Ahí se encontraban guerreros de todas las dimensiones, siempre y cuando recibieran la sanción del mundo mortal. Irina menciona dos cosas claves. Una de ellas es que nunca van a poder escapar con vida del lugar, y la segunda es un complemento a la anterior. Si alguien muere, no estará ni vivo ni muerto, no será nada, siendo en el peor de los casos, dirigido directamente a uno de los infiernos de Enmadayo-sama, más concretamente el infierno número 2. Goku no tiene ni idea de que existen más infiernos, pero ni siquiera Irina sabía cómo eran, solo mencionando que los infiernos 1, 2 y 3 eran los peores. Irina había sido nombrada por todos los seres del reino como Irina-sama, o Gran Irina. Al guiarse solo por apariencia, Goku le pregunta por qué, siendo que no se ve nada fuerte, a lo que ella simplemente se avergüenza y comienza a reír. Rizor responde que ese es su problema desde que lo vio, guiarse por la primera vista, mencionando que Irina es la persona más fuerte de toda la dimensión de la nada. Rizor podía haber aplastado a Goku Super Saiyajin 5 sin problema, pero a comparación con Irina, él no podría siquiera rozar uno de sus cabellos en batalla, y eso que era uno de sus 5 guardianes. Goku se queda sin poder decir palabra alguna, y al reaccionar le suplica a Irina entrenar con ella. Irina nota que el nuevo integrante de la dimensión de la nada es diferente, y con un potencial interesante, por lo que termina aceptando. Es así como los entrenamientos comienzan sin descanso. No tienen ningún límite para detenerse, pues el ambiente apoyaba mucho a la resistencia.
Goku se adaptaba rápido a los cambios bruscos de poder que el lugar causaba, por lo que pronto, gracias a Irina, él conseguiría utilizar a mayor libertad sus transformaciones. Goku hace uso por segunda vez de la sexta fase, desde haber conseguido la transformación del Super Saiyajin 6, cosa que deja completamente sorprendida a Irina. Goku menciona que ese es el Super Saiyajin 6 y de inmediato se dirige a dirección de Irina, quien aún se mantenía desconcertada. Goku impacta un intenso golpe e Irina sale disparada, impactando con brutalidad. Goku se daba cuenta que algo estaba ocurriendo y regresa a su forma base, mientras se dirige a ver el estado de Irina. Al compartir palabras, ella le dice a Goku que es la segunda vez que ve esa transformación en todo lo que lleva de existir, y Goku casi muere, literal, de la sorpresa. Durante los entrenamientos, Irina y Goku también charlaban sobre sus vidas pasadas, pero nunca a detalle. Esta era la primera vez que ellos charlaban sobre su historia. El Super Saiyajin 6 fue denominado en su momento de nombre propio para el Saiyajin Goku, quien decidió renunciar a todo, hasta a su cuerpo físico con el objetivo de obtener más poder y así eliminar al Ángel Z. Dicha transformación es exclusiva de los Saiyajin, pues cualquiera puede conseguirla, siempre y cuando se tuviera a disposición el poder de una esfera del dragón y el poder otorgado por todos los Kaiosamas. Irina fue perteneciente al reino de los demonios oscuros, lugar que sufrió grandes pérdidas debido al ataque de Kaarat en el pasado. A diferencia del reino del mundo de las tinieblas, que es donde habitaba Dabura, el de los demonios oscuros no se caracterizaba por tener los guerreros más poderosos. Eran de hecho, por mucho, inferior al poder de Freezer cuando este existió. Dicho reino se encargaba de mantener vigilados los infiernos más peligrosos. No eran raza guerrera como futuras que llegarían a existir. Sin embargo, eran el reino con suma protección, ya que no cualquier ser vivo o mortal o dios como fuese podía acceder. Era sumamente estricto debido a que era el lugar donde se protegían a los infiernos. La seguridad que manejaban era inigualable. Aún así, Kaarat se las arregló para lograr la invasión, siendo el primero en toda la historia de las dimensiones. Ellos solían ser como los Namekusein, tenían sus guerreros de clase guerrera, pero no eran exageradamente fuertes tras la invasión, y las muertes fueron inevitables. El objetivo de dicha invasión de Kaarat era liberar los infiernos principales, infiernos donde habitaban los guerreros más poderosos y peligrosos que habían existido. Irina vio morir a amigos e incluso a sus propios padres, quedando como una persona solitaria, pues todo aquel que interrumpía el camino de los invasores era eliminado. Ella estuvo frente a frente con el mismísimo Kaarat, a quien le temía por su simple apariencia. Al no poder hacer absolutamente nada, ella decide ir en busca de ayuda con los Namekusein, quienes tenían una familia denominada como Familia del Dragón. Irina era de buen corazón, y al ver su buen corazón ante la conquista de su mundo, el gran patriarca del momento no se rehúsa en ayudarla. Al ser un reino tan importante, nadie podía dejar pasar algo tan peligroso como era la liberación de los infiernos. A su vez, Kaiosama también le ofrece lo mismo que a Goku en el futuro. Sin más, Irina se convierte, entre comillas, en el primer individuo en conseguir el estado del poder sagrado. Irina se quedó sola, ya no tenía nadie, así que ya no tenía nada que perder. Gracias a ese poder, el enorme ejército de Kaarat es eliminado, pero no él, pues dicha invasión al ser tan sencilla se la había encomendado a sus esbirros, esto tras haber eliminado a los padres de Irina, quienes eran los de alta jerarquía. Ya había liberado a su reino, a su vez, manteniendo un legado que perduraría por generaciones, pues desde entonces, el reino o mundo de los demonios oscuros dejó de ser un lugar común con guerreros débiles, y se convirtió en una verdadera guarida de los infiernos. A pesar de todo lo que había ocurrido, Irina se había encargado de agregar la ley de no matar en el mundo del vacío, pues no quería ver a nadie más atormentado. Aún así ella se mantenía con la enorme tristeza de haber estado sola sin ningún apoyo, y más con sus padres y habitantes de su reino muertos. Goku le responde siempre positivo y con una sonrisa, contando que su raza fue exterminada por un sujeto llamado Freezer. Él acabó con toda su raza, incluyendo el asesinato de sus padres, a su vez estando solo con su abuelo Gohan al llegar a la Tierra, ya que él lo había encontrado, pero por ciertos sucesos, al final terminó habitando solo en la montaña Paus, con la esfera de 4 estrellas, que para él era su abuelito. Al paso del tiempo conoció muy buenos amigos y tuvo batallas increíbles y muy complicadas, mencionándole haber acabado con Freezer, después de que él y sus soldados habían asesinado a los Namekusein por buscar las esferas del dragón que cumplían deseos, así como a su mejor amigo llamado Krillin, y curiosamente con Kaarat también,
quien había mostrado una transformación en la que se volvía un ser gigantesco con un poder inmenso. De cierta manera, Goku había vengado a su raza y a los del reino de Irina también. Irina comienza a tener un sentimiento extraño hacia el Saiyajin. Es algo que nunca había sentido, pese al aislamiento que había tenido a lo largo de los años, en su estancia en el mundo del vacío y en su estancia en el reino de los demonios oscuros. Esto era algo diferente para ella, por lo cual no sabía muy bien explicar lo que estaba sucediendo. Irina ya no estaba sola ni se sentiría así nunca más, gracias al Saiyajin, quien se había convertido también en su héroe. Más animada que nunca, decide aumentar la intensidad de los entrenamientos para que Goku despertara su verdadero poder oculto. El Saiyajin domina al 100% el Super Saiyajin 6, esto gracias a Irina, y gracias a esto se da cuenta de que la transformación funciona solo por partes mejor, y que no es del todo bueno utilizarla completamente en combate. Al depender del Super Saiyajin 6, las habilidades se intensifican, pero no la fuerza bruta para el cuerpo a cuerpo. Es por esto que Irina solo la usó una vez para mostrarle a Goku que no era una transformación exclusiva de los Saiyajin. En su charla de cómo consiguió Goku la transformación, menciona lo acontecido con el Ángel Z, pues ella sabía que él había sido dirigido a un infierno, pero no quien había acabado con él. Irina en su niñez había conocido a Z, pero en aquel entonces era un ser bondadoso y amable, incluso siendo él quien le obsequió el objeto con el que amarraba su coleta a Irina hasta ahora, sintiendo pena por él por haber terminado en el segundo infierno. Al haber sido contada su historia por Goku, se comprende todo, quedando aún más alto Goku para Irina, pues también había salvado el reino de los dioses, quienes también la ayudaron en el pasado. En uno de los entrenamientos, a pesar de los sentimientos extraños encontrados por parte de Irina, ella sabe perfectamente que Goku tenía hijos y esposa, por lo que realmente no se intentó absolutamente nada, y se enfocaban solamente en los entrenamientos y demás cosas. Los entrenamientos seguían, y finalmente en uno de ellos Goku mostraba ir por el camino correcto. Parecería que conseguiría por fin liberar su poder máximo. Irina persiste por ir por ese camino y continúa con el combate. Sin darse cuenta, Goku supera el poder del Super Saiyajin 6 tras una expulsión brutal de ki. Su aura comienza a distorsionarse locamente y su cabello a crecer. Esto emociona a Irina como nunca. Todos en la dimensión de la nada pueden percibir la enorme liberación de poder, por lo que pausan sus propios entrenamientos para apreciar sorpresivamente la enorme cantidad de poder. Un sujeto misterioso menciona que finalmente ha llegado la hora. Gracias a sus misteriosas habilidades, utiliza la liberación del poder de Goku como una ventaja para absorberse y utilizarse como apoyo simplificado con su propio poder, lo que ocasiona un portal hacia otra dimensión. Los guardianes se dan cuenta de esto e intentan detener al sujeto, sin éxito alguno, pues 3 terminan al borde de la muerte. Goku había conseguido una transformación cuyo poder superaba con creces al Super Saiyajin 6, por lo que Irina le comenta que ese debía ser el Super Saiyajin 7. Goku se encuentra completamente petrificado, ni él podía creer semejante poder. Irina feliz como nunca antes por el gran éxito. Después de tanto entrenamiento se había conseguido el poderoso Super Saiyajin 7, una transformación que se caracterizaba físicamente más que nada por el color peculiar de su cabello. Pero esa felicidad termina cuando 2 de los guardianes van a informarle la situación a Irina y a Goku. La sonrisa de Irina desaparece y su expresión cambia a angustia. Ella sabía perfectamente quién era aquel sujeto, pero no mostraba señales desde que ella peleó contra él, por eso no había hablado jamás sobre él mismo. Su nombre es Kidnapped, un mestizo de Saiyajin y demonio y posiblemente el verdadero guerrero más poderoso del mundo de la nada. En aquel entonces Irina se encontraba poniendo las cosas en orden, pero al encontrarse con Kidnapped no mostraba señales de importancia, solo mantenía a quien fuese fuera de su ratio, pues todo aquel que atravesaba su ratio era pulverizado al instante por él. Su apariencia era todo un misterio, no se sabía del todo por qué lucía de dicha manera. Kidnapped había abierto un portal para escapar, pero hacerlo no era nada sencillo. En realidad era prácticamente imposible conseguir un poder de tal magnitud en el lugar. Kidnapped era el único que había derrotado a Irina, y no solo era poderoso, también muy inteligente. Al deducir, Irina no fue eliminada por él, pues quizá ella en algún momento podría serle útil para escapar. Irina aclara que posiblemente el poder de Kidnapped se asemeje al del Super Saiyajin 7 de Goku. Pero como fuese, al salir Kidnapped, todo allá afuera podría estar acabado. Podían confirmar una extinción masiva, pues Kidnapped quería vengarse de algo o alguien. Todos se sentían inútiles al no poder hacer nada. Solo un guerrero podía abrir un portal,
No podían juntarse todos y juntar su energía para abrir alguno. Kidnapped lo consiguió gracias a una de sus poderosas habilidades, aprovechando el poder de Goku. Irina pensaba intensamente y no le quedaba más remedio que despedirse de todos, y en especial de su héroe Saiyajin. Ella les da las gracias a todos, las gracias por haberla acompañado desde su llegada y haber soportado sus diversos regaños al querer romper la gran regla, la más importante. Allá afuera había algo que iba a acabar con la vida, y ella no estaba dispuesta a imaginar a más seres vivos sufriendo. A su compañero de entrenamientos, Goku, le agradece haber llegado y cambiado su manera de ver las cosas, pues con él aprendió a ver las cosas de diferente manera y ver todo positivo. Finalmente, ella le da un amuleto insignia a Goku, el cual le permite utilizar energía prohibida en el mundo de los mortales. Dicho obsequio se le había otorgado por parte de sus padres. Era algo que no podía estar rondando el mundo de los mortales así de la nada, por lo cual su valor era gigantesco. Con él, ahora podrá utilizar el Super Saiyajin 7 a libertad, y el Super Saiyajin 6 ya no necesita de amuleto, pues ha sobrepasado la barrera del mundo de la nada. Goku se rehúsa y dice que tiene que haber otra manera para abrir el portal, y que él mismo lo haría. Irina sabe que eso sería imposible, pues moriría en el intento. Asemejado con Kidnapped, estaban quizá al mismo nivel, por eso mismo él no lo hizo. Llegaba el momento del silencio total. Los recuerdos pasaban desde diversas perspectivas, e Irina le encomendaba a Goku salvar a millones de seres vivos de las diversas dimensiones, eliminando a Kidnapped. Es inevitable para todos no recordar todo lo que se llegó a vivir en el mundo del vacío, incluso después de la llegada de Goku. Un poder colosal invadía a Irina. Todo ese poder era expulsado a ráfagas cortantes. No quedaba más opción que alejarse del lugar, pues era peligroso. El poder de Irina superaba incluso al del Super Saiyajin 6 de Goku, y todos, Goku incluido, conocen por primera vez el poder completo de quien los ayudó a sobrepasar sus propios niveles de poder. Tras una explosión abismal, un portal puede verse frente a Irina. Todos los seres del reino de la nada se mantienen en silencio junto a quien tenían un inmenso cariño, pues a pesar de poder escapar finalmente y volver al mundo de los mortales, deciden quedarse haciéndole compañía. Goku se acerca y ella le acaricia el rostro. Acto seguido, la gran Irina, salvadora en masas de quienes comenzaron con el objetivo de volverse los más fuertes, cierra los ojos. Ella ha muerto. Su cuerpo desaparece y todos saben que terminará en el lugar del que tanto los intentaba proteger a todos. El lugar del eterno sufrimiento que era el infierno número 2. Uno de los infiernos más peligrosos entre los infiernos, donde la tortura continua era inevitable. Atención, el siguiente video está narrado con Loquendo. Para evitar conflictos con las políticas de voces sintéticas, debo añadir un poco de voz normal. Por ello este aviso. Para estar al tanto de la actividad fuera del canal y demás, no olvides pasarte por mi Instagram. Sin más que decir, disfruten el video. Kidnapped, el mestizo de Saiyajin y demonio se encontraba ya en el mundo de los mortales, sin embargo, no existía ser vivo capaz de combatirlo mano a mano, cosa que lo frustraba. El mundo de los mortales era para él, aburrido, por lo que el adentrarse en otras dimensiones era más entretenido. Goku sale del mundo de la nada en busca de la gran extinción que podría llegar, y al hacerlo, evidentemente su ki es identificado por sus conocidos, cosa que les llama enormemente la atención, pues Goku no regresaría así porque sí, debía existir una enorme razón para hacerlo. Kaiosama se comunica inmediatamente con Goku, preguntándole el cómo era posible que haya vuelto tras recibir el poder de los Kaiosamas. Sin ser momento para explicar las cosas, Goku se limita a responder que un sujeto llamado Kidnapped había escapado del mismo lugar. Goku no sabía ni cómo lucía ni el poder que tenía, para esto Goku decidía volver a la Tierra para buscar el radar del dragón y reunir las esferas por seguridad, en caso de que aquel sujeto quisiera hacer algo más, aunque, para su sorpresa, las esferas ya habían sido reunidas tiempo atrás para uno de los tontos deseos de Bulma. Al enterarse del regreso de Goku, por claras razones, Kibito-sin le hace una visita junto al Supremo de 15 generaciones. Kibito-sin no sabe nada en absoluto sobre el llamado Kidnapped, pero quien queda petrificado es el Supremo de 15 generaciones.
Una amenaza verdadera estaba presente que ni siquiera el mismo Karat sería capaz de mirar frente a frente. Era el Supremo quien relataba su historia. Un Saiyajin ascendiente de la familia de Vegeta tenía los deseos de expandir un imperio fuera del planeta de origen. Para esto, comenzaban a organizarse con el principal plan de algún día ser los líderes del universo. Desde un principio la familia de Vegeta se caracterizaba por tener un nivel de poder superior al de muchos otros, por esto se catalogaban como Saiyajines de clase élite. Dicho objetivo permanecería por generaciones, hasta su extinción a manos de Freezer. Las misiones de conquista ya se mantenían desde aquel entonces, hasta una excepción, en la que aquel Saiyajin se encontraba al borde de la muerte, pues al ser de clase élite, creía pertenecer a los más poderosos existentes. Aquel Saiyajin había sido derrotado en su intento de conquista planetaria. Para su suerte, una mujer del reino de los demonios dimensionales, encargados del control de las diferentes dimensiones, se involucraba en evitar su muerte. Esto era algo imposible ya que ellos solo tenían que vigilar y no entrometerse en nada, pero aquella mujer era diferente al resto de su raza. Los Saiyajin son orgullosos, pero a pesar de esto, a él no le quedaba opción más que aceptar dicha ayuda, o moriría y sus planes de expansionismo quedarían en sueños imposibles. Al ir en su recuperación, la mujer le mostraba en lo que ella solía ocuparse, mostrándole las diferentes dimensiones y cómo funcionaban. El Saiyajin se daba cuenta de que evidentemente, nunca terminaría su misión, siendo el gobernante supremo. La mujer del reino dimensional era lo contrario al Saiyajin, pues ella era una buena persona, sin deseos de hacer algún daño o ambicionar cosas así. Sin darse cuenta el Saiyajin termina comprendiendo las cosas, sin embargo, ya había dejado la enseñanza de conquista de planetas al resto de Saiyajines. Era algo que ya no podía deshacer. Aquel Saiyajin ya no regresa a su planeta de origen y se mantiene junto a quien sería su mujer en un futuro, teniendo un hijo al que llamarían Kidnapper. Al paso de los años, llegaría la noticia de que los llamados demonios del frío se habían encargado de someter a los Saiyajin, pues eran útiles en la conquista de planetas. Ellos eran muy poderosos y no podían hacer absolutamente nada para enfrentarlos. Kidnapper crece con el gran rencor e impotencia de no poder hacer nada. Su padre es asesinado en un intento de proteger a Kidnapper, pues este había decidido encargarse de los invasores y así liberar a los Saiyajin. Kidnapper siempre fue un guerrero poderoso, al ser un mestizo poseía un enorme poder y por esto se había confiado. Al ver la muerte de su padre, este despierta un poder inimaginable para la época, una transformación que cambiaba su color de cabello a rubio. Gracias a esto, Kidnapper elimina a los invasores y al mismísimo demonio del frío de aquel momento. Aunque fuera así, los testigos mantendrían esto generación tras generación, llevándose así como la leyenda del Super Saiyajin en el futuro. Kidnapper se había dado cuenta de que el poder lo era todo, y mientras más fuerte fueras, más podrías tener. El poder termina volviéndolo loco. Su más grande ambición era ser el más poderoso de toda dimensión. Gracias a su madre y padre, tenía el conocimiento de poder y lugar. Dimensiones, reinos, liberaciones de poder, todo. El conocimiento le ayudaba a saber exactamente dónde ir para mejorar sus técnicas, y al ser un mestizo con gran potencial, su aumento de poder no era del todo complicado. A pesar de sus grandes poderes, él no podía invadir ciertas dimensiones, debía estar listo antes de hacerlo, y una de esas dimensiones era la Amazon. Era el momento de visitarla por primera vez, pero para ello, Kidnapper decidiría hacerle una visita a los dioses. Él obligó prácticamente a los Kaiosamas de su época a otorgarle el poder, pero no era alguien de buen corazón, con un objetivo positivo claro. La vida de los dioses dependía de obedecer, por lo que no hay más remedio y se le concede dicho poder, con la consecuencia de que él termina por adaptar una apariencia de verdadero demonio. Él deja de tener su aspecto humano, quizá al haber obligado una energía que no le pertenecía. Su aspecto era terrible, pero para él era lo de menos, era incluso ventajoso pues no solo le temerían por su poder, sino también por su apariencia. Kidnapper no sabía lo que estaba haciendo y al no escuchar las consecuencias que el poder tenía, él desapareció. Su madre lo buscaba, pero no fue hasta que visitó a los dioses cuando supo lo que le sucedió. Y así es como los siglos fueron pasando. Habían supuesto su muerte, pues al tener dicho poder, el sujeto renunciaba a todo, hasta a su cuerpo físico. Ahora sabían todos perfectamente a lo que se enfrentarían.
Kidnapped era el primer mortal en haber recurrido a dicho poder en toda la dimensión, siendo Irina la segunda y Goku el tercero. Vegeta no estaba, pues se había marchado a otro lugar para entrenar, por lo que no contaban con su ayuda. Goku les habla del mundo de la nada, hablando de Irina, pero ni el supremo de 15 generaciones la conoció en vida, solo había escuchado de ella una ocasión. Estaban en problemas. Si bien la extinción masiva aún no era percatada, la ubicación de Kidnapped era desconocida. Al ser un sujeto sumamente inteligente, Kidnapped sabía que el sujeto con el que se apoyó para salir, pronto iría tras él, sin saber con exactitud su poder verdadero. Kidnapped había vuelto a su reino, pero para su sorpresa, su raza ya no existía. Él era el único que quedaba con vida, tomando en cuenta que no era de todo un demonio dimensional, sino también un Saiyajin. Kidnapped se mantenía en la cima de una montaña pensando todo lo que podría haber sucedido. Goku piensa posiblemente dónde podría encontrarse Kidnapped, pues al ser mitad demonio dimensional debería estar en su mundo. Considerando que su raza fue la que Karat utilizó como sus esbirros, ocasionando su extinción al intentar ingresar al reino de Irina para liberar los infiernos. Este sería el primer combate que Goku decidiría librar 1 contra 1, con el afán de cumplir la última petición de Irina. Kidnapped y Goku se encontraban por primera vez frente a frente. Kidnapped no se burla en lo más mínimo de la muerte de Irina, pues este admite que era una persona admirable. Goku comienza a sospechar ciertas cosas, pero aún así el ki de Kidnapped era maligno, punto que lo hacía dudar. En efecto, Kidnapped admite que iba a pulverizar a todo ser vivo, por lo que Goku llegó a tiempo antes de que se dirigiera a hacerlo. Goku le explica lo que le sucedió a su raza, y el por qué ahora él era el último que quedaba con vida. Kidnapped no expresa ningún sentimiento, pues había renunciado a ello desde que decidió tener el poder absoluto. Kidnapped solo buscaba probar por primera vez su poder máximo, pues nunca lo había hecho. Goku comienza por utilizar las llamadas fases pre, del Super Saiyajin 7, las cuales consistían prácticamente en utilizar la energía prohibida en el Super Saiyajin y Super Saiyajin 2. Las cejas estaban ausentes y el color del cabello tenía colores negativos. Kidnapped estaba emocionado. La batalla daba inicio. La intensidad del combate era tal que podía sentirse una variabilidad de ki por todas las dimensiones, el poder era de semejante magnitud que incluso en el mundo de la nada podían presenciar tal combate. Esta vez Goku no peleaba por él mismo, peleaba por todas las dimensiones. El demonio Saiyajin Kidnapped había renunciado al poder del Super Saiyajin, ya que solía decir que era patético recurrir a algo así, y con su poder actual, se encontraba haciendo pedazos a las transformaciones pre-Super Saiyajin 7 de Goku. Pese a los grandes esfuerzos de Goku, él aún era inexperto con su nuevo poder, por lo que él temía utilizar el Super Saiyajin 7 sin siquiera haber manipulado su poder. Kidnapped arrasaba con Goku en combate, era un niño a comparación de su brutalidad. Goku decidía utilizar la transformación pre número 2. El exceso de energía comenzaba a afectar la mente de Goku, pues no era del todo fácil utilizar poder con energías variadas en el mundo de los mortales. El mismo Goku corría el mismo peligro que Kidnapped antes, él tenía que superar la barrera de la locura de poder. Kidnapped se limita a observar el espectáculo, pues Goku enloquece. El poder lo ha consumido. Es una pena que el único rival de Kidnapped terminara así, pues se ha quedado sin poder pelear. Kidnapped queda sorprendido cuando de repente Goku recupera la cordura. El demonio Saiyajin muestra una expresión de desagrado, pues sin duda, el Saiyajin con el que pelea es admirable, sin dejarse consumir por el poder a voluntad propia. La batalla continúa. Si bien el poder de Goku lo apoya, Kidnapped seguía siendo superior, aunque ahora no se iba del todo inmune en el combate. La destrucción del mundo dimensional era catastrófico. Goku no tiene más opción. Tiene que hacer uso del Super Saiyajin 7 arriesgándolo todo. Goku está acabado, no tiene ninguna oportunidad, el poder lo corrompía totalmente. Kidnapped está decepcionado. ¿Para qué tener un poder que no puedes controlar? Él decide marcharse y dejar al Saiyajin enloquecido a su suerte, que él mismo se mate. Una voz invade la mente de Goku. ¿Quién es? Ni más ni menos que Irina, la gobernante del mundo de la nada. Él no puede dejarse llevar por el poder, por algo siempre entrenaron la manipulación de energías, él no podía decepcionarla, confiaba en él completamente y sabía que un poder así no podría manipularlo.
Kidnapped por primera vez sentía miedo. El Super Saiyajin 7 aparecía por primera vez en el mundo mortal. Kidnapped no se quedaba atrás, pues una de sus grandes habilidades era absorber el poder del rival temporalmente haciendo lo suyo para el contraataque. La batalla estaba equilibrada, Goku y Kidnapped peleaban a la par, ninguno se encontraba distante del otro. Goku sabe que si Kidnapped decidiera utilizar el Super Saiyajin, estaría acabado, pero Kidnapped ya no puede hacerlo, ha perdido esa capacidad, aunque quisiera sería imposible. Ambos terminan con heridas graves. El mundo de los demonios dimensionales no resistiría más, pues el combate ya era un apocalipsis. El Super Saiyajin 7 gracias al amuleto de Irina no consumía poder como el Super Saiyajin 3, pero eso no impedía que el cuerpo se fatigara por los combates. Mientras que Kidnapped, pese a su forma por la acumulación de poder prohibido, no era invencible como creía. No queda más opción que un ataque final. Goku sabe que Kidnapped está enloquecido, pues ha aparecido alguien capaz de hacerle frente, por lo que mantendría la locura por encima de la cordura. Goku engaña a Kidnapped con un Kamehameha. Absorbiendo su poder y amplificando la energía, Kidnapped contraataca. Las cosas fueron como Goku lo suponía, por lo que hace uso de la técnica maestra de Irina, la cual ella le enseñó, cuyo nombre era Kyushin. Kidnapped ya no puede hacer nada más, pese a sus esfuerzos, ya no puede hacer esa energía suya. Recibe todo el ataque de manera directa, terminando en una inmensa explosión que termina junto a todo el mundo dimensional. El reino de los demonios dimensionales se extinguía sin dejar rastro. Claramente Goku contaba con varias técnicas útiles gracias a Irina, siendo una de ellas un campo de energía que lo protegía de cosas así, por lo que Goku sigue con vida. La batalla había llegado a su final. El ki de Kidnapped había desaparecido. Goku piensa que todo ha terminado, pero él no sospecha nada en lo absoluto. Un gran espectáculo, en especial para dos espectadores en específico del infierno. Ya habían aprendido lo suficiente. Una fusión y ver la capacidad del Saiyajin más fuerte. Era el momento para comenzar a elaborar su plan maestro. Con Kidnapped eliminado, todo parecería llenarse de paz. Nada fuera de la realidad, sin embargo, la desaparición del reino de los demonios dimensionales ocasionaría un gran vacío en las diferentes dimensiones. Vegeta volvía con su más nuevo poder, pues después de tantos entrenamientos exigentes, finalmente había obtenido el poderoso Super Saiyajin 5. El príncipe de los Saiyajin no solo había obtenido el quinto nivel, sino que había llegado más allá, pero para dar el siguiente paso no sería tan sencillo, o eso es lo que pensaría. Desde el mundo sagrado se hacía la enorme petición de llamar a los guerreros más fuertes de la dimensión, pues los necesitarían más que nunca. Goku, Vegeta, Trunks, Goten, Gohan, Pan e incluso Bra hacían acto de presencia en el mundo de los dioses. Los guerreros de la Tierra, a pesar de ser fuertes, no serían capaces de manipular la situación. En esta ocasión los guerreros serían encomendados a restablecer el orden que la destrucción del reino dimensional había ocasionado. Los 7 guerreros tenían que involucrarse en 7 dimensiones diferentes en búsqueda de 7 piezas preservadas por los antiguos sagrados Kaiosamas, siendo la acción drástica en caso de que algo peligroso pudiera suceder, y de esta forma, evitar el gran caos. En esta ocasión los protagonistas no tendrían que enfrentarse a guerreros físicos, sino mentales y espirituales, en caso de ser débiles o recurrir a energías ajenas, ellos serían un espíritu más para la dimensión. La misión parecería fácil y del todo muy sencilla, pues con los poderes del Super Saiyajin 5 y 7, el mismo Goku por sí solo sería capaz de realizar todo sin ningún problema. Las advertencias llegaban, siendo que era imposible utilizar dicho poder dentro de las dimensiones catalogadas como sagradas. Tenían que poner a prueba su misma fuerza personal más allá de depender de transformaciones. En el infierno, Bardock sospechaba acciones de 2 individuos en específico, pues notaba que ambos tipos cambiaban en diferentes ocasiones su nivel de poder, anivelando su ki. Tarles y Raditz se encargaban de vigilarlos, pero nunca conseguían descubrir lo que sucedía, pues de alguna u otra manera, conseguían evitarlos.
Lo que sucedería sería algo sumamente terrible, y Bardock comenzaría a mover las tácticas en el infierno, para cuando llegara a ser necesario. Los héroes partían hacia las 7 diferentes dimensiones. Las fuerzas espirituales resultan ser mucho más peligrosas de lo que se pensaba, tomando en cuenta que eran capaces de absorber el poder de todo aquel que liberara un poder llamativo. Vegeta intenta hacer uso del Super Saiyajin 5, y por alguna razón, él puede avanzar sin problema con dicho poder, consiguiendo la pieza. Cada guerrero se encuentra en su respectiva dimensión, y llegan a la misma conclusión de hacer uso del Super Saiyajin, a diferencia de Goku, quien es el primero en percatarse que es mucho más sencillo avanzar con habilidades propias en lugar de transformarse. Para esto recurre al Kaioken. Para su enorme fortuna, este decide utilizarlo aumentado 100 veces, tomando en cuenta la densidad de la dimensión y el no tener que utilizar alguna transformación. Goku consigue la misteriosa pieza sin mucho esfuerzo gracias al Kaioken. Gohan, debido a sus entrenamientos, había recuperado su estado místico, facilitándole aún más el camino, consiguiendo otra pieza. Los últimos 4 guerreros, es decir, Trunks, Goten, Pan y Bran, no tienen elección, pues necesitaban sí o sí mínimo del Super Saiyajin. Los humanos de la Tierra no iban a ser capaces de soportar todo eso, a excepción de Brook, pero por alguna razón no se encontraba cerca al momento de la ayuda. Después de todo, las piezas son conseguidas y llevadas al mundo sagrado. A cambio de la ayuda, los dioses se ofrecen a ayudar a los guerreros concediéndoles un entrenamiento especial. El tiempo transcurre bastante deprisa, los años parecieran incluso solo días en el mundo de los dioses. Con el objetivo de volverse aún más fuertes, los héroes aceptan. Con la pieza formada de 7 pedazos en funcionamiento, la dimensión estaba ahora a salvo y no ocasionaría una catástrofe total afectando al resto de las aparentes infinitas dimensiones. Las habilidades de los héroes son despertadas gracias a los diversos rituales, y ahora gracias a ello, los guerreros despiertan el potencial máximo de su poder, pudiendo impulsar sus transformaciones, como Gohan, Goten y Trunks el Super Saiyajin 5 por ejemplo. Como extra y final, gracias al amuleto que Irina le dio a Goku, se puede intentar el 6º nivel sin correr el peligro de desaparecer y terminar en la dimensión de la nada. El haber ayudado a los dioses sin esperar nada a cambio, aún arriesgándose a volverse un simple fantasma en las dimensiones en las que se adentraron, los ayuda a ser seleccionados. Al menos a 4 de ellos. Vegeta, Gohan, Goten y Trunks terminaban por obtener la 6ª transformación. La esfera es quien elige al usuario, y ahora ya era imposible que alguien más obtuviera dicho poder, pues las esferas ya tenían un usuario en específico. Goku la esfera de 4 estrellas, Goten la de 5 estrellas, Gohan la de 3 estrellas, Vegeta la de 1 estrella, Trunks 2 estrellas, Irina fue la esfera de 6 estrellas y Kidnapper la de 7 estrellas. Pan y Brano estaban de todo enfocadas en el entrenamiento, pues después de todo aún eran unas chiquillas, retirándose tan solo haber conseguido un nivel 2 del Super Saiyajin. Al terminar su tiempo de estancia y sentirse preparados del todo, ellos también regresan a la Tierra. Los Saiyajin se encontraban en su punto máximo, pero algo había en la fase 5 de Vegeta que destacaba entre los demás, algo lo hacía diferente, pero no identificaban lo que era, aunque los dioses del mundo sagrado sospechaban algo increíble. Todo marchaba de maravilla para los habitantes de la dimensión de los protagonistas. Goku de vez en cuando visitaba a su familia al infierno, para entrenar y enseñarles habilidades nuevas. Al hacerlo de nueva cuenta después de un largo periodo, el recibimiento no es del todo de bienvenida, sino más bien de precipitación por la madre de Goku. Bardock, Turles y Raditz le informan de la situación, pues de alguna manera extraña, 2 individuos se la habían pasado por bastante tiempo elevando su ki al mismo nivel, curiosamente obteniendo un poder mucho mayor. Le explican a Goku que gracias a las habilidades como sentir el ki, que Goku les había enseñado, se percataron que eran Freezer y Cell. Ellos habían visto cómo solían fusionarse, pues apreciaron a detalle la fusión de Goku y Vegeta contra Janemba, la fusión de Goten y Trunks contra Majin Buu y contra Z. Al intentar detenerlos siempre conseguían ocultarse en algún lugar en el infierno, pero que desde un tiempo ya no sentían su presencia, por lo que sospechaban su salida de alguna manera. ¿Para qué querrían ellos salir con una simple fusión? Goku ya lo sabía. Su objetivo era Brook.
No queda más tiempo, deben comenzar a moverse todos, tanto en el infierno como en los diversos mundos. Goku sale del infierno para dar el aviso de la posibilidad de que Uub pudiera estar en peligro. Para su enorme sorpresa, ya era tarde, pese a la búsqueda no se pudo encontrar por ningún sitio a Uub. Kaiosama se comunica con Goku, mencionando que se había encontrado a Uub. Gracias a la comunicación entre dioses, se había llegado a la conclusión de que él estaba en la dimensión Amazon, una de las más peligrosas, puesto a que la enorme gravedad del lugar no se comparaba en nada a las antes enfrentadas. Ahora los Saiyajin se encontraban en un nuevo nivel, la confianza estaba más que llena. Los guerreros Z se unen de nuevo para ir en la busca de Uub. Antes de hacerlo, los guerreros humanos de la Tierra deciden verificar un par de cosas. Acto seguido, la teletransportación de Goku se emplea una vez más, pero pese a eso, es imposible infiltrarse a una dimensión con solo la teletransportación, por lo que quedan a medio camino de llegar. Pequeños esbirros protectores comienzan a invadir a nuestros protagonistas, y pese a mantenerse por debajo de su poder, salen sin parar uno tras otro. Vegeta sabe perfecto que pueden ser un problema, puesto a que no los dejarían siquiera moverse, similar a lo que sucedió con Cell tras ser eliminado por Gohan. Krillin, Yamcha, Ten Shin-Han, Chaoz y Piccolo deciden quedarse a ser la resistencia contra esos sujetos. Los Saiyajines siguen su camino, aumentando cada vez más la densidad al irse acercando a la dimensión Amazon. Las cosas parecerían sencillas hasta este punto, para su desgracia, comienzan a sentir un ki gigantesco. Un ki desconocido, del cual no podían sentir un límite. De la dimensión Amazon sale una chica, la cual se presenta como Ali. Al confiarse de su poder, Pan decide enfrentarla como Super Saiyajin 2. Todos sus ataques son inútiles. Un golpe casi invisible la derrota. Ali no da detalles sobre el por qué los ataca, pero Goku intenta dialogar con ella, mencionando que si no salvan a su amigo, la destrucción sería horrible. Ali parece no darle importancia alguna, limitándose a simplemente no dejarlos entrar a dicha dimensión. Bura se encarga de la protección de Pan, mientras que Vegeta y los demás pasan directamente al Super Saiyajin 6. Aunque no es una transformación benefactoria en el cuerpo a cuerpo, las habilidades son por mucho superiores incluso al pre-Super Saiyajin 7. Deciden turnarse para pelear, cosa que confunde a Ali, y en lugar de esperar, esta se molesta y los ataca al instante. Ali era una guerrera de cuidado, un simple ataque les había causado gran daño. Todos atacan juntos, consiguiendo acercar algunos golpes en su oponente, pero nada verdaderamente grave. Es hora de que Gotenks reaparezca nuevamente. Los pasos dan inicio, pero tras estirar los dedos al final, Goku los detiene. La fusión como Super Saiyajin 6 sería más un problema que una ventaja, puesto a que en la sexta transformación duraría máximo unos 30 segundos, y esto los llevaría a agotar su poder como Super Saiyajin 6. Goten y Trunks argumentan que podrían intentar pelear como Super Saiyajin 5 en Gotenks, pero de igual manera, el resultado del combate sería el mismo, no funcionaría como fue con Z. Los ataques de nuestros héroes continúan, pero todos son en vano. No hay más remedio que utilizar nuevamente el pre-Super Saiyajin 7. Ali se confunde aún más por la liberación de diversas energías que provoca el Super Saiyajin 7. Ali es aparentemente apaleada con facilidad. Goku se lleva la sorpresa de que Ali solo se encuentra probando el poder del Saiyajin. Es hora de darlo todo, Goku ya tenía experiencia con la manipulación de energías, por lo que el Super Saiyajin 7 reaparece. De nueva cuenta, Vegeta ha sido superado bestialmente. Ante esto, comienza una furia interna que poco a poco lo iría consumiendo. Goku contra Ali. Una batalla abrumadora sin comparación a las anteriores. La pelea se llevaba a cabo en un vórtice, por lo que no habían ni seres vivos ni mucho menos estructuras. Era un vacío temporal. El Super Saiyajin 7 arrasa con Ali. Pero, oh, sorpresa. Ali aún no demostraba su verdadera fuerza. Es el momento para que demuestre el poder de los guerreros de la dimensión Amazon. Tras la liberación de dicho poder, sin esperar un segundo, comienza una serie de brutales ataques a Goku, ataques que causan incluso ondas expansivas de energía. Goku está acabado. Las dimensiones son aparentemente infinitas, nunca se esperó que la dimensión Amazon fuera así de terrible. Goten y Trunks renuncian, se resignan a seguir peleando. Gohan mira toda la situación y lo deduce todo al sentir un cambio en el poder de Vegeta.
Goku recuerda que Irina le había comentado que tenía que dominar la manipulación de sus transformaciones, pero en aquel entonces no sabía para qué. Ahora se había dado cuenta y se lo comenta a Vegeta. Era algo arriesgado, acumular tanto ki podría matarlos. Vegeta recuerda que en su infancia el rey Vegeta le había comentado lo mismo, pero ellos lo hacían con el Ozaru. Vegeta sabía lo que tenía que hacer. Aún no tenían del todo claro el porqué la preocupación de Goku por detener una simple fusión de 3 villanos que para su poder ya no eran rivales, pero tratándose de ello, sabía que no era un simple juego. El tiempo corría y Gohan no iba a aguantar mucho distrayendo a Ali. Vegeta hizo algo similar en su pelea contra Zaiko, utilizaba una transformación en específico dependiendo la situación. Gracias a esto, sorpresivamente Vegeta es el primero en conseguir lo que estaban buscando. Fusionar 2 transformaciones, siendo el Super Saiyajin 5 y 3. Los dioses se habían fijado que el Super Saiyajin 5 de Vegeta era diferente al de los demás. Él lo consiguió con trabajo duro, energía completamente suya sin apoyo, digno de admirar, por lo que no les extrañaba que fuera superior en dicha transformación al resto. La manera para fusionar poder más que una transformación es una habilidad, pero se le conoce como Super Saiyajin 8, al sumarse las transformaciones 3 y 5. El cabello de Vegeta pasa a ser plateado y dorado, mientras expulsa un aura interna de color plateado y externa como el clásico Super Saiyajin 3 con destellos eléctricos. El poder de Vegeta parece una completa tontería. Le da la vuelta a todo en un instante, dejando al Super Saiyajin 7 y el entrenamiento de Goku en el mundo de la nada como niños indefensos. Vegeta le da una paliza tremenda a Ali. Aunque ella recibe tales ataques, esto no la detiene, se sigue manteniendo de pie, a pesar de no tener ninguna oportunidad ante el príncipe Saiyajin. A su vez, Vegeta nota que su poder y velocidad disminuyen cada segundo, por lo que no podría soportar mucho tiempo. Su corazón se aceleraba, era evidente que el Super Saiyajin 8 era imposible de dominar, incluso era imposible utilizar sus capacidades al 100%. Ali entiende que si el otro Saiyajin también se transformaba, sería su final por lo que tenía que acabar con Goku. Algunos ataques consiguen impactarle, mientras intentaba la manipulación de transformaciones, dejándolo al borde de la muerte, mientras que Vegeta intenta mantenerse sin reducción precipitada de poder. Nuevamente los recuerdos de Irina entran en acción, recordando los entrenamientos de dominación de poder en el mundo de la nada. Al borde de la muerte, Goku resurge, consiguiendo la fusión de transformaciones como Vegeta, pero de manera imperfecta pues, Vegeta era superior en eso de manipular sus transformaciones. Todos se quedan sorprendidos, a pesar de todas las circunstancias, Vegeta era superior a Goku, pues él irradiaba energía pura. Gohan nota que Vegeta sería el único capaz de mantener el Super Saiyajin 8 por más tiempo. Ali estaba acabada. Ambos Saiyajin realizan un ataque combinado para terminar de inmediato la pelea. Ali quedaba incapacitada, ahora ella iba a morir sin duda alguna tras los ataques. Había fracasado su misión. Ya no tenía por qué seguir guardando el secreto por la condición. Un sujeto llamado Up había ingresado a la dimensión Amazon, este estaba junto a una fusión llamada Frizzell, la cual tenía un poder aterrador, obligándolos a todos a cooperar con él. Ali era de las más fuertes, pero no pudo hacer nada contra esa fusión. Él había prometido que si servía como resistencia dando tiempo, dejaría intacta la dimensión Amazon y todos quienes la habitaban. Los Saiyajin se quedan en silencio. Ali les pide el favor de detener a Frizzell, puesto que no tenía idea de lo que iba a suceder. Al decir esto, Ali muere. Goku no quiso atormentarla más diciéndole que Frizzell se iba a volver aún mucho más fuerte. Ya era tarde. El nuevo ki podía sentirse en cualquier lugar existente. Las dimensiones tiemblan tan solo presenciar el poderoso ki. Freezer y Cell habían perfeccionado la fusión, habiéndola visto desde el infierno en varias ocasiones, siendo la última en el combate contra Z por parte de Goten y Trunks. El enorme enigma, ¿cómo era posible de que una simple fusión tuviera dicho poder aterrador? Nuestros héroes desconocen el secreto, pero pronto lo descubrirán. Cellbuzzer surge. El miedo se sentía en cada esquina. Una poderosa fusión había aparecido.
El poder era tan aterrador que los mismos Goku y Vegeta no podían siquiera moverse. Habían quedado petrificados. Nadie sabía cómo reaccionar, todo estaba acabado, podía sentirse como Cellbuzzer iba en movimiento. Para la fortuna de nuestros protagonistas, el villano no fue en su dirección. Era la oportunidad para salir de ahí con la teletransportación, regresando así por Piccolo y los demás, dirigiéndose sin previo aviso al mundo de los dioses. Ya estaban todos reunidos, Kaiosamas, supremos, aspirantes, en su totalidad. Comienza el enorme problema del debate, cómo iban a enfrentarse a algo así de poderoso. Mientras tanto, en algún lugar claramente nada lejano, comienza la creación de otro poderoso individuo. Broly, el Super Saiyajin legendario, había sido parasitado por Baby, por alguna razón ambos entraron en disputa, quedando así completamente en la conclusión de la fusión de Baby, la cual años atrás se apoderó de Vegeta. Baby contaba ahora con el cuerpo del Saiyajin más poderoso de todos, puesto a que ahora gracias a él, había recibido una potente mejora de poder. Broly no pierde nada de tiempo y comienza a probar su enorme poder con todo aquel que intenta enfrentarlo. Él sale del infierno sin ningún problema y todos sienten su enorme poder, un poder bestial del cual no podían escapar. Esta vez se buscaba la venganza. Los Saiyajin tenían ahora dos enormes problemas, la fusión triple y el Chufuru en busca de venganza. Estaban acorralados sin escapatoria. Baby identifica de inmediato a Cellbuzzer, él sería el siguiente. A su vez, Cellbuzzer identifica a Baby, algo tan digno no podía esperar. Baby aparece en el mundo sagrado seguido de Cellbuzzer. La extinción de nuestros héroes llegó. Ni los mismos dioses pueden hacer nada. Baby causó anteriormente la destrucción de la Tierra y la eliminación de otros seres. Cellbuzzer extinguió dimensiones enteras con solo una pizca de energía. Nada que hacer en absoluto. Todos son asesinados. Goku, Vegeta, Gohan, los dioses, y el mundo sagrado está por desaparecer. Solo queda un sobreviviente. Yamcha. Yamcha es el único que queda con vida, pero no se daría por vencido. Baby y Cellbuzzer entran en un poderoso combate a muerte. Baby explota las capacidades enteras de Broly. La pelea resulta ser tan colosal que todas las dimensiones explotan. Unas voces se escuchan gritando el nombre de Yamcha. Yamcha, 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 se escuchan persistentemente. ¿Qué está pasando? Tras una bofetada por parte de Krillin, Yamcha despierta. Todo fue una ilusión de Yamcha al haberse desmayado tras escuchar los planes para detener a la fusión de Freezer Cell y Majin Buu. El plan había sido forjado. Dioses y guerreros Z tenían que colaborar y poner de su parte para que todo saliera como se esperaba. Cada uno de ellos se prepara para lo que sería la extinción masiva. Nuestros héroes regresan a la Tierra, pero Vegeta se rehúsa a ser un títere esperando su final, por lo que nuevamente decide marcharse. Aunque Goku le dice que no es momento para portarse de dicha manera, a él no le interesa y decide retarlo a un combate. Nada de batallas entre aliados. Vegeta se marcha fuera de la Tierra. Gracias a las habilidades del Super Saiyajin 6, ya no se necesita de oxígeno para permanecer en el espacio. El resto de guerreros decide entrenar en la habitación del tiempo, pues aunque ya estaba el plan fijado, seguirlo no era cosa sencilla. Ellos tenían que prepararse para la defensa. Vegeta se posiciona en un enorme asteroide, en él, vendrán memorias que lo harán recapacitar. Comenzando desde su infancia, el príncipe recuerda todas sus aventuras en el planeta Bellita, y fuera del planeta. Sus misiones y cómo desde pequeño solía tener a otros bajo su mando. A su hogar se le conocía originalmente como el nuevo planeta Bellita, con una nueva cultura Saiyajin. Curiosamente todo otorgado por los ancestros de Vegeta. Según las leyendas, existieron rebeldes, pero estos fueron eliminados.
Una batalla élite contra élite se libró, esto para decidir el alto mando de la raza, quedando así como victorioso otro ancestro de la familia de Vegeta, pasando de generación en generación, quedando la familia de Vegeta como la más importante, siendo sus guerreros de clase élite. El príncipe recuerda su pelea contra otro élite llamado Jianin, quien fue también su mejor amigo de la infancia. Ambos peleaban por ver quién era capaz de conquistar un planeta más rápido gracias a su enorme poder. Dos privilegiados compañeros. Anhelaban ambos saber más sobre el dios de todos los Saiyajin, una leyenda presente desde siempre, pues se especulaba que una vez existió un guerrero divino en la raza Saiyajin. Nadie podía comparársele como deidad. Vegeta estalla de furia en dicho asteroide, la ira de siempre ser el número 2 a pesar de pertenecer a dicha familia de élites. Elevando su poder monstruosamente entrena como nunca. Intenta hacer uso del Super Saiyajin 8, intentando dominarla completamente, pero es imposible. Vegeta excede su límite y termina inconsciente. En sus recuerdos vuelve su pelea con Broly y una ilusión de él fusionándose con Trunks. Dicha fusión llamada Vegetrunks. Todo esto sucede solo en la mente de Vegeta pues su cuerpo ya no resiste más después de haber sobreexplotado su capacidad por la fase 8. Otra de sus ilusiones inconscientemente es un combate contra Cooler, la fusión de Cooler y Freezer. Esto al recordar cómo los Saiyajin siempre estuvieron por debajo del poder de Freezer. El mal estaba erradicado. Los Saiyajin eran una raza excepcional, capaces de superar sus barreras gracias al combate. Vegeta como ahora rey de los Saiyajin, tras haber muerto su padre, tenía que actuar como un verdadero guerrero orgulloso, por más fuerte que fuera su enemigo, este lo iba a superar como fuera. Tras haber permanecido inconsciente, por fuerza de voluntad despierta y decide regresar a la Tierra. Una visión de todos los Saiyajin tras él lo habían hecho recapacitar. Su momento de reflexiones y recuerdos había terminado, pero habiéndole dejado la mente más clara y con confianza. El tiempo no transcurre de igual manera en la Tierra y en el espacio. En la Tierra han pasado semanas desde que Vegeta se fue. Aún no desaparece nada, por lo que se especula que la fusión de Freezer Cell y Majin Buu se encuentra experimentando su nuevo poder, tratando de acostumbrarse. Pan y Buu habían optado por la fusión, creando así a una poderosa Saiyajin llamada Bran. Goku había obtenido una nueva habilidad especial, la cual era un misterio. Vegeta en su ilusión había visto una transformación en Cooler, la cual elevaba su poder locamente, lo que le hace deducir que en las fusiones, las transformaciones por parte de la raza de Freezer puede ser mucho peor que en otra raza fusionada. Piensa que lo que vio no solo fue una ilusión, sino una visión otorgada por su misma raza Saiyajin en señal de alarma. Quizá otra forma. Los dioses hablan sobre algo conocido como el ritual del mal, y de no tener oportunidad, sería la única manera de defenderse. El dios de los Saiyajin dejó un legado, pero podría llegar a su final. Vegeta no estaba dispuesto a que eso sucediera. El ahora rey de los Saiyajin decidía tomar temporalmente dicho rol, portándose como líder y no peón. Vegeta superó muchas barreras por su propio poder, él con su trabajo duro consiguió el Super Saiyajin 3, entrenó al punto en el que su cuerpo favoreció al transformarse en Super Saiyajin 4, y lo más simbólico, él es el único quien tiene el poder puro del Super Saiyajin 5, al haber encontrado la manera de conseguir la transformación sin otras opciones o apoyos. Su vida en la Tierra lo hizo cambiar, fue gracias a todo lo que sucedió allí lo que al final, lo hizo superarse. Él iba a impedir que desapareciera lo que más quería. Vegeta llega a la Tierra retando a Goku a una batalla, la cual serviría como entrenamiento dentro de la habitación del tiempo. Esta vez él estaría dispuesto a derrotarlo. Goku y Vegeta entrenan en la habitación del tiempo, mientras que de alguna manera, los guerreros del infierno 5 habían escapado, quedando varados en el camino de la serpiente. Al terminar de entrenar, a Goku y Vegeta se les informa sobre lo ya sucedido con el infierno 5, el cual había sido destruido como un aviso repentino. De inmediato deben poner en ejecución el plan en el que concordaron en el mundo de los dioses.
se utiliza la teletransportación para ir con el Madayosama. En dicho lugar se solicita la información del infierno donde está Zaiko, cosa que sorprende a Enma. Sin discutir por la situación, él le dice que se encuentra en el segundo, pero ingresar no era cosa sencilla, pues un ser normal quedaría hecho pedazos por la densidad del lugar. Para tener una oportunidad, el siguiente lugar es el mundo de los dragones. Goku y Vegeta son los únicos capaces de hacer algo, por lo que sin perder el tiempo, van de inmediato. Al llegar, los dragones se encontraban a la espera ya que fueron alertados por los mismos dioses. Con el poder de los 7 reunidos, invocan al dragón legendario del mundo, el gran dragón oscuro. Él les da la información necesaria para poder ingresar a dicho infierno, otorgándole a Goku una pequeña mejora en su teletransportación, la cual ahora le permitía sentir el ki de los demonios oscuros, cuyo reino se mantenía secreto. Gohan y los demás comienzan a sentir presencias acercándose a la Tierra, siendo bastantes sujetos extraños. Goku y Vegeta se infiltran en el reino de los demonios oscuros, tratando de ingresar al infierno 2 sin autorización, pues pensaban que sería en vano avisar antes. Los demonios oscuros preferirían la extinción antes de abrir los infiernos. Para sorpresa de Gohan y los demás, los seres extraños eran Bardock y acompañantes. El miedo hacia Broly no acababa, pero Bardock confiaba en él, afirmando que Broly ya no era el mismo que conocieron antes, ahora él se mantenía a raya cuando era necesario, como esa situación peligrosa. Goku y Vegeta son descubiertos, por lo que las defensas comienzan a atacarlos. Ahora deben transformarse en Super Saiyajin si quieren tener una oportunidad de moverse dentro del reino. Gracias a esto, ambos llegan al centro del reino, en donde pueden ver una enorme estatua de Irina, cosa que deja a Goku sorprendido. Estaban completamente rodeados, pero Goku le dice a Vegeta que ella es Irina, la mujer con la que entrenó en el mundo de la nada. Al escuchar esto, los demonios del reino se detienen y le preguntan cómo sabe de la existencia de Irina. Goku les cuenta lo que pasó con ella y cómo fue que desapareció de repente, terminando por mostrarles el amuleto que ella le dio de regalo. Sin preguntar nada más, ahora saben que los visitantes no harían algo para mal, por lo que escuchan su situación. Al terminar, acceden a abrir el infierno 2. Como advertencia, se les advierte que se necesita de una gran cantidad de energía para ingresar, cosa imposible. Goku los deja sin palabras con el Super Saiyajin 7, cuya energía variaba gracias a su entrenamiento en el mundo de la nada, en donde existían todo tipo de energías. Con esto, Vegeta es capaz de entrar también con el Super Saiyajin 6. En la reunión de guerreros de la Tierra y del Infierno, sienten el inmenso poder de Cell Butzer, pero más que eso, de millones de individuos aparte, destruyendo todo a su paso. Es hora de pelear. Goku y Vegeta entran con éxito al Infierno 2, en donde los esperaba un sujeto inesperado. Z, el ángel Z estaba ahí a la espera. Estando alerta, los Saiyajin se preparan para pelear, pero Z les da la espalda y les dice que lo sigan si quieren ver al tipo que buscan. Al ir en camino, viendo todo lo que se encuentra en las enormes celdas, Z les cuenta todo lo que pasó. Él decidió tomar el lugar de Irina en dicho infierno. Irina murió tras abrir el portal para que Goku saliera, pero como ser supremo corrompido, Z decidió su propio destino, cambiar lugar con la persona más inocente que conoció, Irina. Ella seguía muerta, pero no terminó en el segundo infierno atormentada gracias a Z. Goku ahora sabe el por qué Irina le mencionó que él no era malvado cuando lo conoció. Llegan a una enorme puerta, la cual derriba a Vegeta con un gran ataque, puesto a que ataques comunes ni siquiera la manchaban. Allí, en lo más profundo se encontraba Zaiko, el poderoso guerrero definitivo. Al abrir los ojos y ser liberado se encuentra ante Z y un sujeto con un chaleco. Goku y Vegeta se habían fusionado, esto debido al tiempo que tenían para lograr las cosas y la enorme advertencia de Z. Zaiko es un ser lleno de rencor, debido a esto ha conseguido un poder mucho mayor a cuando pelearon con él. Un poder desconocido incluso para el mismo Infierno 2. Gogeta contra Zaiko, la pelea da inicio en el segundo lugar más peligroso de todos. Los misteriosos sujetos malignos llegan a la Tierra, dándose cuenta que son esbirros de Cell Butzer creados por él mismo, como los Cell Jr. Los Cell Butzer Jr. tienen el poder suficiente para aplastar a guerreros muy poderosos. Dimensiones desaparecen en segundos, y no solo en la Tierra están peleando, en todas las dimensiones es así.
Celbucer termina llegando al mundo de la nada, en donde lo enfrentan todos los seres del lugar. Finalmente, la misma Irina. Un simple golpe basta para alertarla, debe pelear en serio. Una enorme energía es lanzada contra ella, pero es desviada. ¿Quién es? Kidnapped, el demonio Saiyajin. Al tener las células de los Saiyajin, ahora era mucho más poderoso que antes, dejando atrás la fase 7 de Goku, y quién sabe, quizá la fase 8 de Vegeta también. El Irina contra Celbucer, una intensa batalla comienza. En la Tierra, Bardock muestra su Super Saiyajin 5 por primera vez, al igual que Broly, Nappa, Turles y Raditz la cuarta fase. En gran parte el poder de Broly era capaz de hacer pedazos a los Celbucer Jr. con bastante facilidad. Todo gracias a su combate contra la poderosa fusión Saiyajin, Bellito. Aunque son esbirros de Celbucer, el hecho de la gran cantidad de los que fueron creados provoca que la energía se disperse entre todos los miles o millones que pueden ser creados. Zaiko ahora utiliza las transformaciones de Super Saiyajin, hasta la quinta transformación, pero pese a todo el esfuerzo, Gogeta Super Saiyajin 7 es superior. En una situación crítica la Supremo Kaiosama del Sur entra en diálogo con Zaiko, dejándolo sin palabras tanto a Gogeta como a Zeta. Una charla llena de reflexiones entre madre e hijo comienza, dejando a Zaiko a la vista por primera vez, como una persona y no una máquina de matar. Zaiko se ilumina y su cuerpo desaparece, pero ese brillo invade a los Saiyajin, quienes obtienen gracias a esto, el Super Saiyajin 9. En la Tierra Broly destaca brutalmente. En el mundo de la nada la pelea con Celbucer marca diferencia enorme, él es más fuerte por mucho. Aburrido, Celbucer decide destruir el mundo del vacío. Gracias a las habilidades de Kidnapped por ser mitad demonio dimensional, decide escapar con Irina, pero sorpresivamente a punto de hacerlo, Celbucer siente dos enormes energías. Son Goku y Vegeta quienes han salido del infierno número 2, elevando al máximo su poder para llamar a Celbucer. ¡A un lado, insectos! ¡El ataque! ¡Bing! ¡Ah! ¡Rayos! Mis ataques no le han causado ningún daño. ¡Aún no hemos terminado! Todos mis esfuerzos, por desgracia, fueron inservibles. ¡Rayos! ¿Qué dije? Usaremos la poción de...
Irina y Kidnapped sienten una paz pequeña, ya que de cierta manera lograron el objetivo. Goku se comunica con Irina y Kidnapped dándoles las gracias por todo lo que hicieron. Gracias a ellos dos, ahora podrán tener una oportunidad para erradicar aquella maldad. Tanto Irina como Kidnapped saben que ahora Goku no está solo, y no por la presencia de Vegeta. Ahora ellos tienen un ki diferente, parecerían haberse fusionado con alguien más y no por una fusión corporal. Zaiko, ya que de cierta manera, gracias a él se obtuvo el Super Saiyajin 9 de ambos guerreros Saiyajin. Los guerreros del infierno 5 continúan su feroz batalla contra los Cell Jr., a su vez, los guerreros Z, los guerreros de otras dimensiones y demás. El caos es tan abrumador, que se siente en cada rincón de las dimensiones. Evidentemente, esto no pasa desapercibido por dos sujetos misteriosos que llevan una batalla infinita. Uno de ellos sonríe, ya que a pesar del tiempo transcurrido, finalmente conseguirá lo que buscaba desde el principio. Cellbuzzer hace acto de presencia justo enfrente de Goku y Vegeta, algo desconcertado por el lugar donde los fue a encontrar, pero en el fondo sabe que algo estarían planeando. Los Saiyajin no habían elegido un lugar al azar, ellos se encontraban en aquella dimensión vacía en la que Z en el pasado se encontraba encerrado por los sagrados Kaiosanas. En dicha dimensión no correrían ningún peligro las zonas fuera, así que podrían pelear sin ningún problema o limitación. Las bajas por el bando de Cellbuzzer con sus esbirros, así como los mortales comenzaban a desbalancearse, colocándose a favor de los mortales. Esto no preocupa a Cellbuzzer, pues él es suficiente, solo quería dividir la diversión no solo para él. La batalla definitiva había llegado finalmente, y todas las esperanzas se encontraban en Goku y Vegeta. Los dioses inmortales confiaban en ellos. Cellbuzzer comienza atacando, pero para su gran sorpresa, no es lo suficientemente capaz de igualar a los Saiyajin. Sin saber de dónde obtuvieron aquel nivel, sabe que no puede tomárselo a la ligera. Él les revela que también puede transformarse, teniendo bajo su control 3 transformaciones. Esto por supuesto, es algo que ya sabían. Cellbuzzer decide pasar a su primera transformación. Se encontraba subestimando a lo que ya también era una fusión con otro individuo. El Super Saiyajin 9 resulta no ser fácil de derribar, y mucho menos al ser dos sujetos. A pesar de que Goku y Vegeta habían recién obtenido el poder, al utilizar dicha forma, no se encuentran solos, pues Aiko ya es parte de su poder. Como ser vivo, resultaría como si este peleara a su lado. Cellbuzzer, a pesar de tan abrumador poder, se da cuenta del por qué la tal Ali no fue capaz de derribarlos, pese a haber sido elegido por él mismo. Vegeta admiraba el poder de Ali como guerrera individual, ya que demostró que no era necesario ser un Saiyajin para aumentar el poder de manera natural, por lo que los mortales podrían lograr lo que quisieran, siempre y cuando fuera algo que se proponen. Vegeta y Goku tienen en mente resucitar de alguna manera a todos aquellos que hayan perecido. Aunque las esferas del dragón tuvieran un límite, ellos buscarían la manera de lograrlo. Sin importarles nada más, continúan atacando a la fusión A, comenzando a obtener algo de ventaja, y dejando ver que el sacrificio de Zaiko no fue en vano. Cellbuzzer comienza a sentir presión, pues era imposible que pudieran igualarlo. Él era la fusión definitiva, era algo imposible de creer. Había llegado el momento, finalmente. El momento de transformarse nuevamente, y es a partir de aquí cuando los Saiyajin saben que no tienen oportunidad alguna, sin embargo, no se rendirán. La batalla fuera de dicha dimensión había finalizado, obteniendo la victoria los mortales sobre los esbirros de Cellbuzzer, con una cantidad de bajas casi completa. Gracias a los dioses de sus dimensiones, la batalla final había sido plasmada en la mente de los guerreros sobrevivientes, y ahora podrían ver lo que marcaría el destino de la vida. Goku y Vegeta sonríen temblorosos, la segunda transformación de Cellbuzzer aparecía marcando una gran separación de poder. Los Saiyajin habrían optado por una fusión, pero Cellbuzzer no lo permitiría, y los Potara no funcionarían en dicho lugar. Previamente aún no pasaba el tiempo para poderse fusionar mediante la danza, así que, no podían permitirse seguir esperando a que murieran mortales. Un guerrero marcaría la diferencia contra Cellbuzzer, así que no podían dejar que murieran más mortales. Sin una fusión, la victoria era imposible. Los mortales confiaban sus esperanzas en Goku y Vegeta. Bardock, el Rey Vegeta y demás conocidos aliados por primera vez, confían en una esperanza. Por ahora los Saiyajin se mantenían al nivel del poderoso Cellbuzzer, pero ahora tras finalizada su segunda transformación, la balanza ya no era la misma, colocándose a favor de la fusión.
Celbucer ataca y su velocidad no tiene comparación, dejando en aprietos a sus oponentes. Es imposible que los mortales ganen dicha batalla contra alguien que incluso puede regenerar los pocos daños que se le puedan ocasionar. El Super Saiyajin 9 sigue activo, pero saben que con tanto daño, no podrán mantener dicha transformación tanto tiempo. Necesitaban encontrar la manera para igualar las cosas. Intentos de fusionarse llegaban, pero la velocidad de Celbucer los bloqueaba. Conoce la fusión, y sabe que aquella no podría detenerla. En el reino de los dragones se duda sobre la victoria. Omega Shenron conoce cuál es el plan, y sabe que aún hay guerreros de pie. Era el momento de que Goku y Vegeta ejecutaran el as bajo la manga. Celbucer siente otras presencias. Gohan, Gotenks y Broly aparecen en el lugar, siendo el plan la distracción para acceder a la fusión. Gotenks no tiene por qué medirse, así que opta de inmediato para transformarse en un Super Saiyajin 5. El tiempo que tendría sería suficiente para completar el plan, así que su ki comienza a elevarse a cantidades demenciales, finalmente transformándose, y a diferencia de la última vez, ya tenía experiencia con dicho poder en sus manos, así que más ventaja tendría que la última vez. Goten y Trunks se habían fusionado antes de aparecer en la dimensión de Z, así que ese no fue problema. Broly, restaurado tras la batalla con los esbirros, puede utilizar su máximo poder de nuevo, y siendo el Super Saiyajin legendario, su fase 5 era una monstruosidad, revelando que él solo pudo hacer pedazos a múltiples enanos de Celbucer, por ellos fue capaz de ir en apoyo a quienes fueron su perdición en el pasado. Broly recuerda que en el pasado fue derrotado por una fusión de Kakaroto y Vegeta, siendo Bellito, pero a su vez, fue gracias a la batalla librada con este, que fue capaz de despertar su Super Saiyajin 5 como debía. Ahora era el momento de que una fusión por parte de sus enemigos pasara a ser de su bando, y no en su contra. Gogeta estaba en los planes. Gohan tiene el intelecto para guiar a sus compañeros. Pasa al Super Saiyajin 6 inmediatamente y sabe que no la tendrán nada fácil contra Celbucer, que a su punto de vista, el hacer una fusión triple de semejante nivel era algo lamentable para todos. Broly y Gotenks se lanzan al ataque, mientras Gohan da unas semillas del ermitaño a su padre y a Vegeta. A pesar del poder de Broly y Gotenks, sabe que no soportarán mucho tiempo, aunque lleven semillas de sobra. Los Saiyajin se preparan para la fusión, pero el poder de Celbucer es tan abrumador que Gotenks y Broly son derribados. Ninguno pierde su transformación y continúan de pie, pero a un costo elevado. Gohan listo para dar semillas a sus compañeros, pero nota que ya no las tiene, estando en posesión de Celbucer. Detiene a Goku y a Vegeta nuevamente. A su vez, decide darles semillas a los heridos, para finalmente, comerse una él, para entre comillas, hacer las cosas justas. Es un miserable. Las esperanzas de todos los mortales se vienen abajo, es imposible, tenían a un Celbucer algo tedioso por la ejecución y aparición de las bajo la manga, pero ahora, todo estaba acabado. Él mismo había restaurado el poco daño causado, y al tener células de Saiyajin, no se diga más. Sin importarles las cosas, todos deciden atacar a la vez, pero Celbucer se ponía serio. Bastaba con un ataque para deshabilitar a los Super Saiyajin 5 de Broly y Gotenks, siendo ahora, derrotados perdiendo el Super Saiyajin 5. Los Super Saiyajin 9 se mostraban más poderosos, pero el resultado no cambiaba, simplemente resultaban un saco de golpear. Celbucer se aburría, sus oponentes a pesar de no tener oportunidad, seguían poniéndose de pie, así que decide terminar con todo de una vez, se deshace de las semillas, y revela a sus enemigos que serán dignos de presenciar el máximo poder, aquello por lo que desearían estar muertos antes de verlo. Verán, su última transformación. Nadie menciona nada, solo queda esperar su final. Todo parece ser una eternidad de tiempo tras las palabras de Celbucer, y este comenzaba a elevar su poder aún más. Kaiosama se comunica finalmente con Goku, sabía que era la línea límite del plan que habían organizado previamente tras su reunión con los demás dioses. Aquel momento en el que Yamcha se quedó dormido y hablaba de Broly peleando con Celbucer. Kaiosama había mencionado lo que era un mito entre las leyendas de los dioses. Un poder otorgado extrañamente, sin estar seguros de esto, pues era algo inaccesible tan a la ligera. En aquel entonces se decidió a no recurrir a ello bajo ninguna circunstancia, ya que al ser un mito, existían varios rumores. A fin de cuentas, no quedaba opción, y fuera de lo que haría Celbucer en su forma final, cree que no habría demasiada diferencia.
Los Saiyajin deben darle a un usuario cierta cantidad de energía, dicho de otro modo, fusionar su poder con el del candidato, quedándose él con todo el poder acumulado. Al ser una transformación rumor entre las leyendas de los dioses, solo los Saiyajin pueden acceder. Según la conocen los dioses, fue nombrada Super Saiyajin 10, pero no sería como el Super Saiyajin 6. Lo que sería la 10ª transformación de un Saiyajin no aparecería con otra dimensión ni nada. Sería simplemente eliminado de la existencia de manera permanente. Eran los rumores que se mencionaban y vagaban entre los dioses por años, pero sería la única oportunidad para arriesgarse. Los sobrevivientes de otras dimensiones solo se mostraban sorprendidos, algunos otros asustados o colapsando de pánico al ver que nadie de los guerreros se movía al ver a Cellbuzzer transformándose. El miedo estaba presente en todos los rincones. Por primera vez, la alianza de todas las dimensiones perdía la esperanza, solo quedaba esperar la muerte. Kaiosama explica el procedimiento a Broly, Gohan, Vegeta, Goten, Goku y Trunks, pero al final por el tiempo que tienen, Goku es seleccionado por diversas razones, cada uno tiene su recuerdo de las veces en las que Goku salvó la Tierra, y sería él quien la salvaría por última vez, y ahora no solo la Tierra, ahora las dimensiones también. Vegeta lanza una luna artificial, Goku al tener cola desde su segunda pelea con Baby la mira, y comienza la transformación. A su vez, los demás lo rodean transformándose en Super Saiyajin 5, guiados por Gohan quien les dice quién debe elevar o reducir su ki para que la energía sea la misma en toda la cantidad que debe absorberse. Todo parecería ir como una transformación común de Ozaru sin ningún cambio. Nadie de los espectadores sabe lo que está pasando, o por qué decidieron optar por el Ozaru. Cellbuzzer en su forma final aparece, sin importarle lo que sea que estuvieran haciendo los otros. Se mostraba sumamente confiado y sería imposible que pudieran hacerle algún frente. Aún así, se mostraba con curiosidad. Los guerreros del proceso notan un cambio, y es que el Ozaru a media se torna de color plateado, pero no recibe ningún otro cambio, el mismo comienza a tener variaciones en el aspecto, parecería tomar una forma humana, pero no completamente, pues su tamaño es similar a la del Ozaru. Esa era la señal que Kaiosama les mencionó al final, confirmando que los rumores de la leyenda del Super Saiyajin infinito eran completamente reales. Todos elevan su poder al máximo en ese momento como les dijo Kaiosama, hasta quedarse sin una gota de ki, todos caen al suelo. Pero un aura cubre a la silueta del nuevo guerrero, aquel Saiyajin criado en la tierra que vivió muchas aventuras. Él mismo tenía un cabello sumamente erizado de color plateado, una complexión musculosa con el tamaño de altura y volumen similar al del Ozaru. El Super Saiyajin 10 aparecía en todo su esplendor. Cellbuzzer no se muestra nada sorprendido ni nada en especial, se muestra confiado, como si el mismo Super Saiyajin 10 no fuera nada para él. Vegeta y los demás se quedan sin energía, así que ahora todo queda en manos de Goku. Todos los espectadores se muestran atónitos ante lo que se puede ver. Los guerreros más poderosos están a punto de enfrentarse. Ni los dioses pueden creer lo que ha acontecido. Cellbuzzer da el primer paso, así que con su confianza total ataca ferozmente, pero, para su enorme sorpresa, sus golpes físicos no afectan al Saiyajin, por el contrario, quien recibe daño es Cellbuzzer, ya que sus puños se desintegran al contacto. Parecería que no puede acercarse siquiera a Goku, cosa que lo frustra demasiado, al seguir intentando golpearlo. El turno de Goku llega y sus ataques son algo que nadie puede ver, ni el mismo Cellbuzzer, pero a diferencia de la desintegración, los ataques de Goku son comunes, ya que no causan la desaparición. El poder del Super Saiyajin 10 es algo que no se puede entender, ni cómo es que con tan solo proporcionar energía pueden obtener una nueva transformación. Cellbuzzer se mantiene con la duda sobre el atacar físicamente, pero para su fortuna, se percata que Goku solo puede desintegrar lo recién transformado, de otra manera, el poder era irradiado, pero con el tiempo se iba reduciendo. La pelea se desarrolla en un abrir y cerrar de ojos para todos, pero no para Goku y Cellbuzzer. Cada segundo para Vegeta y los demás es vital para la victoria, ya que son los únicos aparte de Goku que saben el enorme problema de la 10ª transformación. Kaiosama mencionó que solo se contaba con un minuto para intentar tener una última oportunidad. Nadie más sabe sobre esto en cuanto a los humanos. La batalla entre ambos seres colosales sigue a favor de Goku, y ni siquiera el tamaño logra posicionar a Goku en desventaja, ya que Cellbuzzer quiso ejecutar lo que Bellito, cuando fue un caramelo en la pelea con Buu. Goku decide terminar con las cosas de una vez, sin embargo, Cellbuzzer no se da por vencido tan fácil. Es hora de utilizar las habilidades de los tres sujetos que lo componen.
100% de poder de Freezer, lo maleable de Majin Buu y las células Saiyajin. Cellbuzzer se vuelve enorme y su masa muscular aumenta mucho más. Las cosas se igualan aparentemente. La poderosa fusión A consigue hacerle frente a Goku. De una u otra manera, Cellbuzzer sabe que nadie puede vencerlo, intentando absorber a Goku. A fin de cuentas, todos los intentos son inútiles, jamás podría absorber a Goku. Todo llega a su clímax. Incluso con la potenciación de Ki, no es capaz de igualar al Super Saiyajin 10, pues el mismo Goku se acostumbraba conforme el paso de los segundos. 20 segundos restan del final, y los héroes dudan de la victoria. En el fondo Vegeta sabe que Kakaroto podrá hacerlo, podrá ganar. Cellbuzzer, ese poderoso y aparente invencible guerrero tiene miedo. Y ese miedo crece al notar que Goku acumula Ki, adoptando una posición ya conocida. Goku está listo para finalizar con su Kamehameha, concentrando absolutamente todo su poder. No puede arriesgarse a que quede siquiera una partícula de la cual Cellbuzzer se pueda regenerar. Por su contra, también se prepara el último ataque, una fusión de las técnicas más fuertes de Freezer, Cell y Buu. 15 segundos restantes. Los dioses se resignan. Los mortales se aferran. Y nuestros héroes en la dimensión de Z, no tienen más opción que irse del lugar con la ayuda de los dioses. El ataque será tan inmenso que solo queda tener esperanza de que la dimensión soporte lo que va a suceder. El Ángel Z duda de que sea posible que la dimensión se mantenga estable, y no desaparezca. Sin dudarlo, debe confiar en que Goku lo logrará. Irina y Kidnapped no tienen más opción que esperar. Quien fue su oponente una vez en el pasado, se ha convertido en el guerrero más valioso de los mortales, y se sienten orgullosos de haberlo enfrentado y conocido. Los guerreros del infierno 5 concuerdan con esto sin excepción. 10 segundos restantes. Goku lanza su Kamehameha, cuya dimensión parecería ser una completa tontería, pero todo el poder del Super Saiyajin 10 se encuentra en él, a su vez, la esperanza de todos. El Kamehameha universal. Cellbuzzer contraataca. El choque de poderes habría causado el fin de muchas cosas, si no fuera por aquella dimensión sin vida. 5 segundos restantes. Cellbuzzer se queda sin energía, pese a haber mantenido su ataque unos segundos, claro estaba que no era suficiente. No puede creer que de nueva cuenta, haya sido derrotado por un Saiyajin. Un segundo restante. Cellbuzzer recibe el Kamehameha de Goku y con ello, comienza a desaparecer, pero, eso no es todo. El ataque de Goku también se va desintegrando y con él, el mismo Goku va desapareciendo. Compartirá el destino de Cellbuzzer. El minuto se extendió. Goku, el Saiyajin de la Tierra, regresa a su forma base, dando las gracias por todos los que pelearon, pasa de volverse nada. Todos lamentan su muerte. Reinos, dimensiones. Lo había logrado, Goku junto a Vegeta, Broly, Gohan, Goten y Trunks, consiguieron ejecutar el plan con éxito. ¿Pero a qué costo? El tiempo ha pasado. Todo parecería haber vuelto a la normalidad tras la destrucción. Poco a poco se fueron recuperando las dimensiones y reinos, y los caídos habían vuelto a la vida, incluyendo a Irina y a Ali. Incluso habían conseguido devolverle su cuerpo. Bulma planea celebrar algo. Vegeta continuaba con su entrenamiento como era costumbre, pero sabe que hay algo más. Algo los está esperando en algún lugar. Todos se reúnen finalmente. Se encuentran alegres en la corporación Cápsula. Finalmente tras la fiesta, el timbre suena, y al abrir la puerta, todos reciben al invitado de honor. Todos gritan, bienvenido. Dicho invitado, es, Goku. Los dioses de los mundos con guerreros más fuertes se han reunido con un propósito. ¿Por qué razón el Saiyajin llamado Goku pudo sobrevivir? Las leyendas aseguraban lo contrario, sin embargo, la leyenda del Super Saiyajin infinito había sido confirmada después de tantos años. Sin duda alguna, Goku se había convertido en un guerrero que llamó la atención de los dioses. Zaiko, el hijo de Goku quien poseía un poder mayor al de la fase 4.
Evil Goku, copia exacta del Saiyajin, quien también podía utilizar la fase legendaria conocida como Super Saiyajin 5. Kaarak, el demonio divino que tenía en su mando un equipo peligroso y que había existido desde algunos orígenes. El Ángel Z, supremo corrompido por la dimensión donde se libró la batalla final de Goku y Vegeta. Kidnapped, mestizo de Saiyajin y demonio cuya capacidad casi desvanece a los seres vivos. Ali, parte de los guerreros más fuertes de la dimensión Amazon, quien pudo combatir contra 2 Super Saiyajin 8. Cellbuzzer. La fusión definitiva creada bajo 3 sujetos del pasado, cuyo poder causó un problema dimensional entero, provocando graves fracturas en la estabilidad de todos. El Ángel Z, Kidnapped y Ali ya no eran villanos, pues Z se quedó bajo el mando del Infierno 2, Kidnapped como un guerrero más en el mundo del vacío, que es el lugar que le correspondía, y Ali con la labor de limpiar su nombre. Goku es convocado ante los dioses tiempo después, y solo con su respuesta podrán actuar con precaución. Goku, al desaparecer, se encontró con una persona, dicha persona fue la que lo ayudó a que no desapareciera, pues lo recibió con una frase sencilla. Te estaba esperando. No hubo charla, simplemente esa frase de aquella persona misteriosa. Super Saiyajin 10, pero, ¿por qué poder prohibido? Todo tenía sentido ahora. Ahora saben por qué se concede todo ese poder a cambio de no exceder el minuto. Goku tiene que ser devuelto a la Tierra de manera inmediata. Los dioses tiemblan de terror. Buscan aquellas leyendas que han pasado de generación tras generación y confirman los hechos. El supremo Kaiosama más sabio, quien convivió con un Saiyajin llamado Damu y la guardiana del infierno 1 llamada Perséfone, dejó sus escritos con la estricta regla de no leerse jamás, a menos de que, él, se haya hecho presente. ¿Pero a qué, o a quién, se refería con, él? Ahora sabían que, él, es un Saiyajin que posee el poder infinito. Los escritos del supremo Kaiosama más sabio, quien existió alguna vez, tenían que ver la luz nuevamente con carácter de urgente. Goku no pudo hacer por sí mismo las cosas, ni mucho menos tener el poder suficiente para haber restaurado absolutamente todo después de haber perdido todo su poder como Super Saiyajin 10. Necesitó de ayuda de alguien, y es claro que si Goku pudo restaurar todo como guardián de las esferas del dragón fue gracias al Super Saiyajin infinito. Gracias a su poder Goku pudo regresar. Es por ello que Goku no desapareció y pudo restaurar las cosas después de toda la distorsión que provocó aquella terrible fusión de Freezer, Cell y Majin Buu. Hay algo que se debe hacer con urgencia. Una amenaza del pasado al que ni siquiera el mismo Cellbuzzer se le podría comparar está a punto de volver. Los Saiyajin. La raza guerrera más poderosa del universo. Aquellos con la capacidad de elevar su poder tras cada batalla, e incluso, estando al borde de la muerte. Esta es la historia de un guerrero, aquel que sobre todas las cosas, buscaba ser el guerrero más poderoso jamás generado. Un Saiyajin, quien desde su nacimiento, mostraba un comportamiento arrogante, aprovechando sus ventajas de poder, al haber nacido con grandes ventajas evolutivas. El joven Saiyajin solo se la pasaba en combates, generados por él mismo o incluso causando alborotos que le provocaran evoluciones corporales. Los entrenamientos por parte del resto de su raza llegaban a un punto innecesario, pues gracias a su poder, nadie podía comparársele. Los Saiyajin, hartos del comportamiento del joven, al paso de los años, deciden detenerlo, manteniéndolo resguardado bajo suma protección. Él se encontraba en pésimas condiciones, pero deseoso de poder vengarse de todos aquellos que lo habían encarcelado. Desafortunadamente para los Saiyajin, los demonios del frío llegaron a conquistar el planeta, y al no tener conocimiento de lo que sucedía, el Saiyajin peligroso es liberado. Sin perder el tiempo, él mismo opta por robar una de las naves de los invasores para así, escapar del planeta y crear su propia historia, una historia en la que nadie le estorbará por ser inútil. Él crearía sus propias reglas sin limitación alguna. Tenía poder, deseos, objetivos claros, pero un corazón lleno de rencor hacia todo ser débil, queriendo solo encontrarse a oponentes poderosos. Los años van transcurriendo, pero el Saiyajin aún no se encuentra satisfecho con el poder que ya tiene bajo su control. Ha exterminado razas enteras y saqueado sus provisiones, pudiendo moverse por el universo libremente gracias a la nave que él mismo robó. Un tipo tan arrogante y peligroso se encontraba bajo cuidado, pues sus actos llamaron la atención de los dioses y protectores de las dimensiones.
era necesario detenerlo antes de que fuera demasiado tarde, los demonios dimensionales tenían que enfrentarlo de alguna manera, sin embargo, el Saiyajin tenía una gran capacidad de combate, por lo que toda horda enviada era derrotada. Nadie puede creer lo que está sucediendo. Un simple sujeto Saiyajin, un mortal, con semejante poder destructivo. Bajo sus propios medios él había conseguido evolucionar a tales puntos para considerarse un Super Saiyajin. Lo peor estaba por comenzar. La raza de demonios dimensionales, al tener conocimiento de técnicas que les permitían moverse entre dimensiones para así abarcar su protección, fueron imitadas por el increíble pero maligno Saiyajin. Ya no se jugaba solo el universo, estaban involucradas las dimensiones, pero aquel guerrero no buscaba destruirlo todo como si nada, pues no sería divertido. Siempre se le recriminó por su gran poder, era distanciado y juzgado sin siquiera permitirle convivir con otros. Toda esa soledad lo despojó de su lado humano y amable, aquello que todos suelen tener por naturaleza, terminando por convertirse en lo que lo catalogaban. Un monstruo. Él sabía que era mejor estar solo, de esa manera, no se tendría que depender de nadie, se haría fuerte por él mismo y solo vería por él y no por nadie, siendo que tener a alguien más al final le podría causar problemas e incluso traiciones. Su objetivo principal era el poder absoluto, pero, ¿dónde conseguirlo? Tenía la libertad de recorrer dimensiones enteras sin problema, pero le hacía falta el conocimiento de los lugares a los cuales dirigirse. Comienza la siguiente etapa de destrucción. La tortura y el sufrimiento. Siguiendo esto, consigue recolectar información interesante de muchas dimensiones, diferentes métodos para obtener el poder de una manera ilegítima, pero solo de tal modo podrá lograr su cometido. Por sus propios medios se encontraban bajo su colección 5 transformaciones. Era el primer mortal de la época en conseguir tal bestialidad de ki. Sus capacidades de Saiyajin, unidos a su valor y deseos, le conseguían como fue, ir avanzando. Ahora conoce los secretos de las diferentes dimensiones. Mundo de los dioses, mundo de la nada, control de combinación de transformaciones, todo esto se cumple con una serie de pasos bajo un plan perfectamente ejecutado. Aquel niño Saiyajin, maltratado y tachado de monstruo, se había convertido en un hombre con el deseo de hacer realidad aquello por lo que tanto lo habían juzgado, esperando el momento de presentarse nuevamente ante su raza para despertar el verdadero miedo. 8 transformaciones bajo su dominio, pero todo iba de una manera lenta. Él tenía que apresurarse y obtener el máximo poder rápidamente y no perder el tiempo con más juegos. Condiciones son aceptadas al obligar a los dioses de diversas dimensiones, pero todo esto era inútil, él ya poseía el máximo poder, ya no había manera alguna para seguir elevando su poder, al menos en el mundo de los mortales. Su alma ya estaba condenada, era un perfecto momento para terminar de romper el cristal que limitaba su transcurso de mortal a verdadero tormento. Siguiente destino, el reino de los demonios oscuros. Ya poseía el conocimiento del reino de demonios dimensionales, pero para conseguir lo siguiente, era necesario involucrarse con los seres más poderosos que hayan existido en toda la historia. Ellos estaban en los infiernos. El siguiente y paso final sería difícil incluso para él, se jugaba su vida, pero más que miedo, eso lo emocionaba como nunca. Ya no era un ser común, había enloquecido por tanto poder que tenía sin problema, y el deseo de querer siempre más poder para convertirse en el mejor lo había cegado. Infiltrarse en dicho reino no era ningún obstáculo, gracias al desarrollo y aprendizaje de sus técnicas, pero no estaba interesado en matar a nadie, de ahí, puesto a que no le servían por ser débiles. A menos que quisieran oponerse al dejarlo entrar a los infiernos. Decide arriesgarse desde el principio, desde el infierno número 4. La tierra artificial. El infierno donde todas las creaciones artificiales se mantenían, predominando parásitos que vivían de cuerpos ajenos por control. Al Saiyajin no le servían transformaciones temporales, él quería una nueva apariencia que demostrara a simple vista que nadie podría enfrentársele. El infierno 4 cae ante él. Complicado por el hecho de infiltrarse con 8 transformaciones, pero gracias a esto su mejora como guerrero se había incrementado, algo que nunca habría conseguido en las otras dimensiones. Faltaban 3 infiernos más, siendo el tercero su siguiente viaje. La Tierra Eterna. El lugar en donde son torturados todos los que llegan de la peor manera. Si eran poderosos, sus castigos serán permanecer siempre por debajo, destruyéndole así su orgullo.
El Saiyajin maldecido debe continuar, pues aún se encuentra muy lejos de su gran objetivo, el lograr descubrir el punto máximo de los Saiyajin sería a la vez, una aclaración para los mismos dioses, quienes tendrán que hacer algo al respecto con las futuras generaciones, esto para que no vuelva a ocurrir la misma situación. Del infierno número 3 es imposible escapar. O eso parecía. El tenebroso poder del Saiyajin supera absolutamente toda regla generada en las dimensiones. Se ha convertido en la monstruosidad más temida en la existencia. Ha cumplido su plan maestro, pero quedan todavía 2 infiernos los cuales tiene que visitar para dejar plasmada su marca. El Supremo más sabio no tiene más remedio que apoyar a un sujeto que podría ayudarlos, siempre y cuando siga sus consejos. También ha perdido lo poco que quedaba por culpa del Saiyajin más fuerte, así que no tendría por qué rehusarse. El único problema es el tiempo, pues tiene mucho menos, pero bajo ciertas condiciones, se podría conseguir algo. El tipo misterioso es dirigido al infierno 1 con apoyo de los dioses, en especial bajo las palabras del Supremo Kaiosama más sabio. Él debe conseguir lo que pueda en el transcurso de tiempo en lo que él ya ha apodado infinito, llegue al primer infierno. El eterno castigo, el infierno número 2 es lo que sigue. Quizá, el lugar favorito del ser más peligroso. Mientras más se adentra en el infierno 2, más densidad se genera. Los presos se encuentran encadenados por su alta peligrosidad, pero esto no impide que llame la atención del intruso. El infierno 2 está extinto en todos los sentidos, pues en dicho lugar ya no se está ni vivo ni muerto. Todo está perdido de manera existencial. La restauración de todo tomaría serios problemas a los dioses, y el invasor es prácticamente inmortal, pues nadie puede enfrentarlo. Sus transformaciones son una completa locura. Algo tan loco que de tan solo imaginarlo hacía temblar hasta los mismos seres inmortales y malignos. Llega el momento final, pero sin haberse percatado, por el paso de los años, había sido creado el Super Saiyajin infinito. El guerrero más poderoso de todos. Aquel joven Saiyajin consiguió su cometido. Llegar al tope del límite por parte de los Saiyajin. Pero debía de haber algo más allá del poder infinito. El infierno 1 es el último destino, pero pasaba de largo, el Saiyajin sabe que ni siquiera ahí podrán enfrentarlo. El Supremo más sabio consigue convencerlo, puesto a que allí se encuentra alguien fuera de lo normal, un guerrero que podría demostrarle que no es el único con la capacidad de obtener el poder infinito, siendo al igual que él, un Saiyajin. El poder infinito no se puede compartir de ninguna manera, por lo que el objetivo será eliminar a todo aquel que quiera igualar las capacidades. Se consiguió lo que se buscaba. Otro ser destinado a la soledad se sacrifica para sellar el infierno número 1, quedando solo la manera de abrirse por fuera. En dicho infierno 1, 2 guerreros, 2 Saiyajines pelearán eternamente. El Saiyajin Salvador había perdido a su única compañía por culpa del peor sujeto, quien la eliminó. Él siempre buscará la manera de vengarse. 2 eternos rivales. Ambos quedaban en leyendas de todas las dimensiones como héroe y villano. Conocidos como Super Saiyajin 20.000 y Super Saiyajin Infinito. La raza más poderosa del universo. Todo comienza en el transcurso de tiempo en el que, la raza comienza. Son una raza que desconoce sus grandes capacidades de batalla, sin embargo, uno de ellos despierta el interés de utilizar las habilidades para la protección del planeta y su posible expansión. El planeta se ve dividido en los que creen en las palabras del Saiyajin y en quienes no. El caos comienza a puntos en los que el planeta se vuelve el campo de batalla, sin catalogar a los buenos y malvados, pues cada quien defiende su postura. Existen guerreros más poderosos que otros, llamándose a sí mismos, los élite de los Saiyajin. Esto de comenzar con las categorías se desprecia por el misterioso Saiyajin, cuyo potencial siempre fue inmenso, por lo que decide combatir por la esperanza de sus compañeros, terminando por ser tachado como un traicionero. Él vive escapando de aquellos por lo que peleó alguna vez, pero al haber sido acusado de traición, no tiene más elección que esconderse. Es así como pasan los años. La clase élite de los Saiyajin se ve iniciada, a su vez, aunque fuera el comienzo de la poderosa raza, bien saben distinguir cuando pueden vencer a alguien y cuando no.
El Saiyajin que intentó proteger su planeta, al no poseer de buena condición por la escasez de recursos como el alimento, se muestra cada vez más, en las últimas. Esto hasta encontrarse con un grupo de Saiyajines desertores, quienes optan por no acusarlo, a pesar de que algo así les causaría lo mismo que a él. Ser tachados de traidores, siendo eliminados por el resto. Gracias a ellos, el Saiyajin consigue sobrevivir, demostrándole al grupo que lo ayudó, sin percatarse, que sin duda alguna, él posee el poder suficiente para salvar el planeta. Poco a poco entrenan para volverse más fuertes, a la vez que se divierten y conviven como un grupo de amigos. El protagonista de nuestra historia se ve alegre después de tanto tiempo de soledad. Pero no todo continúa así de tranquilo. La expansión de los Saiyajin por el planeta es evidente, por lo que un día, el grupo de desertores es encontrado, todo por una distracción en la vigilancia nocturna. Como resultado, llevados ante los élite de la raza para pagar por sus imprudencias. Siendo al principio nada sencillo, pues el poder de uno de los Saiyajin era brutal, al punto que nadie podía detenerlo, sino, hasta capturar a sus amigos, sometiéndolo con la condición de no eliminarlos si cooperaba. Como era de esperarse, la palabra no es cumplida, pero el primero asesinado por la misma condición de que no matarían al resto, es el más fuerte. Nuestro Saiyajin protagonista. Acto seguido, sus compañeros. El Saiyajin más fuerte era capaz, y con buenas intenciones, pero tachado como traidor injustamente por querer llevar el bien a su planeta. Tras ser asesinado, llega a un lugar extraño, pero, en dicho lugar, un sujeto se presenta como el supremo Kaiosama más anciano y sabio, siendo su decisión el hecho de que dicho Saiyajin fuerte, se dirigiera ahí. Se le comenta lo que sucedió tras su muerte, siendo que sus compañeros también fueron asesinados, cosa que hace que nuestro Saiyajin quede sin palabras y demasiado molesto, a la vez que furioso. El Supremo tiene un mal presentimiento, algo que puede suceder en los siguientes años, por lo que decide elegirlo a él como uno de los protectores del paraíso, momentáneamente, hasta saber qué hacer con él exactamente. Para tranquilizarlo un poco, le menciona que sus compañeros fueron al paraíso, por lo que podrá visitarlos como el protector que es ahora. Su poder podría ser utilizado en el futuro para algo, pero sin prestar demasiada atención a ello, el Supremo continúa con sus labores, preparándolo con entrenamientos intensos. Dicho y hecho. Los años pasan, pero el Saiyajin cuenta con un poder realmente sorprendente, con los entrenamientos eleva su poder locamente, y el Supremo se encuentra orgulloso, pues sabe que cuentan con un aliado increíble, por si algo llegase a suceder. El tiempo no espera a nadie, hasta que finalmente, en el planeta de los Saiyajin, aparece un guerrero igual, o incluso más fuerte que el protector del paraíso. La diferencia entre ambos es básica. El Saiyajin que recién aparece es un niño mostrando su poder, mientras que el otro ha pasado años entrenando en el mundo sagrado. El Supremo sabe lo que en efecto, se esperaba que algo así pudiese ocurrir, pero mantenía cierto nivel de duda, esperando equivocarse. Tiene que hacer algo al respecto, ese niño Saiyajin puede ser la perdición del universo. No solo del universo. De las dimensiones completas también. Con sus habilidades como Dios, hace todo lo posible para conducir a los Saiyajin al camino de eliminar al pequeño. Todos los intentos son en balde, pues el poder que posee sobrepasa a los demás con creces. Lo único que consigue es que el niño desarrolle sus técnicas de combate. El Supremo más sabio comienza a temer lo peor. Si sigue enviando así oponentes, solo lo hará más fuerte. Se detiene. De nueva cuenta, los años transcurren, pero finalmente el joven Saiyajin es capturado, pero liberado tras la primera invasión de los demonios del frío. Ya todo está acabado, no hay elección, tienen que hacer algo para proteger las dimensiones. Los demonios dimensionales entran en acción, pues solo pueden intervenir cuando se juega el destino y protección de todo. Ellos pertenecen a algo más allá de los mortales, por eso el Supremo no podía intentar lo mismo que con los Saiyajin. Todo es en vano y el joven Saiyajin, apodado Infinito, por el Supremo, ya se encontraba en camino al reino de los demonios oscuros, acceso de los infiernos. El Saiyajin protector del paraíso nota que el Supremo está completamente nervioso, incluso temblando de miedo. Al final de cuenta, el destino estaba fijado, sin importar que él interviniera. Ahora se sabe el porqué desde su muerte, fue elegido por un dios para la protección del paraíso. Se le explica la situación, otro Saiyajin, el cual incluso supera tu fuerza, se encuentra ahora mismo accediendo a los infiernos con el objetivo de volverse más fuerte, lo peor es que, lo está consiguiendo rápidamente.
Y eso no es todo, él mostró que los Saiyajin tienen la capacidad de transformarse. Solo el Saiyajin protector del paraíso podría salvarlos, pero él, a pesar de todos los años entrenando, nunca ha sido capaz de despertar el Super Saiyajin. No había nada de tiempo y solo un lugar podría ser útil en dicha situación. Gracias al mundo sagrado y su conexión con los mundos y dimensiones, se le pide al Saiyajin salvar toda la existencia. Claro está que, no se puede negar, pues es la contraparte del otro Saiyajin. Se despide de sus amigos del paraíso, agradeciéndoles a todos por la paz que le hicieron vivir por todos esos años. Nunca los olvidará, mucho menos al Supremo Kaio, pues es gracias a él por lo que se volvió un protector poderoso, y como eso quiere ser recordado. Por palabras del Supremo, él se encontrará con alguien en lo ya nombrado, infierno número 1. Esa persona ha recibido indicaciones, por lo que deben darse prisa y actuar al instante. El Saiyajin es dirigido al infierno número 1 en un abrir y cerrar de ojos. Y es así como las cosas sucedieron durante tu estancia en el reino sagrado. Mi nombre es Perséfone. Soy la única guardiana del infierno número 1. El Supremo Kaiosama más sabio, quien también es mi maestro, se percató de que tú podrías ser la salvación. Tienes un enorme poder, pero necesitas despertarlo. Al otro sujeto de tu raza se le conoce como Super Saiyajin infinito. Ha conseguido múltiples transformaciones en su ambición de ser el más fuerte, siendo cada una de ellas un completo terror. Él se encuentra cruzando los infiernos, y de los 5 existentes ha cruzado 4. Se me ha encomendado la tarea de entrenarte, ya que mi maestro piensa que eres el mejor entrenando en este lugar. Gracias al entrenamiento que tuviste anteriormente con él, ahora eres capaz de mantenerte cuerdo sin problemas en este lugar. Pero de haber entrado aquí sin preparación del Supremo, no habrías durado ni siquiera un parpadeo. Tu entrenamiento con él no fue en vano, pero tenemos que darnos prisa en despertar tu poder. Tú fuiste enviado aquí, el infierno número 1 con ese objetivo. Yo no soy Saiyajin, yo pertenezco al reino divino. Y gracias a mi maestro conseguí la perfección del poder místico, energía que posee todo ser vivo, pero que también debe ser despertado. Afortunadamente puedo utilizar el 100% de dicha energía gracias al ritual extraño que manejan los supremos al despertar el poder en los individuos. Tengo entendido que los Saiyajin suelen volverse más fuertes al estar al borde de la muerte, así que tu entrenamiento será intenso. Siempre he entrenado hasta el límite, así que quizás en un principio sea complicado para ti. Debes esforzarte, al igual que todos. Yo también confío en ti. Esforcémonos y comencemos con el entrenamiento. Sus entrenamientos superaban cualquier cosa, por lo que la densidad del lugar era algo que podía soportar, pero aún así, moverse era casi imposible. Ante él se presenta la única guardiana del infierno 1. Felicitándolo por ser el primer mortal en llegar a dicho infierno, pues absolutamente nadie había tenido el privilegio de pisar el suelo de dicho lugar. De los 5 infiernos existentes, en donde se encuentran es el peor. Ella ha estado ahí desde que dicho infierno fue creado, millones de años atrás, pero hasta ese día, no tenía visitas de nadie. Era una ex guerrera del mundo sagrado, y por sus capacidades, se le había concedido el deber de vigilar el infierno 1. Así como en el futuro, el ángel Z se convertiría en el vigilante del infierno 2. La única desventaja del Saiyajin es que carecían de tiempo, pues el otro Saiyajin pasó desde su niñez, en peleas aumentando su poder, a diferencia del protector del paraíso, quien estuvo la mayor parte huyendo, y entrenando de manera pacífica y no de verdad. La razón del por qué no fue enviado antes fue porque no sería capaz de soportar la densidad del infierno 1, pues ese era el verdadero objetivo del entrenamiento con el Supremo, lograr que su cuerpo soportara el infierno más horrible de todos. Su verdadero entrenamiento comienza con su nueva compañera, la cual sorpresivamente y dejándolo sin palabra alguna, se mueve con total libertad, incluso jugueteando con quien ahora es su oponente serio de entrenamientos. Con la información recaudada por el Supremo más sabio, ahora sabe que lo puede dejar incapacitado, y después sanarlo de sus heridas, así aumentará su poder, y con sus grandes capacidades conseguirá adaptarse rápidamente. Por otro lado, en un lugar no tan lejano, el Saiyajin infinito supera los infiernos poco a poco. Con los entrenamientos, la guardiana del infierno 1 y el Saiyajin entablan una buena amistad, incluso bromean durante los entrenamientos. El Saiyajin ahora es quien la ha superado a ella. Ríen, conviven y siguen adaptándose a sus batallas al ir transcurriendo diversos eventos fuera.
Se vuelven los mejores amigos desde entonces, y así pasan por mucho tiempo, hasta que todo llega a su final. Años después, se demuestra que la decisión del Supremo no fue mala, pues en efecto, el Saiyajin Protector demostraba un gigantesco poder. Pero, desafortunadamente, y siendo lo que preocupa al Supremo, es que no posee ninguna transformación. Absolutamente ninguna. Algo está pasando y no sabe lo que es o cómo funciona eso del Super Saiyajin. Todo ha acabado. El Saiyajin Infinito finalmente consigue lo nombrado por el Supremo como el Super Saiyajin Infinito, pues es la descripción perfecta de dicho guerrero. Es infinito. El tiempo se terminó. El Super Saiyajin Infinito no tiene interés en seguir avanzando. Ya tiene el poder que buscaba, y ahora debe emplearlo en todos aquellos que se entrometieron en su camino, en especial, en su misma raza, quien lo atacó siempre, lo juzgó e incluso encarceló. El Supremo, completamente nervioso y a punto de volverse loco por el pánico, contacta al Guerrero Infinito, con el temor de que él pueda dirigirse a su posición y eliminarlo. Él le comenta que en el Infierno 1 se encuentra un Saiyajin como él, igual de poderoso, quien también tiene la capacidad de elevar su poder increíblemente, y no le sorprendería que también consiguiera el poder infinito. El poder infinito es algo que no se puede compartir, por lo que se dirige de inmediato al Infierno 1. Pero, es aquí cuando el Supremo queda en pánico absoluto, pues llega por sus propios medios de inmediato. Al instante, el Saiyajin Protector y la Guardiana del Infierno sienten el gigantesco poder. Sin perder un segundo, el Super Saiyajin Infinito se comunica telepáticamente con ambos, mencionándoles que si no lo confrontan, eliminará todo. La Guardiana está confiada, pues el Infierno 1 es algo que no se puede destruir, no importa cuál poderoso seas. Pero de todas formas, ella tenía un plan por si no conseguían que el Protector sobrepasara el poder del Saiyajin rival. Dicho plan es encerrarlo en el infierno. Sorprendido, su compañero Saiyajin la acompaña a hacerle frente, puesto a que la única manera de encerrarlo, es distrayéndolo para que no se dé cuenta. Le encomienda al Saiyajin ocuparse a eso mientras ella lo enfrenta. Él sabe que está completamente loca, pues es un poder literal, infinito, no podrá hacer nada. Mientras tanto, el infinito simplemente ríe como psicópata. El poder lo enloqueció por completo. Ella lo ataca, pero, el resultado es devastador. Un simple ataque, y ni siquiera fue físico, bastó con una ráfaga de poder. De haber querido, aunque se encontraran a kilómetros de distancia, él pudo haberlos eliminado, pero decidió no hacerlo, puesto a que quería conocer a su oponente Saiyajin. No trataba tampoco con una simple mortal, pues la Guardiana resiste el ataque, aunque, un ataque más bastaría para eliminarla. El Super Saiyajin Infinito se ve sorprendido, pero alegre de que aún haya esperanza de encontrar alguna vez un digno rival de su poder. El Super Saiyajin Infinito prepara una esfera de energía. Si eso es lanzado, ellos morirán. La Guardiana se despide de su amigo, quizá no se vuelvan a ver nunca. Quién sabe, ella lo buscará cuando le sea permitido. Como tarea final le encarga proteger toda la vida existente. El Super Saiyajin Infinito no lanza la energía, incluso permite que ella se acerque para mirar y así, recordar a su primer oponente. Tras unos ataques brutales que el Super Saiyajin Infinito le permite hacer, ríe de nuevo como loco, la Guardiana queda inmovilizada del miedo al verlo reír así. Él es el mismísimo Infierno 1 representado en persona. El Super Saiyajin Infinito decide ya, lanzar un ataque que abarca una distancia colosal, a tal grado que el otro Saiyajin lo recibe, aunque en menor grado. Eso no quita que termine con daños brutales. El Supremo más sabio no sabe siquiera cómo reaccionar. Ha intentado salvarla utilizando su mayor técnica defensiva, la cual sobrepasaba la barrera del poder, pero solo consigue que su cuerpo no fuera pulverizado. Ella murió. Ha perdido a su primera alumna, siendo que solo entrenó a 2 individuos en toda la existencia de los vivos. Ella y el Saiyajin. El Saiyajin aliado se levanta tras los escombros, pero lo único que encuentra es el cuerpo de su amiga, y tras él, el asesino. Nuevamente pierde a alguien que estimaba, pero esta vez era diferente, a diferencia de sus amigos Saiyajin, ella dijo que quizá no se volverían a ver, y ni siquiera hubo despedida alguna por su parte para agradecerle todo su apoyo. Él la toma en sus brazos. Está destrozado. El Super Saiyajin Infinito le dice que ahora es su turno. Una gran decepción que le hayan mentido, pero eliminará al mentiroso después del Saiyajin. El Protector sigue congelado. El Super Saiyajin Infinito lanza por primera vez un ataque de energía. Es algo que lo deja impresionado, es histórico para él. Su ataque es desviado. ¿Qué fue eso?
Un enorme poder comienza a brotar del cuerpo del Saiyajin atacado. Es un poder tan colosal que desafortunadamente, termina por desintegrar el cuerpo de su querida amiga. El Super Saiyajin infinito se da cuenta de que no le mintieron, en efecto, aquel sujeto poseía una capacidad increíble, pero aún con dicho poder, jamás lo podría vencer. El Saiyajin tiene cambios físicos momentáneos, su cabello se torna dorado. Pero, algo sucede. Después de su cabello dorado, se torna de un color morado negativo, a la vez que crece considerablemente. El Super Saiyajin infinito sabe perfectamente qué transformación es, pues él las poseía absolutamente todas. Sabe que el poder de esa transformación es monstruoso, y eso explica por qué fue capaz de desviar su ataque. Tras la gran liberación del poder, el Saiyajin Protector consigue liberar en un instante toda la capacidad que tenía contenida en su cuerpo. Lo único que necesitaba para liberar el poder era como en todo Saiyajin: un ataque de ira. Su cabello no es tan largo como el del Super Saiyajin infinito, pero es más largo que el habitual, el cabello tan erizado que parecería que pudiera perforar a otros con él. Tengo ante mí al Super Saiyajin 20.000. El único ser vivo aparte de mí con la capacidad de dar 20.000 golpes por milisegundo. Esto será divertido. Sin ninguna complicación, el Infierno 1 es sellado por el Saiyajin Protector, pudiendo abrirse solo por fuera. Él se convierte a partir de ese momento, en el guardián del Infierno 1. Para sorpresa del ahora nombrado Super Saiyajin 20.000, el Super Saiyajin infinito le permitió sellar el infierno, pues pudo ver sus movimientos. No por nada él tiene el poder infinito, pero no hizo nada puesto a que sin duda alguna, él era el guerrero más poderoso, por lo que sería su único digno rival. Pero nunca conseguirá el poder infinito, pues hace falta algo que solo él conoce. El Supremo respira tranquilo, pues sabe que el Saiyajin que entrenó sobrevivirá, a pesar de encontrarse con semejante monstruo. Él se encarga de transmitir la historia a las futuras generaciones de Kaiosamas y Supremos. A su vez, la historia se torna leyenda, una leyenda que duraría muchísimo tiempo. Leyenda conocida por todas las dimensiones. En el Infierno 1, el Super Saiyajin 20.000 y el Super Saiyajin infinito se encontrarían peleando eternamente. Recordados como el héroe salvador y el villano infinito. La historia se torna leyenda, una leyenda que duraría muchísimo tiempo. Hasta que algo misterioso ocurre. ¿Bajo qué propósito? Abrir el Infierno 1. Todos los mundos son afectados. El Infierno 1 se ha abierto. ¿Qué ha pasado? ¿Un Saiyajin? ¿Él es el culpable? Su nombre es Goku. Lo siguiente es un resumen breve de lo que tenía en mente en cuanto a la historia del Super Saiyajin infinito y 20.000, como continuación de los dos fanfics que llegué a hacer. Cabe aclarar que la leyenda del Super Saiyajin infinito era una historia pensada para realizar junto a la comunidad como un final definitivo. Para ello, en algún punto iba a aceptar personajes creados por los mismos espectadores, a los cuales se les daría un lugar en el llamado Torneo de Mundos. Por ahora solo es algo para contar, ya que de vez en cuando comparto ilustraciones basadas en esta historia en mi Instagram. 1. Goku se ve en la necesidad de abrir el infierno número 1 por petición de Perséfone, ya que a pesar de que su cuerpo fue eliminado, su presencia acompaña a su compañero Saiyajin del infierno. Dicho Saiyajin se llama Damu. Perséfone se da cuenta por la batalla de Goku y Cell que los guerreros del exterior han progresado a un nivel en el que podrían tener una oportunidad contra el infinito, y por ello pide su ayuda como el guerrero más fuerte del exterior de su mundo. 2. Tras ser abierto el infierno 1, el infinito vuelve a su estado base y le dice a Damu que se volverán a ver, y decide marcharse ya que dejó asuntos pendientes al ser encerrado. 3. Damu termina buscando a los más fuertes del mundo exterior, encontrándose con dos Saiyajin, Goku y Vegeta, esto gracias a la información dada por los dioses, debido a que leyeron los escritos del supremo Kaiosama más sabio, y ahora conocen la historia de Damu y del infinito. Saltando más en el tiempo. 4. Picoro le crea a Damu una vestimenta similar a la que su maestra Perséfone solía utilizar, él la crea gracias a que Damu hace su versión mal hecha con pedazos y telas rotas. A su vez, Damu le pide a Goku que Goku le muestre aquella transformación que utilizó para derrotar a su último enemigo, pero para su sorpresa, ya no puede hacerlo. 5.
Los dioses de los diferentes mundos se encuentran preocupados ya que no saben en lo que el infinito estaría pensando, pero temen por la seguridad de todo, y solo podría deber a un nombre. Boronx. 6. Los dioses de los mundos más fuertes que cuestionaron a Goku tras su batalla contra Celbucer, deciden ayudar a Damu, reuniendo a los guerreros más fuertes de su respectivo mundo, con el afán de encontrar a los mortales que podrían ayudar a Damu, poniéndolos a prueba en peleas uno a uno. Para encontrarlos, utilizan de base el poder que tenía Goku Super Saiyajin 10. 7. Los dioses organizan el torneo de mundos, y cada uno de los guerreros presentes poseen el nivel de poder del Super Saiyajin 10 que mostró Goku una vez. Sin embargo, no todos en su forma base, por lo que hay guerreros capaces de transformarse y elevar su poder, así como los Saiyajin y otras rachas, superando el poder del Super Saiyajin 10 de Goku. 8. Damu entrena a Goku y Vegeta en el mismo infierno un tiempo previo al torneo de mundos, y para el comienzo de dichos enfrentamientos en el torneo, Goku y Vegeta poseen más allá del Super Saiyajin 10, siendo un misterio para todos hasta qué límite pueden llegar ahora dichos Saiyajin. 9. Vegeta utiliza el Super Saiyajin 10 como un escalón para demostrarle a Goku que ahora dicha fase no significa nada. 10. En el torneo están presentes dos Saiyajin desertores del ejército de Freezer, quienes escaparon milagrosamente del ejército hacia otro mundo por voluntad de los dioses. Dichos Saiyajin tomaron un camino de evolución diferente, llamando a sus transformaciones como Super Saiyajin Mystic. 11. Devilla y Takama, considerados dioses de su mundo y rivales de los hermanos Saiyajin Mystic, están presentes en el torneo de mundos. 12. Los Super Saiyajin Mystic se enfrentan contra los Super Saiyajin de nivel, mostrando cada uno su poder Saiyajin desarrollado en un camino diferente. 13. Existe un único ser vivo en un mundo completo, es decir, dicho ser eliminó a todos los demás seres vivos de su mundo. Apodada Zeka tras la experimentación, fue creada por la avaricia de los pasados humanos al querer crear un dios. Zeka es una diosa artificial creada a la fuerza, sometida a torturas y múltiples experimentos dañinos a partir de una joven raptada llamada Calcium Kyurumu. 14. Damu utiliza el Super Saiyajin 20.000 por primera vez contra alguien que no es el infinito, en su combate contra Calcium. 15. Existe alguien más fuerte que Damu y Zeka en el torneo. 16. El Super Saiyajin infinito ya no está solo. 死は誰にとってもひどいことなの。若くても老いていても善人も悪人も同じ。別に室井さんが落ち込むことはないわ。素敵だ。やはり人間は素晴らしい。人の半分しか自由がないんだもん。多少の危険じゃ諦められないわ。